Culos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judía. Su madre y su abuela le inculcaron la fe y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conoció a Pablo y se hizo cristiano, convirtiéndose en un gran colaborador para el apóstol. Tito era pagano y una vez convertido, también fue un gran evangelizador, a quien Pablo le confió la conducción de las comunidades difíciles. Las cartas dirigidas a ellos dos se llaman también pastorales, porque presentan instrucciones para la tarea pastoral que les tocó a estos encargados de presidir las comunidades. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, pues venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en esta fiesta en que recordamos a los santos Timoteo y Tito, obispos, animadores de las primeras comunidades cristianas, discípulos de San Pablo. Al iniciar nuestra Eucaristía queremos reconocernos como siempre pecadores, queremos que el Señor nos purifique y celebrar dignamente estos santos misterios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente:
El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta de estos dos santos Timoteo y Tito, que son obispos, que están al frente, episcopus, los que miran y los que cuidan a la comunidad. Qué lindo es celebrar a estos dos santos, que son santos jóvenes que comienzan Pablo en la medida en que va instituyendo las comunidades, va dejando los responsables de las comunidades. En las cartas que tenemos tanto de Timoteo y en las cartas que tenemos también a Tito, ciertamente que nos encontramos con dificultades, problemas que ellos transmiten. Pero Pablo les anima y les dice, dale fuerza a la tradición que ustedes traen de sus padres, la tradición que ustedes aprendieron de papá, de mamá, de sus abuelos. Yo los recuerdo muy bien y así. Toda esa primera lectura, no se avergüencen del testimonio. Yo también, dice, estoy prisionero aquí. Ustedes tienen que seguir con fuerza, con entusiasmo. En fin, todas estas hermosas cartas, todo lo lindo que el Señor nos va diciendo a través de esta carta, ¿verdad?, que envía Pablo a Tito y también la carta que envía a Timoteo. Son hermosas cartas que nos animan como comunidad. Y hoy el Evangelio, sobre todo, ¿verdad?, que nos da la idea central, leitmotiv, idea central para este seguimiento, mirando a estos dos grandes santos. Desde Lucas, estamos en el capítulo 10, del 1 al 9. Es el envío de los 70 discípulos que ahora son apóstoles, porque apostoleo, apóstol, significa el enviado. Apóstol, primero tenemos que ser discípulos. Estos dos jóvenes ciertamente que primero fueron discípulos, es decir, sentarse, escuchar, entender. Todo esto, queridos hermanos, y al escuchar un poco, al mirar estas cartas, cómo se les escribe y cómo se les va enseñando y transmitiendo la sabiduría, es interesante porque nos llama también a nosotros, ¿saben a qué? No solamente a escuchar una homilía, sino que sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? A hacer catequesis. Ñaikote veñan de la categeoreje. Categeo en griego significa lo que resuena en la vida del discípulo. Upeago dice ehendú. Upeago dice es sistematizar. Upeago dice eikua ponarañandemba evalañande yara y cuame emañande. Tenemos que saber, tenemos que dar razones de nuestra fe, nos dice la carta a San Pedro. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, queridos hermanos, hoy y una vez más en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito. Así como estos jóvenes fueron haciendo catequesis, ciertamente, ellos fueron haciendo catequesis, fueron escuchando, fueron conociendo, fueron aprendiendo. Y ciertamente que estaban también con sus dudas y sus dificultades. Vimos a San Pablo, incluso les anima, les dice justamente que no se desanimen, porque esa palabra de Dios, eso que ustedes han recibido, no es simplemente palabra humana, no es simplemente palabra mía. Veagoñan de Yara, Uberucande, Ubeagoñan de Yara, o Moisés pende a Petu, me pende con asome, pende a me pendere coebe, lleva. Pero lo hace a través, como dice Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas. Es decir, alguien te tiene que transmitir. Y aquí justamente nos recuerda y nos dice, bueno, así como tu abuelita se mandó a poner ese, aquí como tu mamá, como tu papá se mandó a poner ese, ella va a escuela, o cuavo, o me EPM, a lleva, pende mi taña, pende mi sigue, los principios y los valores de Dios. Y por eso dice, reaviva tu fe, reavivar nuestra propia fe. Solo así podemos ser enviados por Dios. Solo así podemos ser discípulos del Señor. Y entonces cuando nos está diciendo que el Señor, aquí dice, designó a otros 72. ¿Quiénes son los 72? 12 por 6. 12 por 6. Siempre dentro de la cabalística numérica bíblica tenemos que entender muy bien, va a ir a 12 por 6, que al final te va a dar 72. 12 por 6. 12 tribus, es decir, todos, queridos hermanos, somos enviados.
Todos somos enviados. De, she, jae, ore, pe, jae, cuera. Todos somos enviados por el Señor. Todos tenemos que sentirnos apóstoles. Primer elemento. Segundo elemento. 6. ¿Qué quiere decir el número 6? ¿Por qué el número 6? Que da el número 72. El número 6 quiere decir limitación, queridos hermanos. Somos enviados en comunidad, los 12, de 2 en 2. 2 quiere decir comunidad. Pero de a 2. Hay que ser dere huerajata la comunidad. De homo ain de ño. De homo ain erelandere, sean andere haya, sino que hay que ir en comunidad. Llevamos la propuesta de salvación que fue dada a la iglesia, que fue dada a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que Dios se revela a la comunidad? La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia es este libro pedagógico que viene y que se nos entrega a nosotros como comunidad. Pero para eso tenemos que entender. Ustedes andan a entender y no andan nunca andan a pomoaya, lleva como comunidad, sino que cada uno estilo secta. Cada uno ya pota la itupao, cada uno es la isea, cada uno, o es cada interés, o es cada otra cosa. Pepe y cuá, nada más, va, eva la yeca, va, eva la yebota, lleva. Eso, queridos hermanos, eso es verdaderamente herejía. Y andante con tan puro y término pea porque queda un poco duro, ¿verdad? Pero en realidad es una herejía, ¿verdad? Según los términos reales dentro de lo que significa esa palabra. Bueno, pero aquí decíamos el número 6, queridos hermanos, significa que somos enviados todos en comunidad de a 2, pero con nuestras limitaciones. Número 6 significa limitación. El hombre fue creado en el 6º día. Adán y Eva fueron creados en el 6º día. Upeañan de güero mandu. Lleva que nosotros somos limitados, somos polvo, somos Adán. Recuérdate que eres Adán, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir, volver. Entonces significa, queridos hermanos, que también con nuestras prédicas, también en nuestro apostolado, muchas veces se notarán nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados. Upeagui, nañacañemo ahí. Upea, diga tuñamo cañe, porque son limitaciones del hombre y son limitaciones nuestras. Pero lo importante, queridos hermanos, es entonces de que somos llamados y enviados por el Señor. Y bueno, y después vienen todos los otros elementos, como el Señor nos envía. Vayan, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que verdaderamente vamos a transmitir. Pidamos entonces, Señor, esta gracia, que el Señor nos anime, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo, hoy y encuentren en ella la verdad de la vida. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que irradien en ellos la fe y testimonien ante las realidades sociales, económicas y políticas. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que tengamos la conciencia crítica y el compromiso social de los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de
los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos Timoteo y Tito, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploremos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. A tu encuentro venimos, María. Tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tú reina por siempre. Eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan. Eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Eres María, reina de la paz. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso,
la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti.
porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales, y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza. La única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo.
Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tu. Ave María. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos?
Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Jueces. Estamos mirando ahora el capítulo 5, nos estamos centrando en este capítulo, que
queremos mirar. Aquí nosotros le llamamos el canto de Débora y Barak, el preludio, el canto de Débora, más conocido de esta manera. Vamos a ir también nosotros primero haciendo una breve introducción, una breve presentación para luego entrar y leer este capítulo 5. Primero, ir entendiendo qué es lo que vamos a ir escuchando. Y una y dos veces ir leyendo, ir mirando los versículos. Decíamos al comienzo que el capítulo 4 y el capítulo 5 son dos capítulos que prácticamente se repiten. O sea, el capítulo 4 es la historia de Débora, de la guerra, en fin, de cómo dice al final humilla a Dios, a Yabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Esto era como objetivo del autor sagrado, lo que está queriendo mostrar, sobre todo cómo Dios actúa con todos los elementos, los pormenores que ya estuvimos estudiando en nuestro curso bíblico anterior. Ustedes pueden ir de nuevo ahí a través de YouTube, Ñande Yara Ñe, y allí van a encontrar en toda la red, a través de YouTube, en la biblioteca virtual de Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Y aquí entramos, queridos amigos, ahora a mirar y a leer un poco este capítulo 5. Cómo se presenta esta repetición de lo que está en el capítulo 4 en prosa. Nosotros ahora encontramos lo mismo, pero ciertamente con un género literario de la poesía. Con la poesía no se pueden poner todos los datos o de la misma manera como encontramos en la prosa. La prosa siempre tiene más recursos y más posibilidades a través de paréntesis, coma, etcétera, etcétera. Sin embargo, el aspecto poético siempre tiene un estilo y tiene que cuidar más, y hay muchas cosas que no se pueden decir de una o de otra manera con tanta sencillez o rapidez como se está haciendo en una narración prosaica. Vamos entonces directamente a este capítulo 5. Antes de analizar brevemente los vínculos de este cántico con el relato del capítulo 4 que estábamos diciendo, vamos a mirar algunas palabras sobre la estructura que encontramos en este capítulo 5, la parte poética. Más allá de la introducción narrativa que encontramos en el capítulo 4, versículo 1, después de que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Este cántico se despliega con el ritmo de 3 fragmentos. En el 5 dice la introducción, en el versículo 1 dice: aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Es decir, esta es la introducción, aquel día. Sería como después de la narración que nos cuenta que Dios había humillado a Yabín. Entonces el versículo 1 hace la introducción directamente al cántico. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Así nomás, aquel día, ¿verdad? O sea, refiriéndose como una introducción a lo que vendrá posteriormente. Entonces el cántico se despliega con el ritmo de 3 fragmentos hímnicos. Es un himno, 3 fragmentos hímnicos. Y vamos a ir viendo cómo entonces se van desarrollando estos 3 fragmentos hímnicos que se relacionan también con los salmos de alabanza. Sabemos los salmos, estudiando los salmos, y oportunamente también llegaremos a los estudios de los salmos, una materia que aún estamos, entre comillas, debiendo, algo tan hermoso, tan lindo que tenemos que comenzar a estudiar, conocer, profundizar también desde adentro, ¿verdad? Los salmos. Bueno, en fin, aquí tenemos una estructura de los fragmentos hímnicos que corresponden y se relacionan también con los salmos de alabanza. Vamos a mirar en el versículo 2 al 5, comenzamos haciendo una pequeña lectura simplemente para entender lo que significan estos salmos también de alabanza. Porque en Israel van con los cabellos sueltos, porque el pueblo se ofreció voluntariamente. Bendigan al Señor. Escuchen reyes, presten oídos príncipes. Yo voy a cantar al Señor, celebraré al Señor, el Dios de Israel. Bueno, hasta el 3, por lo menos, hasta ahí entonces esta introducción, salmos de alabanza, va hasta el 5, el 4 dice: Señor, cuando tú saliste de Seir, cuando avanzabas desde las estepas de Edom, tembló la tierra, fluyeron los cielos y hasta las nubes se deshicieron en torrentes.
se diluyeron las montañas delante del Señor, el del Sinaí delante del Señor, el Dios de Israel. Bueno, esto entonces como un preludio que está entonando aquí Débora y Barak. Después en el B, 9b y el 11 también encontramos el mismo estilo. Mi corazón está con los caudillos de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendigan al Señor. Ustedes, los que cabalgan en asnas blancas, montados sobre tapices, y los que marchan por el camino, atiendan bien, escuchen a los arqueros junto a los pozos de agua. Allí se narran los actos de justicia del Señor, las gestas de su dominio en Israel, cuando el pueblo del Señor bajó a las puertas. Bueno, esto encontramos versículo 9b en adelante hasta el 11. El versículo 31 también, como acaba prácticamente, dice: que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza. Y termina diciendo con una prosa: y hubo paz en el país durante 40 años. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Las cámaras enfocaron a este grupo de sacerdotes que ondeaba la bandera canadiense en la audiencia general del Papa. Sin embargo, no todos son de Canadá. Jeremiah Boland y Sean Haggerty vienen de Estados Unidos. Forman parte de un grupo de sacerdotes de habla inglesa que pasarán 3 meses en Roma para continuar sus estudios teológicos. Hoy hemos celebrado misa en la tumba de San Pedro y luego hemos podido ver al vicario de Cristo. ¡Qué día! Sean Haggerty ha traído un regalo para el Papa. Son pequeñas notas escritas por niños de la escuela católica donde trabaja en Sioux Falls, Dakota del Sur. Como pastor siempre estoy muy ocupado y tengo mucho que hacer. Por eso es muy útil saber que la gente está rezando por ti. Y quiero que el Papa sepa que estamos rezando por él, que tiene un trabajo duro, que no está solo y que Jesucristo está con él. A Jeremiah Boland le llamó la atención que la catequesis del Papa fuera traducida a tantos idiomas, un recordatorio de la diversidad de la Iglesia. Esperamos regresar a casa renovados y llenos de energía, sentir la comunión con la Iglesia Universal. A veces te centras mucho en tu pequeña parte del mundo y una de las cosas bonitas de venir a Roma es que te das cuenta de que eres parte de esta increíble fuerza del bien en todo el mundo. Donde quiera que regresen, estos sacerdotes esperan llevar además el espíritu romano y una bendición papal a las personas a las que ayudan. Por primera vez el Papa conferirá oficialmente los ministerios laicos del catequista, lectorado y acolitado a varias personas venidas de distintas partes del mundo. Será en la misa de este domingo 23 de enero. El Papa instituyó el ministerio del catequista en mayo de 2021 y en enero de ese mismo año abrió el ministerio del lectorado y acolitado a las mujeres. La ceremonia coincide con el domingo dedicado a la Palabra de Dios, que también instituyó el Papa Francisco en 2019 para subrayar la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Será la primera vez que el Papa confiera estos ministerios, cuyo rito ha sido preparado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Las personas que recibirán el ministerio del catequista vienen de Perú, Brasil, Ghana, Polonia y España. Los que recibirán el del lectorado son de Corea del Sur, Pakistán, Ghana e Italia. El Papa Francisco sabe cómo viajar con estilo y a menudo sorprende con los medios de transporte que elige y los que rechaza. En 2017, por ejemplo, le regalaron este Lamborghini Huracán con los colores de la bandera del Vaticano, pero nunca estuvo destinado a convertirse en papamóvil. El Papa se limitó a poner su autógrafo en el vehículo antes de que fuera subastado. Luego, destinó el dinero recaudado a los cristianos de Irak, las víctimas de la trata y los abusos, y las mujeres y los niños de África. Un mes después le regalaron uno de los papamóviles que había utilizado en 2016 durante su viaje a México. A pesar de las preocupaciones de seguridad, el Papa había pedido que no fuera un coche blindado. El Papa ha utilizado también transporte público. En 2016 tomó un tranvía urbano ordinario para llegar a la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Cuando llegó a su destino, le entregaron una pequeña réplica y le aseguraron que llamarían a esta línea el tranvía papal. Otro de sus gestos curiosos fue en Bangladesh, en 2017, donde aparcó el tradicional papamóvil y usó un carro a pedales. Para sus incursiones en las calles de Roma, utiliza vehículos menos llamativos, como un Ford Focus o un Fiat 500.
El caso es que independientemente del medio de transporte que elija, Francisco siempre consigue impresionar con su estilo único. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar
Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 5. Estamos iniciando como una introducción general. Decíamos que el capítulo 4 es sobre esta historia de Débora y Barak, estos dos personajes, con otros también personajes secundarios, incluso que toman también un protagonismo interesante dentro de la narración, pero es la forma prosaica, en prosas, capítulo 4. El capítulo 5 decíamos que tiene la misma característica en el sentido del contenido. Prácticamente es como una repetición. Por eso que comienza con ese preludio, el capítulo 5, versículo 1. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Es como decir, por ese triunfo de todo lo que sucedió, todo lo que hemos narrado, todo lo que hemos escuchado, reflexionando en ese capítulo 4, ahora entonces viene como respuesta a esa acción el capítulo 5. Entonces una repetición de eso. Entre estos fragmentos se insertan los elementos más narrativos que se encuentran también en el relato de la prosa. Entonces se van insertando aquí en la poesía, en el poema. Primero, en torno a Débora y a Barak. Veamos entonces cuáles son los elementos que en la poesía se van introduciendo, se introducen de la misma prosa, o sea, que ya fue dicho en la prosa capítulo 4 y se vuelve a retomar en el estilo poético del capítulo 5. Primero, en los versículos 6 al 9 hay una precaria situación ante la lucha para la liberación. Entonces aquí nos presenta la situación ante la lucha que va a comenzar en una forma precaria que nosotros encontramos ya en el capítulo 4. Entonces, del 6. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, ahí está Jael, es nombrada de nuevo aquí, estaban desiertos los caminos, los que antes iban por los senderos tomaban por sendas desviadas. Ya no había más jefes, ni había ni uno solo en Israel, hasta que te levantaste tú, Débora, hasta que te levantaste tú, madre de Israel. La gente elegía dioses nuevos, la guerra ya estaba a las puertas. No se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Bueno, entonces aquí algo se dice de Débora. Nosotros también encontramos aquí ella debajo de la palmera, entre Ramá y Betel, en la montaña. Acudían, dice a Débora, ¿se dan cuenta? Entonces aquí un poco la situación. Nos presenta la situación, qué sucedía en ese momento. En forma poética, ciertamente, es otra narración totalmente. Luego en el versículo 12 encontramos una invitación dirigida a Débora y a Barak, que nosotros encontramos también en el capítulo 4, ¿verdad? La invitación. En el 12 dice lo siguiente: despierta, Débora, despierta, sí, despierta, entona un canto, arriba, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Incluso el nombre encontramos aquí, ¿verdad? Es invitación dirigida a Débora y a Barak. Aquí también nosotros encontramos
el momento en que le llama, ¿verdad?, a Barak. Le dice, hijo de Abinoam, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, te ordena, le dice Débora a Barak, ve a reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti el torrente Quizón, así será jefe del ejército, etc. O sea, es la invitación. Ven, levántate. Aquí lo encontramos en forma poética. Despierta, Débora, despierta. Sí, despierta, entona un canto. Arriba, Barak. Llévate a los cautivos, hijo de Abinoam. Bueno, después tenemos que estudiar también la antigüedad. ¿Quién es más antiguo? Si la prosa se está realizando en vista de lo que tenemos como poema, o si el poema se está escribiendo en vista de lo que había como una narración prosaica, ¿verdad? Entonces, eso también es un estudio interesante que tenemos que ir mirando y ver quién está primero, ¿verdad? ¿Quién está primero? Porque aquí ciertamente que en el momento en que leemos la parte poética, hay nunca de lo que podemos encontrar en la parte prosaica, porque en la prosa se puede escribir mucho más, se pueden dar más detalles, se puede narrar tantas cosas interesantes, se pueden narrar. Bueno, después miramos un poco más y seguimos los versículos 13 al 18. Son los preparativos del combate, alabanzas dirigidas a las tribus que han participado en la batalla, los versículos 13 al 15, y reproches contra las demás, del 15 al 18. Entonces aquí preparativos del combate. Vamos a ver un poco que también encontramos aquí, ¿verdad? Que son los preparativos del combate que iban hasta el versículo del 4 al 10 justamente, donde entran un poco todos estos llamados, esta invitación y luego también los preparativos, cómo tiene que hacer, dónde tiene que hacer. Y veamos cómo nos narra aquí el capítulo 5 en esta parte poética del 13 al 18. Entonces bajó el resto de los nobles, el pueblo del Señor bajó en mi defensa con los héroes. Lo mejor de Efraín está en el valle, detrás de ti va Benjamín entre tus tropas. De Maquir bajaron los caudillos y de Zabulón los que empuñan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar están con Débora. Sí, Isaacar, firme junto a Barak, se lanza tras sus pasos en el valle. Y así continúa. Y volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre
tu espíritu de amor y llueve tu gracia, Señor, derramas tu bendición. Llueve tu gracia, Señor, manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los jueces, la teología del libro de los jueces. Aquí nos encontramos en el capítulo 5. Ve a la ñamañágina, ya leína, ya eshahina. Ve ya eshaba, en los cursos anteriores. Ustedes pueden ir a YouTube, Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, PPP Yujupeitetajina. Los cursos bíblicos, ¿verdad? Que tenemos todos los días, una horita para reflexionar, para entender, para saber, sobre todo hacer una buena exégesis y sobre todo mirar cuál es el mensaje elemental y fundamental. Ani que ñandere saraite, que la palabra de Dios Peñandeyara Ñe'e o Ñandebenguara, Yepeika tu Hanguaisha Ñamingue Peñande Putu Ume. Ñañamindu ujese allí cuamba epa Peñandeyara o Yerure Ñande, Hamba Eisha Pañandeya Yapobana Peñandere Coewi, Va Eisha Pa Peñandera Pe. Allí Pañandera Hana Peñandeyara Uloto. Bueno, estamos mirando y vamos a leer un poquitito más lo que nos dice ahora desde los versículos siguientes, desde el versículo 15b al 18. Junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. ¿Por qué estás sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen muchas indagaciones. Galaad vive tranquilo al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se queda en las naves? Aser habita a la orilla del mar y vive tranquilo en sus embarcaderos. Bueno, esto es lo que nos está diciendo el versículo 15b, 18. ¿Verdad? Reproches encontramos aquí contra los demás, es decir, estos que viven tranquilos, que nos están metiendo. ¿Se acuerdan que de cierta manera, al inicio de nuestra introducción, decíamos que uno de los objetivos del libro de los jueces es justamente buscar la unidad de las tribus, de los clanes? Porque nosotros al final estamos apuntando hacia el nacimiento y el surgimiento de la monarquía. La idea, porque eso pues se tiene que ir gestando. No, aquí siempre hay algo que se va poniendo como la premisa, ¿verdad? Es decir, las ideas primeras, las ideas principales que van poniendo la base y después sobre eso va surgiendo una idea que cada vez toma más forma, toma entonces un esqueleto hasta llegar a una idea principal, ¿verdad? Que se propone, que el autor sagrado después propone a toda la comunidad como camino, ¿verdad? De salvación, de principio, un valor para la comunidad. Entonces, eso es lo que encontramos también aquí cuando hablamos de los reproches contra los demás. ¿Y por qué les parece? Se habla aquí de ciertos reproches. Y como siempre, nos encontramos ante el bien y ante el mal. Siempre está la luz y la oscuridad. Entonces, son los opuestos, ¿verdad? Que de cierta manera siempre están, producen el movimiento. Los filósofos, ¿verdad? Mucho más modernos, te dicen la misma cosa con otras palabras. Por ejemplo, Hegel te dice tesis, antítesis, y de estas dos luchas, digamos, fuerzas de la tesis y la antítesis, surge una síntesis, ¿verdad? Entonces, viste, es lo que produce el movimiento, te va diciendo. Bueno, y así.
Entonces cada uno va pensando, le va dando un nombre diferente, tal vez con alguna riqueza, en algún detalle importante. Pero casi normalmente nuestra filosofía, nuestro pensamiento en general, si uno comienza a reflexionar y a evaluar, nos encontramos entre dos corrientes muy fuertes, las principales, ¿verdad? Que sería un poco la visión platónica y la visión aristotélica. Estas serían las dos ideas principales del razonamiento humano, sobre las que después nosotros nos vamos moviendo en cuanto a las ideas, en cuanto a las definiciones. Y me parece interesante, como le estaba diciendo, todos los demás ciertamente que agregarán y nos darán ciertas sensibilidades a ciertos aspectos. Pero en el fondo siempre es el bien y el mal, ¿se dan cuenta? El bien y el mal. Y esto no hace falta entonces llegar simplemente a nuestras filosofías modernas para poder entender. Y así las mismas religiones, ¿verdad? La que nosotros llamamos las religiones primitivas. Quiere decir que hay una filosofía de la religión, le llamamos a eso. Filosofía de la religión. Por eso es que Pedro también después dice, hay que dar razón de la propia fe, hay que dar razón. Esa es la filosofía de la razón de la religión. La religión justamente porque significa volver y entrar a la propia existencia para dar razón de todo lo que nosotros vamos sintiendo, viviendo y desde ese aspecto luminoso procurar también darle la razón, o sea, la explicación a todo eso. Y esa es la religión, religarte a tu propia existencia. Y después nosotros, cuando miramos y entendemos lo trascendente y le damos un nombre, ¿verdad? Ese nombre que a lo luminoso, a la esencia fundamental hacia donde tendemos de la trascendencia, que es Dios, entonces desde ahí comenzamos a hacer la teología. Por eso siempre se ha dicho, ¿verdad? Y la Iglesia siempre insistió desde el estudio filosófico de las religiones, que son elementales y fundamentales. Es fundamental la filosofía, porque al final de cuentas la teología es una filosofía religiosa, pero que da un salto cualitativo, ¿verdad? Pero la teología es una reflexión profunda sobre un misterio, llega hasta cierto punto la razón y luego da ese salto en el vacío que es justamente Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite yete, nemitana moyepe, dale fuerza, ánimo, ella poana, jaimombe ubana, yepan, epa peñan de yara, ya popendere cobepe, hande, ba elaremombe usea y shuwi. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios, que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuán glorioso
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de los jueces. Y aquí encontramos todo lo que va apareciendo, ¿verdad? En este relato. El relato, por una parte, capítulo 4, la parte prosaica, y luego ahora estamos mirando y procurando estudiar, conocer más, adentrarnos en lo que encontramos en el capítulo 5, la misma narración como una repetición, pero en una forma poética. La poesía nunca dirá todos los detalles como una prosa puede decirlo. Eso entonces es para que entendamos. Estábamos viendo con respecto a los dos personajes, Débora y Barak. Primero esa precaria situación ante la lucha para la liberación, luego la invitación que se dirige a Débora y a Barak, luego ya los preparativos para el combate, y del 19 al 23 encontramos la descripción de la batalla. Miremos un poco cómo se describe esta lucha, ¿verdad? Lo de la batalla, hasta el versículo 23. Nos dice así: llegaron los reyes al combate, entonces combatieron los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata como botín. Desde el cielo combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró. El antiguo torrente, el torrente Quizón, avanza, alma mía, con denuedo. Los cascos de los caballos martillaron el suelo al galope de sus corceles. Maldigan a Meroz, dice el ángel del Señor. Sí, maldigan a sus habitantes porque no acudieron en auxilio del Señor junto a los héroes. Bueno, es lo que vamos encontrando, lo que vamos describiendo, y me parece que es muy interesante. Aquí el relato de la batalla, pero se dan cuenta que absolutamente no nos dice todo lo que una prosa nos puede decir. Más o menos te va describiendo cada personaje, el accionar, cómo sucede, etc. Aquí más bien te va describiendo, pero en una forma muy, muy poética. Eso lo encontramos del 19 al 23, la descripción de la batalla. Ahora pasamos a un segundo momento, un segundo elemento que encontramos que va a ir en torno a Yael, ¿verdad? Jael es esta personaje, es la esposa, decíamos aquí mismo, nosotros leíamos, Sísara huyó, la carpa de Jael, esposa de Heber, el kenita de Caín, ¿verdad? Descendiente. Bueno, esto todo nos hace entender aquí también qué es lo que va a suceder en torno a Jael, porque tiene un accionar muy importante que es el matar verdaderamente. Aquí por lo menos describe la muerte directamente de Sísara. Sin embargo, el otro, si nosotros íbamos a considerar el capítulo 4 y esta parte, sacamos esta inclusión, esta glosa, toda la historia de Jael sacamos del contexto, entonces simplemente sería una persecución, ¿verdad? Una persecución, y luego después ya dice que pasaba a filo de espada, etc., ¿verdad? El Señor hizo que Sísara huyeran despavoridos delante de Barak. Después Sísara se bajó de su carro de guerra, huyó a pie. Hasta ahí todo bien. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta ahí todo, ¿verdad? No quedó ni uno solo sobreviviente. Pero está todavía, ¿verdad? Allí está todavía Barak. Entonces, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Bueno, aquí entonces es una forma en el 22 de introducir lo que habíamos dejado en el 15, decíamos anteriormente en nuestro estudio. Aquí sigue siempre, él entró junto a ella. Bueno, simplemente, ¿verdad? No quedó ni uno solo, ¿verdad? Ni un solo sobreviviente. Ahí terminaría y ya pasaría directamente al 23, versículo 23. Así humilló Dios aquel día a Yavín, rey de Canaán, delante de los israelitas. El dominio de los israelitas sobre Yavín, rey de Canaán, se fue haciendo de cada vez más fuerte hasta que lo exterminaron por completo. Bueno, entonces esta es una forma muy interesante en que nosotros podemos leer y entender mejor con una explicación prosaica de las prosas. Pero aquí estamos ahora leyendo del aspecto poético. Y veamos un poco. Versículo 24 al 26, Yael acoge a Sísara
antes de matarlo. Veamos entonces, del 24 al 27 encontramos de esta manera. Bendita entre las mujeres sea Jael, la mujer de Heber el kenita. Bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, ella le dio leche. Le ofreció cuajada en taza de príncipes. Extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido. Se desplomó, cayó a sus pies, allí donde se desplomó, yace aniquilado. Este incluso parece que te narra de otra manera, ¿verdad? Porque según la narración nos decía que Sísara estaba dormido, ¿verdad? Después de haber tomado la leche caliente, etc. Porque él se había bajado, dice, el carro y salió huyendo. Llega Jael, que le introduce, le pide agua, le da leche, duerme y mientras está durmiendo es que le mata. Aquí, sin embargo, dice, le ofreció cuajada, extendió su mano hacia la estaca, así nomás, y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Aquí parece que hay otro efecto también. Con el martillo, parece aquí, ¿verdad? Así más o menos como uno puede interpretar. Y dice su derecha hacia el martillo. Martilló a Sísara, ¿viste? Martilló, dice aquí. Bueno, un poco queda allí un poco en el aire. Le partió la cabeza. Él se desplomó, ¿viste? Se desplomó. Parece que está parado todavía en ese momento. Estaba sentado, tomando la leche, no sé. Viene de atrás, vaya a saber. Cayó y quedó tendido. Se desplomó, cayó a sus pies. Allí donde se desplomó, entonces ya se ha aniquilado. Ahí le mete la estaca, ¿verdad? Bueno, en fin, son cosas muy interesantes. Seguiremos en los próximos cursos bíblicos reflexionando sobre este tema tan interesante y mirando capítulo por capítulo de toda la Biblia. Que Dios les bendiga a todos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestro... Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo. Capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva
Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice: Anite y Kiyete, Nemitana Moyepe, dale fuerza, ánimo. Ella poana, Jaimombe Ubana, Yepamba, Epa Peñan de Yara, Yapo Pendere Kobepe, Hande, Ba Elaremombe Usea y Shubi. Y por eso le dice: te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, estamos iniciando como siempre. Cada domingo nos encontramos para compartir cosas hermosas que nos traen los jóvenes, cosas hermosas que nos cuentan los jóvenes de sus propias experiencias. Ciertamente que ellos lo hacen dentro de su comunidad, no nos olvidemos de esto. Por eso nos llamamos y decimos Jóvenes para los jóvenes en familia. Es ese lugar donde se va gestando el amor, el servicio, esa solidaridad que tiene que existir, ¿verdad?, entre nosotros. Pero comenzamos desde pequeñitos y cuando llegamos a la adolescencia y sobre todo cuando nos abrimos en la edad juvenil es donde nosotros verdaderamente mostramos aquello que aprendimos en nuestra casa, en nuestra familia. Esto, queridos padres, queridos abuelos y todos los mayores que estamos aquí hoy compartiendo este programa Jóvenes para los jóvenes en familia, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son el reflejo de lo que nosotros les vamos transmitiendo. Si tenemos jóvenes egoístas, si tenemos jóvenes que no rezan, si tenemos jóvenes que no se preocupan de los demás, el termómetro es esa realidad, porque quiere decir que en nuestras familias está faltando algo. Ese es el termómetro de la sociedad. Hoy nos encontramos con el grupo invitado, que ellos vienen de Lambaré y se llama el grupo Jóvenes de María Auxiliadora. Anteriormente estuvimos con un prejuvenil María Auxiliadora, ahora estamos sin embargo con otro grupo que es Jóvenes de María Auxiliadora. Buenas tardes, queridos jóvenes, y bienvenidos a nuestro programa. ¿Estamos ya como para comenzar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien, si ya estamos como para comenzar, vamos a comenzar aquí como siempre, primero las damas a la derecha. Vamos a presentarnos como siempre, vamos a conocernos y luego hacer un poco este diálogo y sobre todo qué cosas lindas hoy ustedes quieren transmitirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Belén Salinas, tengo 19 años, estoy estudiando psicología en la facultad y soy del Club Olimpia. ¿En serio, viejo? Sí. Bueno, Belén, ¿y en qué facultad estás? ¿Dónde estás estudiando psicología? Sí, estoy en primer año de psicología en la UNA. En la UNA. ¿Y qué tal, che? ¿Ya está comenzando ya a entender un poquitito la personalidad o todavía no? Sí, ahora estamos manejando más lo que es la filosofía y el comportamiento. ¿Qué, por ejemplo, dice la filosofía? ¿Filosofía de qué? ¿La filosofía de qué cosa? ¿Qué desarrollan? Yo ya me olvidé todo, ya primer año. Introducción sería, ¿verdad? Sí. ¿Es la introducción a la filosofía? Sí, hablamos de Sócrates. Ya. Ay, eso lo es lindo para la psicología. Conócete
a ti mismo. Eso vos sabés, Ina. Sí, Porque vale. eso es elemental y fundamental para una psicóloga. Primero, conócete a ti mismo. Bueno, entonces, ¿y te gusta la psicología, Belén? Sí, realmente. O sea, me gusta escuchar y ayudar a las personas y más a los jóvenes. O sea, a vos te gusta escuchar más por lo que veo, más que hablar, ¿verdad? Así mismo. Ya me di cuenta ya enseguida, ¿eh? O ahí me dio calcular, son una calculadora. Sí. Decime un poquitito tus problemas. Soy como una esponja. Y después 2 o 3 palabritas no me voy a decir, ¿verdad? Así mismo. Voy analizando y después respondo. Yo ya me di cuenta enseguida ya, ¿eh? Mira vos. Bueno, vamos entonces aquí a mi izquierda. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, padre. Mi nombre es Derlis Duarte. Tengo 23 años. Soy licenciado en Ciencias Administrativas, recibido en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Soy del Club Cerro Porteño. Aquí ya estamos frente a frente, uno lindo, otro cerdo, o sea, pero menos mal. Perro y gato aquí no va a haber, ¿verdad? No. Bueno, Derlis, ¿y cómo fue, che, esa vocación de la parte administrativa? ¿Siempre te gustó? ¿Estás trabajando ya o cómo es? No, ¿ya sos licenciado, me dijiste? Ya me recibí. Actualmente no estoy trabajando aún en el área, digamos. Bueno, ahora después de este programa, todo el mundo, miren, ahí está Derlis, está vacante con un hermoso título colgado en la pared. Así que llámenle, ¿verdad, Derlis? Sí, claro que sí, estaba esperando la llamada. Ya vos viniste, voy a hacer publicidad, será para que la gente enseguida te van a llamar. Acordate de mí enseguida. Tu primer sueldo para jóvenes, para los jóvenes, para la televisión, ¿está? Claro que sí, güey, sin ningún problema. Está bien, bueno, muy bien, Derlis. Entonces, y me dijiste, ¿vale? Cerro Porteño. Sí. Por eso que todavía no tenés trabajo, será. Qué pucha. Bueno, está bien. Si era de Guaraní, ¿vale? Viste, Guaraní, yo digo. Bueno, y vos estás en la capilla entonces María Auxiliadora. ¿Hace mucho que estás por ahí? Sí. Mis inicios son de la Capilla María Auxiliadora. De hecho, soy el coordinador del grupo juvenil ya hace 7 años. Vos sos entonces el coordinador. 7 años. Sí, hace 7 Pero vos entonces seguís un poco la tradición paraguaya ya. Sí. Estilo dictador ya. No pollo ya. Fui reelecto para ahí. Fui. Esto le reelecto siempre reelecto. Y además con mayoría, ya, 80%, no sé cuánto, 90%, eso. Después vi la votar en contra. Bueno, muy bien. Entonces, Derlis, que está aquí con nosotros. Después vamos a hablar un poco, ya que sos el coordinador, nos vas a contar un poco de la historia, ¿verdad? Del grupo Juvenil María Auxiliadora. El nombre también. Parece que ustedes son demasiado devotos, ¿verdad? De María Auxiliadora. Todo de María Auxiliadora, ¿verdad? Todo. Hasta visto que la chipa se llama chipa María Auxiliadora, ¿verdad? La hamburguesa María Auxiliadora ante ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos ahora y le presentamos a la otra compañera del grupo. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, mi nombre es Aurora Acosta. Este año terminé el colegio y estoy en el cursillo para ingresar a la carrera de psicología. ¿Psicología también? ¿Viste? Me parece que usted aquí medio, aquí tu compañera Belén parece que te invitó, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hace poco le conocí a ella. Hace poco le conociste. ¿Y cómo fue entonces contigo, Aurora, para entusiasmarte por la psicología? ¿Dónde estás estudiando, me dijiste? O sea, ¿dónde estás haciendo el cursillo? ¿O eso se hace en forma general? No, en el cursillo de la UNA también. ¿De la UNA? Sí. ¿Y ahí hacen también el cursillo? Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Ahí se van y participan o tienen que hacer aparte esos cursillos y después rendir para ingresar? Y hay opciones, pero la mayoría estamos en el cursillo de ahí y rendimos también exámenes de ingreso, pero en marzo. En marzo, sí. Ya. ¿Y de dónde te viene ese amor a la psicología? ¿Por qué, Aurora, la psicología? ¿Por qué no elegiste, por ejemplo, hay muchos que eligen la administración, les gustan los numeritos, sumar, restar o contabilidad, ¿verdad? ¿Y a vos te gusta la psicología? A ver, aquí recién tu compañera Belén dice porque ella quiere escuchar, escuchar a la gente, es como esa esponja, y más todavía a los jóvenes, dijo luego Belén, ¿verdad? Sí. Entonces, para ayudarles a los jóvenes que entran en la depre, a los jóvenes que no son acompañados por sus padres, hay tanto. Ay, Jesús mío, no sé en qué problemas se están metiendo ustedes, ¿verdad? Sacarle de esa situación, bueno, no es fácil. Yo les puedo decir. Bueno, entonces, ¿de dónde te viene eso, Aurora? Y realmente también me gusta ayudar a las personas
en ese sentido de ponerme en su lugar, escuchar sus problemas y también aconsejarles las veces que puedo. Ya, o sea, esa es una vocación, el sentido, ¿verdad? Y ese es el llamado, ¿verdad? Cuando uno lo siente y cuando uno condice con su propia personalidad. Yo también más o menos me doy cuenta, bueno, vos sos medio calladitas y la verdad, no soy de esa piriri por oro y no. Bueno, muy bien. Ahora vamos un poco al otro compañero. ¿Cómo es tu nombre? Contanos. Y vos, Aurora, ¿no dijiste de qué equipo sos, de qué club sos, o no? Soy de Guaraní. ¿De Guaraní? Sí. No puede ser. Primera, vos parece que para congraciarte conmigo nomás, ¿verdad? No, sos psicóloga, entonces dijiste, le voy a hacer a mi alma. Bueno, presentate, ¿quién sos vos? Buenas tardes, padre, yo soy Arturo González, tengo 22 años, yo soy coordinador del grupo prejuvenil, que ya estuvieron presentes acá, estudio diseño gráfico, trabajo en el área. Ah, vos sos el famoso Arturo entonces, ¿verdad? Sí. Sí, porque me hablaron aquí cuando vinieron los domingos, uno de estos domingos anteriores que estuvieron aquí, estos jóvenes estuvieron hablando y hablaban, dice, Arturo es el que está con nosotros, el que nos organiza. Arturo, hablando de eso, ¿cómo es que comenzaron con este grupo? Porque ellos más o menos explicaron ahí algo, que parece que se entusiasmaron, les vieron entonces a ustedes, ¿verdad? Porque el grupo dice que estaba en la capilla, los mayorcitos, y ellos también querían algo. Y entonces dice que es así. ¿Cómo fue realmente, Arturo, ya que vos estás al frente animándoles a estos preadolescentes? Y fue de un día para el otro que nuestro grupo, el grupo de los jóvenes adultos, tuvo su boom y llamaba la atención, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino de los adultos también. Les gustaba la presencia que teníamos y todo eso. Y entonces a poco ellos se empezaron a interesar por eso y se acercaban a nosotros. Y fue ahí donde Derly tomó la decisión de ponerme a mí como coordinador y crear un grupo prejuvenil. O sea que medio una imposición lenta del coordinador entonces. Bueno, Arturo, ven aquí. Bienvenida. Vos vas a ser el coordinador. O sea, anda ahí, oí que te eligieron, ¿eh? Pasa que nosotros somos los dos últimos del grupo que comenzó. O sea, de los primeritos somos. ¿En serio? Sí. O sea, son de los primeritos. O sea que ya pente más la pena en Buda entonces, ¿verdad? Los otros ya están todos grandes, se casaron todos pronto ya. Pero está bien. Pero lo importante es que ustedes ahora van asumiendo, porque vos, Derly, me dijiste que sos el coordinador, ¿verdad? Así mismo, padre. ¿Y hace cuántos años que estás con esto, Derly? Hace 7 años. Bueno, 7 como coordinador, pero sí, dentro del grupo. Dentro del grupo, ya como dije, iniciamos, fui el primer coordinador justamente, ya por votación, y yo me quedé. Eso es que son por votación, o sea, me votaron. Y mañana con la B larga te van a votar. Está bien. Muy bien. Bueno, o sea, pero ¿cómo comenzó eso? ¿Vos fuiste, entraste ahí o comenzaron todos juntos? ¿O ya te insertaste cuando ya existía otro grupo? Éramos compañeros ahí con Arturo y con otras compañeras también en confirmación. Ah, en confirmación. Exactamente, ahí nos conocimos. Luego también ya fuimos formados realmente por una pareja quien en ese momento eran nuestros catequistas, ¿verdad? Y nos iban inculcando acerca de que nosotros al terminar la confirmación deberíamos asumir un compromiso dentro de la comunidad para hacer un servicio. Es ahí cuando nosotros terminamos la confirmación y nos propusimos a comenzar con este grupo. Como dijo Arturo, éramos un grupo pequeño y empezamos muy de abajo porque era una comunidad muy chica y empezamos con 4 jóvenes. ¿Y ahora cómo es ahora la comunidad? ¿Es una comunidad que ha crecido, una comunidad más dinámica? ¿Cómo está ahora la comunidad María Auxiliadora? La comunidad hoy en día, padre, está en su mejor momento. Creo que la pandemia para nosotros fue uno de los mejores momentos para que crezcamos tanto espiritualmente, porque comenzamos con una misión permanente dentro de la comunidad donde fuimos creciendo. Y donde eso es lo que les atrajo entonces a la gente, ¿verdad? Exactamente. Tal vez el miedo, no manosear la gente y bueno, nos acercamos. María Auxiliadora, nos auxilie por favor. Así bien. Bueno, muy bien. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia.
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartiendo con muchachos que verdaderamente están con sus carreras, con sus estudios, pero que están comprometidos también con su comunidad. Es por eso, Derly, que me dijiste que vos ya demasiado veces ya reelecto. ¿Cuántos años puede durar un coordinador? Porque vos 7 veces ya estás, no 7 años. Pero ¿cuántas veces ya te eligieron? ¿1 vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces ya se reunieron para hacer las elecciones? 2 veces para ahí. 2 veces. 2 veces. O sea que ahora cada 4 años entonces. Sí. Después de 4 años, o sea que este ya va a ser tu último año. Exacto. Y puede ser que seas reelecto o ya te van a votar como dijimos hace rato. Y vamos a ver para ahí. Bueno, muy bien. Está bien. Cuando, como decía antes alguien, la llavaleo. Entonces hay que servir y hay que hacer verdaderamente lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esas cualidades y esas riquezas. Bueno, contanos un poco algo de Erlis, ya que vos 7 años a la cuenta, entonces vos sabés todos los pormenores de lo que es este grupo juvenil de ustedes, María Auxiliadora. Cómo nace o cómo ustedes se insertan, cómo vos ves un poco la comunidad. Y ahora me dijiste también que fue como un boom, me dijiste, ¿verdad? O como algo interesante y está en su mejor momento casi esta comunidad, a pesar de que fue el tiempo de la pandemia. Así mismo, padre, como ya te decías, empezamos hace 7 años atrás, viendo la necesidad justamente de la mano de obra que había dentro de la comunidad. Eran personas ya adultas quienes estaban siempre al frente y entonces, como te dije, nuestros catequistas de confirmación nos animaban y nos decían cuál es el compromiso que ustedes de ahora en adelante van a agarrar al terminar la confirmación. Entonces nos pusimos a hablar. Fuimos nada más 4 personas que en ese momento culminábamos la confirmación y nos pusimos a pensar, ¿cómo vamos a empezar? Y empezamos con nuestro servicio de la limpieza de la capilla todos los sábados. Ese era nuestro primer servicio, de eso se encargaba prácticamente los jóvenes. Luego más adelante las personas adultas se iban abriendo más a nosotros y nos iban derivando todas aquellas actividades ya dentro de la comunidad, ya sea la organización dentro de la Santa Misa, en las lecturas, las colectas,
todas aquellas actividades ya quedaban a cargo de los jóvenes. Creo que eso fue también muy importante, era el espacio que nos daban los mayores para que nosotros podamos sentirnos verdaderamente parte de esa comunidad. Qué interesante. Bueno, yo quisiera poder seguir sobre esto, vamos a seguir ahondando un poco de todo lo que significa el grupo, pero aquí ya tenemos dos futuras psicólogas que se están metiendo. Belén, bueno, la vocación es lo importante, lo esencial y fundamental, pero si hay una vocación, lo que vos estabas diciendo, de ayudar a los jóvenes, de ayudar a las personas, porque la psicología es mucho servicio y mucho servicio a la persona, ¿verdad? No es simplemente que te voy a vender un producto y yo me voy a enriquecer o lo que sea. Aquí es mucho más que eso, porque es entrar en la problemática de la persona y ayudarlo verdaderamente a salir de situaciones bien complicaditas. Decime, ¿cómo vos le ves, por ejemplo, a tus coetáneos, es decir, a otros jóvenes, igual que vos, o menores o mayores que vos, dentro de tu misma comunidad, ahí donde vos estás viviendo? Y la verdad que, como decís, padre, influyen muchísimas cosas, y más lo que influye, que yo al menos estoy notando mucho, es la familia. Porque vos, al ser psicóloga, debes tratar con tu paciente y con su familia, con su alrededor, con sus amistades. Y la verdad que yo en la capilla me siento muy a gusto porque, no sé cómo explicar, son todos muy... O sea, me acogieron muy bien. ¿Vos sos de ahí, de la comunidad, ahí misma, o venís de otra parte? De otra parte. ¿Ah, sí? ¿Pero lejos o cerca? Y no tan lejos, pero hay otras parroquias cerca de mi... Vamos a decir, por ejemplo, ¿cuántas cuadras tenés que venir caminando? ¿O tenés que tomar el famoso Bolt, o no sé, el Uber o el taxi, Y como 10 cuadras más o menos. 10 cuadras. Sí, o sea, no es mucho, pero... Pero para un joven ya es mucho, ¿verdad? Sí. Pero hay parroquias que son más cercanas a mi... O sea, que están en mi comunidad. ¿Cómo, pero por ejemplo, se llama tu parroquia más cercana? En San Juan Bautista. San Juan Bautista. Sí. Ya. Que yo me iba ahí terminé mi confirmación. Pero al terminar mi confirmación, no es que busqué irme de nuevo a la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. O sea, te quedaste. Ahí me quedé, dejé más o menos. Y entonces decime un poco, ¿y cómo vos hiciste, Belén, para venir a insertarte a esta comunidad que ni te perteneció, vos ni conocías, si vos estabas en otra comunidad? Yo dejé más o menos por un año la iglesia, o sea, dejé totalmente de ir a la misa y demás. O sea, te confirmaste y no te fuiste más. No me fui más. Ese es famoso. El famoso. Yo ya conozco ya eso. Bueno, ¿y después? Después yo estoy en un grupo scout. Ah, y... ya. ¿Dónde? ¿Ahí en San Juan Bautista o dónde estás? No, a 2 cuadras de mi casa. ¿Y cómo se llama? Monseñor Bogarín. Así se llama, Monseñor Bogarín. Así sí. Ah, interesante. ¿Y cómo es que yo no conozco ese? Primera vez que escucho algo que Tienes no conozco. que ir a visitar, padre. Y por eso veo primera vez que escucho algo que no conozco. Bueno, pero ahora ya conozco, porque ya me dijiste y ya me iba a interesar. Voy a preguntar. Bueno, y después, ¿y qué hiciste ahí en ese grupo de scout? En ese grupo está un servidor que era de esta comunidad. Y fue él quien me invitó a la capilla. Y después ya... ¿Y eso hace cuántos años, Belén? Yo estoy hace casi 2 meses recién. ¿Hace sí. 2 meses? Sí. Gluc, 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 gluc. Ah, entonces hace poco. Entonces. Bueno. Interesante, entonces estás descubriendo aquí dentro de la misma comunidad. Bueno, muy bien. Y ahora, Arturo, ¿y vos qué tal, che? ¿Cómo fue y cómo le estás viendo ahí a tu comunidad? Sobre todo porque vos ya estás trabajando con los preadolescentes. Entonces yo te voy a preguntar por ahí, ya que estás llevando adelante esta formación de los preadolescentes, ¿cómo vos le ves en general? Aquí Belén insistió sobre las familias justamente, y nosotros por eso nos llamamos jóvenes para los jóvenes en familia, porque sabemos muy bien que la familia es elemental y fundamental. Y ella ya nos está hablando medio como psicóloga, ya dice, tengo que trabajar con las familias, con los padres. Y cierto. Ustedes saben que mi abuela decía así, en general, ¿verdad? En sus frases célebres, ya eso, mi abuela decía, mitad o se va a ir, Suharu tiene la culpa, así decía. O sea, si los chicos no salen bien, dice, mamá y papá son los culpables. Estos son los famosos aranducati, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, por algo está diciendo. Bueno, Arturo, decime, ¿cómo vos le ves a estos preadolescentes en tu comunidad? Y yo la verdad, padre, le veo muy entusiasmados, se involucran demasiado, se interesan. Y la verdad que ellos mismos muchas veces
me preguntan las cosas, así sin que yo le esté diciendo, ellos mismos se interesan. No sé, están muy entusiasmados, les gusta demasiado lo que están haciendo, ya sea pequeño el servicio que le estemos dando, el espacio, ellos ya son felices ya. Ellos lo único que quieren es servir y nosotros les estamos dando una oportunidad para que el día de mañana ellos también puedan estar en un grupo grande y unido así como el nuestro. Claro, qué bien, bueno, y eso es. Y ellos justamente me decían, y vos volviste a repetir hoy, cuando estuvimos en aquella oportunidad hablando, decían, nosotros vimos, dicen los mayores, quiere decir que a ustedes entonces le fue bien. Bueno, por eso después yo quiero saber qué es lo que ustedes están haciendo y qué es lo que están diciendo, y por eso es que los otros se entusiasman también. Bueno, Aurora, ¿y vos cómo le ves? Futura psicóloga también, a ver un poco cómo le estás psicologando ahí a los otros jóvenes. Y sobre todo yo te voy a preguntar, ¿qué ustedes harían, por ejemplo? Ahora vamos a hacer un poco una cuestión hipotética, ¿verdad? Ante una situación, ¿cómo se le ve a los jóvenes? ¿En qué situaciones se encuentran? Y ustedes como grupo juvenil, ¿qué hacen justamente para atraer un poco a esos jóvenes que tal vez no es que entran demasiado? Entonces esa pregunta para vos, Aurora, ¿cómo le ves a estos jóvenes, verdad? Que están ahí alrededor y a quienes nosotros queremos ayudar. ¿Qué hacen ustedes verdaderamente para ayudarles también como grupo juvenil? Generalmente nosotros lo que hacemos es darle esa oportunidad que ellos quieren, ese aliento, esa palabra de aliento. Lo que nosotros hacemos también es entenderles a ellos, entender, por ejemplo, lo que ellos confían en nosotros, ¿verdad? Ellos muchas veces, por ejemplo, se acercan a vos y te piden ayuda, ya sea por un problema que ellos están pasando o que ya pasaron. Se acercan a nosotros y nosotros de esa forma, escuchándoles muchas veces, dándoles esas oportunidades de poder ellos desahogarse con nosotros, es donde nosotros les atrapamos, por decir así, porque ellos ven ese interés de nosotros hacia ellos. Bueno, entonces eso quiere decir que los jóvenes quieren hablar, quieren comunicar, quieren decir sus problemas, ¿verdad? Sí, muchas veces. Pero, ¿no te parece, ya que ahora ya entramos en psicología ya, ¿verdad? Aquí, Aurora, los jóvenes, ¿eso comunican también a sus padres? ¿O más bien prefieren comunicar a sus amigos o prefieren comunicar a otras personas que en su propia casa? Y lo que, por ejemplo, a mí, mis chicos, por decirlo así, porque soy catequista de KBVI. Ah, vos sos catequista, ¿no? Sí, ya. Muchas chicas, en este caso, se acercan solamente a mí a contarme muchas cosas que a sus padres, por ejemplo, en este caso no les cuentan. Claro. Capaz, ya sea por la confianza o algo así. Claro, porque uno va ganando, ¿verdad?, del corazón también de los jóvenes para que ellos puedan comentar y decir lo que sienten, lo que viven. Muy bien, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante
Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos con el grupo juvenil María Auxiliadora. Ellos también son de la parroquia Virgen María Reina. Nosotros nos encontramos aquí compartiendo con ellos sus actividades, compartiendo los proyectos, compartiendo con ellos todo aquello que tienen para ofrecer también a otros jóvenes, ofrecer a la familia y sobre todo ofrecer también en ese barrio donde ellos se encuentran. Derlis, ya que vos sos el coordinador, me dijiste, ¿verdad? 7 años en el poder, Derlis, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen como proyecto para el 2022? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué están haciendo primero, verdad? ¿Y cómo se están proyectando para este año que iniciamos? Actualmente, padre, empezamos en realidad, como te dije anteriormente, durante esta pandemia fue nuestro boom del momento porque la comunidad creció y creció bastante. ¿Cómo crecimos? A través de la misión en salida, el visitarle a las familias, golpear puerta por puerta, llevarle una palabra de aliento en ese momento tan difícil en cada hogar, y así fue como nosotros fuimos atrapando, digamos, a la feligresía de María Auxiliadora, que hoy por hoy está feliz, está contenta y nos faltan un domingo a misa. Eso, padre, usted también es testigo, ¿verdad? Que nuestra capilla está repleto cada fin de semana. Sí, yo suelo participar, bueno, una vez al mes, ¿verdad? Cuando me llaman. Pero siempre veo que hay mucho entusiasmo y les veo a ustedes todo así, todo bien apuestos, sirviendo. Yo también me siento súper bien. Hacen todo lo de esa hilera, ¿verdad? Al recibir a la gente. ¿Cómo le llaman a eso? Cordón. No sé ni si el presidente recibe así, es recibido en un cordón así. Todos los jóvenes así, bien vestidos. Esas cosas son demasiado lindas. Y el saludo, ¿verdad? Que se le ofrece también a los que van llegando a la comunidad. Se nota y se siente una verdadera familia. Yo por lo menos lo digo porque mira que yo recorro varios lugares y veo cómo la gente se va organizando. Unas se organizan muy bien, otras les cuesta más. Algunos no tienen jóvenes como ustedes tienen muchísimos, ¿verdad? Y a mí me parece que esa es la gran riqueza. Y por eso justamente yo te estaba preguntando como coordinador, ¿qué es lo que van a hacer con tanta juventud que se acerca? Con tanta juventud que les está respondiendo, ¿verdad? Porque vienen y están ahí. Pero si al joven nosotros no le ofrecemos algo, si al joven nosotros no le damos propuestas que les entusiasme, evidentemente que después el joven se va y dice, no, atalle por acá por otra cosa, ¿verdad? Esa pregunta es muy interesante, padre, ¿verdad? Porque justamente los jóvenes que llegan a María Auxiliadora están viniendo de otras comunidades. Creo yo que es un llamado de atención también, ¿verdad? Para otras comunidades. ¿Por qué se le están escapando jóvenes y adentrando dentro de otra comunidad? Y es justamente eso lo que destacamos siempre en María Auxiliadora, que le damos el espacio a cada joven. Le damos algo que hacer. Porque el joven es activo, quiere participar en todo y está 100% predispuesto, ¿verdad?, a realizar varios servicios. Y en María Auxiliadora vienen y se cargan de actividades.
Entonces creo que ellos se sienten a gusto, se sienten cómodos dentro de la comunidad, ¿verdad? Realizando todo tipo de servicio, esto ya viniendo desde la acogida a la feligresía, ¿verdad? Que le encanta muchísimo porque las personas llegan y dicen cómo me reciben en esa comunidad. O sea, llega contento, entra para participar de la misa, ya, ¿verdad? Con esa sonrisa con la cual cada joven le recibe, y estar pendiente ante cualquier situación que tenga esa necesidad, ¿verdad? Dentro de la capilla, ¿verdad? Toda actividad está ya a cargo nuestro. O sea que los jóvenes son los que están activando ahí. Exactamente. Ustedes son los que activan todo y mueven todo. Exactamente. Y los mayores les miran y dicen, qué bueno estos jóvenes, ¿verdad? Sí. Qué bien que hacen. Bueno, Belén, ¿y vos cómo ves sobre todo este aspecto primero de lo que el grupo te está ofreciendo? ¿Vos cómo te sentís? Y después otra cosa, ¿cómo vos eso llevas a tu casa en lo concreto? Eso a mí me interesa mucho porque algunas veces los papás a mí me dicen algunas cositas que yo no les puedo comentar, porque algunos son en confesión también. Entonces por eso quiero saber, a ver, si les ayuda a formarse, si les ayuda, así en general me vas a hablar, ¿verdad? Primero vos, luego también mirá un poco tu vida, hacer un poco como un examen de conciencia, por decirlo así. No vas a hacer una confesión, por favor, listo, va, en cámara. Pero, ¿cómo vos ves, Belén, esa realidad del grupo, de lo que ofrece y sobre todo después de lo que ellos llevan o ustedes llevan a su casa? Y la verdad que a mí, por ejemplo, me encanta servir. Es por eso que estoy en un grupo de scout, pero nunca serví así a Dios, digamos. Y fue cuando llegué en María Auxiliadora que ya comencé a amar servir a Dios, y en cualquier cosa yo quiero estar y quiero apoyar. ¿Cómo dice Belén? ¿Cuál es el lema del scout? ¿Cómo dice? Siempre alerta para servir. Ahí está. ¿Y cómo se pasa el dedito? ¿Vos pensás saludar? Sí, con la mano. Saludame vos. Ya, viste que vos sabés, ¿eh? Yo fui scout y no me hagas hacer botadina. Con la mano izquierda porque es la mano más cercana al corazón. Así mismo. Y sobre todo, ¿y el dedito ese por qué? ¿Por qué? A ver si sabes. ¿Por qué eso es scout? Usted que no sabía. Ustedes saludan así, no saben por qué. Nosotros ya no utilizamos eso. ¿Eh? Sí, solamente así con la mano izquierda. Pero hay grupos que sí utilizan. ¿Cómo hay grupos? Si vos no utilizas eso, no sos scout entonces. Porque nos dividimos en asociaciones. Es como decir que un militar se va y ahora saluda así con un dedito. No, eso vos le cambiaste. Andá por hacerle a un militar así le saludas. No, te ponen bien, saben bien cómo te echa su dedo eso. El scout tiene que ser así. Bueno, pero es interesante. Eso que voy a decir. Pero los scouts dicen justamente esto. Listos para servir. Listos para servir. Pero vos entonces le das algo más todavía. El de Don Bosco que yo decía con el otro grupo juvenil, decíamos y repetíamos, Dios nos ha puesto en este mundo para servir, decía justamente los jóvenes. Pero se dan cuenta que el principio es el mismo. Al final de cuentas, la iglesia, es decir, la comunidad, nos llama siempre al servicio. Estamos conversando así con este grupo juvenil que viene desde Lambaré, de la parroquia Virgen María Reina, y ellos pertenecen a una de estas hermosas comunidades, como ellos estaban diciendo, que está en su apogeo, en su boom también, sobre todo con el aspecto del trabajo con los jóvenes, la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No,
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, luego 5, 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Hoy celebramos justamente el día de la palabra de Dios. Este profeta, ¿verdad? Nehemías nos está transmitiendo y nos dice: Esdras, el sacerdote, que lee la palabra de Dios ante el pueblo. Pero lo más importante es que esta palabra de Dios que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la palabra de Dios nos transforma, nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Ya yeruremi beañan de yara beayeva. Ya hendu pona be iñe. Ya ikuami ba eva peñan de yara yerureñan debe. Haupe señan de ave y haupe ya bueno. Upea se yapota. Porque upea yerure señan de yara. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con jóvenes que vienen del grupo juvenil María Auxiliadora. Vamos a decir un poco todos juntos el nombre de usted, a ver si se entusiasma. Venimos del grupo juvenil María Auxiliadora. Bueno, yo me callé, me parece que se derrumbó todo. Un poquitito más fuerte. Venimos y estamos aquí con el grupo juvenil María Auxiliadora. Esta es la capilla de una de las parroquias ahí en Lambaré que se llama Virgen Reina. Ellos comparten con nosotros sus actividades. Jóvenes que se están poniendo verdaderamente las pilas, como decimos nosotros, para hacer que otros jóvenes también puedan servir a la comunidad. Bueno, vamos a comenzar con los mensajes. Este es el cuarto momento, ya que vamos finalizando nuestro programa, todo pasa muy rápido. Aurora, vamos a comenzar contigo. Nosotros queremos escuchar algún mensaje interesante así de una persona como vos, que se mete en un grupo, que trabaja, que le gusta, que se entusiasma, que estudia la psicología para servir a los demás y así muchas otras cualidades que tenés. Entonces nosotros estamos así, expectantes, escuchando qué mensaje querés dejarnos. Y principalmente adentrarme a la familia nuevamente, pero también a cada uno. Servir está en cada uno, está en la personalidad de cada uno. Creo que es en una oportunidad que simplemente se da y tenés que aprovechar. Como acá el coordinador Derlis nos repite, y siempre tengo en cuenta esa frase que es: encárgate de mis cosas
y yo me encargaré las tuyas, nos dice el Padre. Creo que es una frase que tenemos que tener en cuenta en la mayoría de los jóvenes, en el aspecto, por ejemplo, de las actividades que tenemos fuera de la iglesia, en las actividades que tenemos cotidianamente, ¿verdad?, en nuestra vida. Y creo que es una frase que tenemos que tomar de ejemplo en muchos jóvenes, ¿verdad?, porque la situación no está fácil con respecto a lo que es los jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque justamente muchos de ellos quieren abandonar por cualquier problema que sea, no son perseverantes, y yo le inculco a ellos que sigan el camino de Dios, que les va a servir y ayudar muchísimo en la vida. Personalmente a mí me cambió muchísimo empezar a servir en la capilla, y eso, les inculco que sean perseverantes, que les va a ayudar muchísimo en el día de mañana y también en el día a día, ya que el servicio es algo primordial para la vida de cada uno. Qué bien, eso entonces, el servicio y sobre todo la perseverancia, por ahí entonces estamos subrayando con Aurora. Bueno, vamos un poco a Arturito, ¿qué nos decís, qué mensaje querés decir a tu comunidad y a los jóvenes? Y mi mensaje para todos los jóvenes es que si les llama la atención el servicio, si les llama la atención todo lo que sea de Dios y para Dios, que no tengan miedo a involucrarse, a adentrarse, que todo lo que sea y se hace para Dios no es pérdida de tiempo. Es más, es una inversión de tiempo que a la larga y en el final de los tiempos va a tener su recompensa. Qué espectacular, eso también entonces. Siempre esto va a redundar, ¿verdad? O sea, esto es lo que produce cada vez más fruto dentro de la comunidad y dentro de la misma familia y para uno mismo también. Y vos, Belencita, ¿qué dirías a tus compañeros, compañeras? Y yo la verdad les digo que busquen a Dios en tiempo de gran cosecha y en tiempo de sequía. Que se animen a servir a Dios y a los familiares también, que se acerquen y apoyen a sus hijos a servir. Claro, a servir siempre, el servicio. Y vos, Derlis, como coordinador, o sí que tenés que dar aquí el punto clave, porque todos te están escuchando y están mirando así, a ver qué clase de coordinador tenemos, si vale la pena y si vamos a ir detrás aquí de nuestro gran líder. De hecho, padre, verdad que constantemente tenemos charlas con nuestro grupo de jóvenes, estamos constantemente motivándonos unos a otros. Mi mensaje, como siempre les digo a cada uno de ellos, es la perseverancia y la constancia, no rendirse, y pedir algo especialmente a cada uno de los padres, que no abandonen los sueños de sus hijos, porque hay muchos jóvenes que se han alejado de la familia, que se han alejado también del servicio de Dios, justamente por esa decepción familiar, porque hoy por hoy los padres ya no escuchan, dicen que los jóvenes ya crecieron y entonces que cada uno siga su rumbo. Y justamente de eso es lo que nosotros nos encargamos hoy en día, de buscar a esos jóvenes, escucharles, darle una mano ayuda y poder brindarle ese apoyo que no están encontrando dentro de sus familiares. Pero ellos encuentran a Dios en cada uno de nosotros, en ese amigo que le escucha, en ese amigo que constantemente le está motivando para salir adelante. Y pido también de manera muy especial a cada uno de los jóvenes que siempre sean testimonio de vida, sean ese testimonio viviente, como siempre les digo, no solamente dentro de la iglesia, sino que también en nuestra vida cotidiana, porque no hay mejor ejemplo que el ver. Porque justamente como ya conocían al otro grupo prejuvenil de María Auxiliadora, se entusiasmó viéndonos servir a nosotros. Entonces eso es lo que buscamos permanentemente, ser ese espejo, pero ese espejo de felicidad para los jóvenes. Porque el mundo te ofrece una felicidad vana, como yo siempre le digo, la felicidad del mundo es temporal, pero la felicidad que te da Dios es verdadera, porque servir es el mejor sentimiento de paz que uno puede tener en su corazón. Qué bien. Bueno, entonces un mensaje así bien redondeado y me parece que enfocado tanto a la familia como también al joven. El escuchar a los hijos, el escuchar, el compartir la vida. Y el joven también, que se acerque, que no tenga miedo.
Es importante socializar, es la única manera de aprender y conocer tantas cosas lindas. Vamos concluyendo y nosotros concluimos sobre todo con la palabra de Dios. Hoy les quisiera recordar ese pasaje tan importante que encontramos en el Evangelio de San Marcos. Dice que viene un leproso y se acerca junto a Jesús. Y este leproso, este enfermo, dice que se arrodilla ante Jesús y le dice una frase muy importante: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Es una frase muy interesante: si tú quieres, puedes curarme. La respuesta de Jesús, evidentemente, que no va a ser negativa para nadie. Jesús no le dice, no quiero curarte, jamás. Porque es la misericordia de un Dios que se nos da, que se nos dona totalmente. Y por lo tanto Jesús le dice, ¿verdad? Lo quiero, y le toca. Eso significa entonces esa humanidad, lo que ellos nos estaban diciendo, estos jóvenes recién, todos estaban recalcando ante esa preguntita que yo les estaba haciendo. ¿Cómo ustedes le ven a sus jóvenes? Y muchos jóvenes que ya no tienen la posibilidad de expresar lo que sienten o lo que viven en su propia familia, lastimosamente. Por eso jóvenes, para los jóvenes en familia, es tan importante la familia, saber escuchar. Y al revés también, queridos jóvenes, nosotros también tenemos que saber escuchar a nuestros padres, pero escuchar, dialogar, tampoco a gritos. No es cuestión también de querer supuestamente, entre comillas, escuchar al otro porque el otro me está gritando, porque el que alza la voz, el que tiene la fuerza y la autoridad. No. Aquí verdaderamente la autoridad, como llamamos nosotros, es esa autoridad moral. Y la autoridad moral significa aquello que nosotros vivimos y sentimos desde adentro como vocación y como un llamado a hacer lo que Dios quiere en nuestra propia vida. Muy bien, queridos jóvenes, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les dejo la bendición del Señor en este domingo, que nos sirva para toda esta semana, que nos entusiasme y sobre todo que también nosotros podamos comprometernos, así como le tenemos aquí a este grupo juvenil de la Capilla María Auxiliadora, que viene hoy, que vino a visitarnos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, queridos niños, nos encontramos para aprender tantas cosas con Jesucito, que nos trae lindas enseñanzas a través de nuestra catequesis. Por eso estamos con nuestro programa y con esta catequesis Aprendiendo con Jesús, porque estamos aprendiendo con Él. A través de las enseñanzas tenemos que ir creciendo en nuestra propia fe, queridos niños. Y ahora entonces, como siempre, tenemos que saber qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Por eso, queridos niños, ahora le vamos a preguntar a Axel cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Qué lindo, sobre la vida de San Francisco. Entonces, queridos niños, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo, vamos a ir metiéndonos cada vez más y aprender tantas cosas lindas. Ya fuimos aprendiendo otras cositas sobre este santo tan importante de la Iglesia, San Francisco.
es uno de los santos más importantes, más grandes que tenemos en la iglesia, queridos niños. Pero ¿por qué un santo es grande? ¿Y por qué un santo es importante? Y porque justamente fue capaz de escucharle a Jesús, fue capaz de imitarle a Jesús, fue capaz de hacer las cositas que Jesús también hacía. Entonces, queridos niños, vamos a estar muy atentos hoy con esta catequesis, con este tema tan importante sobre San Francisco. Y para eso nosotros siempre sabemos que es Jesús el que nos anima y que es Jesús el que nos va enseñando. Y por eso nosotros escuchamos su palabra, por eso nosotros estamos atentos a lo que Él nos enseña a través de la Biblia. Entonces, queridos niños, ahora estemos atentos porque vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Escuchemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, te alabamos, Señor. Esa palabra tuya siempre nosotros la hacemos grande porque tú nos hablas, Jesucito, y sobre todo porque nos invitas y nos enseñas para hacer cosas maravillosas. Como siempre estamos atentos, queridos niños, para aprender las cosas y hoy sobre la vida de San Francisco. Tengan por favor siempre su Biblia entre ustedes, tengan también su cuadernito y algo para escribir, porque enseguida nosotros vamos a volver de nuevo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cracovia, Polonia, enero de 1949. Cuarto aniversario de la liberación de Polonia del nazismo por la Armada rusa. Tanques desfilando por Cracovia.
El Padre Carol. Hace 20 años, Polonia, verano de 1929. Vamos, Carol. Lánzate. No temas. Papá está aquí para ayudarte. No temas, Carol. Cracovia, enero de 1949. Las calles del centro de la ciudad. ¿Están seguros que es por aquí? No creo que este sea el camino correcto. ¿A dónde pudo haber ido? Por aquí no es. ¿Qué hacemos ahora? Te dije que debíamos cruzar a la izquierda, 47. Te dije que estaba seguro de que es por acá. Dijiste que estaba seguro antes y... Shh. Habla suave o nos van a escuchar. Dile 84 que no haga preguntas estúpidas. Esperen. Suficiente. Así que aquí están mis pequeños pollos. Se les escucha hablando al final del camino. ¿Trajo lo que queremos? ¿Trajo el dinero para pagarlo? Mire, aquí está. Aquí está lo que quieren. Cuerdas para violín. Son para ti, 38. Gracias. Fue todo un placer. Un lazo de gimnasia. Es para ti, 76. Y una soga. Tuya, 84. Entonces la pintura debe ser para usted. Así es. Quiere pintar su silla, ¿cierto? Usted es muy simpático. ¿Y el dinero que falta, por favor? Creo que deberíamos negociar y yo sé que puede. ¿Qué? ¿A dónde va? ¡No se muevan! ¡Quédense quietos! ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no están en el desfile como todos los demás? Nosotros... Oh, aquí están. Gracias a Dios los encontré. ¿Cuántas veces debo explicárselos? Quédese donde está. Déjeme explicarle, oficial. Estos jóvenes... Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días. Y ahora estamos aprendiendo sobre cosas muy lindas, sobre la vida de los santos, sobre la vida de personas que se bautizaron así como nosotros, queridos niños, pero sobre todo que fueron capaces de vivir auténticamente su vida cristiana. También nosotros, queridos niños, por nuestro bautismo, Jesús nos llama a ser santos. Queridos niños, Jesús nos llama a ser santos. Repitan conmigo todos ustedes, queridos niños, que estamos reflexionando y aprendiendo con Jesús. Él nos llama a todos por nuestro bautismo a ser santos. Muy bien, queridos niños, y eso es lo que queremos hacer. Y ahora por eso le vamos a escuchar a Axel, que nos va a explicar y nos va a decir cómo es que Francisco de Asís llegó a ser santo. Queridos niños, estemos atentos y escuchemos lo que nos cuenta hoy Axel. Cuando Francisco fue encerrado por su padre, fue liberado por su madre, pero su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Niños, y entonces se dan cuenta aquí lo que pasó en la vida de San Francisco. Esto que acaba de leernos aquí Axel y nos cuenta lo que pasó, lo que su papá le hizo a Francisquito. Imagínense, tienes que renunciar, ya no te voy a dar nada, ya no eres mi hijo, no quiero saber nada de ti. Se dan cuenta este papá que solamente miraba los bienes económicos, este papá que solamente quería las cosas materiales, quería que su hijo entonces respondiera y que haga que haga lo que él quería. Queridos niños, ¿se dan cuenta cómo reacciona San Francisco? San Francisco de Asís se calma porque el otro le pide renunciar a su herencia, le pide que le devuelva toda su ropa, todas estas cosas, queridos niños. Esta es la vida muchas veces de muchos otros cristianos que tienen que pasar por estas situaciones, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de San Francisco. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía, al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso. Y así, niño, conocemos entonces esta historia. Después Francisco es llevado frente al obispo, junto al obispo, le dicen que tiene que cambiar, le dice que tienen que renunciar. Francisco no tiene problemas, renuncia. Este es el santo de la pobreza, este es el santo que renuncia a todos, queridos niños, porque no le interesan los bienes materiales. Y esto es lo que nosotros también hoy tenemos que mirar y tenemos que imitar desde la vida de San Francisco. Tenemos que procurar también nosotros entender todo lo que hoy en esta catequesis Jesucito nos quiere enseñar, porque sabemos que Jesús es verdaderamente el primero, queridos chicos, que renuncia a todo. Jesús es el primero que se prepara y dice: yo verdaderamente vine a hacer la voluntad del Padre. San Francisco de Asís es el santo que mejor imita a Jesús por su desprendimiento, renuncia a todo. Al final se queda desnudo, queridos chicos, le entrega todo lo que tiene, no quiero nada, así como vine al mundo, entonces me presento a Dios. Y así después el obispo le tiene que dar una ropa de pastor. Y así Francisco entonces comenzará esta nueva misión, queridos niños. ¿Se dan cuenta cómo son los signos? Cómo Dios nos llama, cómo Dios nos va tocando. Lo importante es que en nuestra catequesis nosotros también vayamos aprendiendo y vayamos conociendo lo que Jesús también a nosotros nos pide.
Muy bien, queridos niños, estemos atentos siempre, ahí tengamos nuestra Biblia, vayamos escribiendo todas estas cosas lindas que vamos aprendiendo de la vida de San Francisco de Asís. Y nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús.
Así Aprendiendo con Jesús nos enseña hoy con un tema muy importante. Axel, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, este es el tema que a nosotros nos reúne, este es el tema importante que hoy nosotros, queridos niños, estamos aprendiendo y estamos conociendo más de la vida de este gran santo de la Iglesia. Pero ahora vamos a las preguntitas, porque nosotros queremos estar seguros. Yo por lo menos quiero saber, querido niño, si aprendiste la lección, si Jesucito lo que te fue enseñando entró en tu cabecita y hoy vos podés decirme y responderme a las preguntas que te voy a hacer. Entonces, atención y anoten, queridos niños, esta primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué le dijo su papá, el papá de San Francisco, cuando se encuentra con él, queridos niños? Padre le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y que le pagara los vestidos que él habría vendido. Muy bien, queridos niños, le dijo, vamos a casa, tienes que venir de nuevo con nosotros. Y sobre todo, queridos niños, le pidió que renunciara a toda su herencia. Pero eso es como que le vino anillo al dedo, decimos, queridos niños, porque Francisco ya se estaba desposeyendo de todo, estaba dejando de todo, queridos niños. San Francisco no quería acumular riquezas. ¿Para qué? Decía Francisco. Si aquí están los pobres, aquí están las personas que necesitan, yo ya no necesito, ya tengo lo mío. ¿Para qué voy a estar teniendo aquí acumulando? Atención, queridos niños, porque muchas veces también nosotros así. Yo he conocido a muchos niños que, por ejemplo, acumulan juguetes, o acumulan ropas, o acumulan cualquier cosa, queridos niños, y no son capaces de compartir con otro niño o con otro compañerito que no tiene nada, queridos niños. Y sin embargo, algunas veces nosotros queremos acumular. Y entonces, cuando su papá le dice, ven a casa, querido hijo, no te vas a quedar así. Y después le dice, no sabes cuidar las cosas, entonces tenés que renunciar a todo, te voy a sacar a todo porque no me haces caso. Y sin embargo, Francisco siempre obedecía y hacía bien las cosas, solamente que él no se preocupaba en acumular las cosas. Él le amaba a los pobres, le quería al que necesitaba y entonces era capaz de donarse y era capaz de dar las cosas que él tenía, queridos niños. Por eso es importante que hoy nosotros entendamos, que hoy nosotros sepamos, queridos niños, este camino que estamos haciendo. Este camino que nos tiene que ayudar a nosotros día a día, queridos niños, para que seamos también desprendidos, así como Francisco de Asís. Esta es la respuesta más importante que nosotros podemos darle a Dios y a Jesucito. Y ahora atención, queridos niños, viene la segunda preguntita que quisiera hacerles. ¿Qué hizo entonces, queridos niños, San Francisco cuando su padre le pidió que renunciara a todos sus bienes? San Francisco no tuvo problema en renunciar a su herencia ni el dinero de los vestidos, porque pertenecían a Dios y a los pobres. Asimismo, queridos niños, entonces Francisco no tiene problema, renuncia a todos sus bienes y él, como les digo, él también quedó contento y feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaba ayudando para que él se pueda desprender, para que él pueda entregar todo lo que tenía. Él no quería aferrarse a nada material. Y es esa la lección tan importante para nosotros, queridos niños. Así como dijimos anteriormente, mirando y procurando imitar, porque ahí está la grandeza de los santos. Estos santos que vivieron su vida, pero preocupados en hacer el bien y procurando ayudar a la gente que necesitaba, a la gente que se encontraba en situación bien difícil, queridos niños. Y así también nosotros, que podamos ayudar, empeñarnos, regalar también a esas personas que verdaderamente necesitan, en vez de estar acumulando y teniendo cosas, queridos niños. A ver si somos capaces de llevar como tarea en nuestras casitas, a ver si somos capaces de llevar como tarea y como un pedido de Jesús, que también nosotros seamos desprendidos, que tampoco nosotros estemos acumulando cosas, queridos niños, que al final de cuentas, ¿quién las va a utilizar si nosotros ya no lo estamos utilizando?
O si nosotros tenemos una gran cantidad y hay otros que no tienen ni uno solo, queridos niños. San Francisco fue santo porque justamente se dio cuenta de esto. San Francisco fue santo porque él quiso verdaderamente compartir con aquellos que estaban necesitando. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a ir concluyendo, pero para eso queremos terminar con una oración. Vamos a terminar con esa oración que Jesús mismo, queridos chicos, nos ha enseñado, que justamente nos dice: ayúdanos, ¿verdad?, con el pan de cada día, que nosotros también podamos ofrecer a los demás el pan de cada día, que también sepamos perdonarnos y ayudarnos entre nosotros. Entonces, queridos niños, levantamos nuestras manitos hacia Dios, que es nuestro Padre, y le decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, les dejo ahora la bendición de Jesucito, que nos ama, que nos quiere mucho, que nos anima, que nos entusiasma. Y por eso les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños. Este domingo, no se lo pierdan, Jóvenes para los Jóvenes con nosotros, Brian Delgado, 15 horas por YouTube. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta de estos dos santos, Timoteo y Tito, que son obispos, que están al frente, episcopus, los que miran y los que cuidan a la comunidad. Qué lindo es celebrar a estos dos santos, que son santos jóvenes que comienzan Pablo en la medida en que va instituyendo las comunidades, va dejando los responsables de las comunidades. En las cartas que tenemos tanto de Timoteo y en las cartas que tenemos también a Tito, ciertamente que nos encontramos con dificultades, problemas que ellos transmiten. Pero Pablo les anima y les dice: dale fuerza a la tradición que ustedes traen de sus padres, la tradición que ustedes aprendieron de papá, de mamá, de sus abuelos. Yo los recuerdo muy bien. Y así, toda esa primera lectura, no se avergüencen del testimonio.
Yo también, dice, estoy prisionero aquí. Ustedes tienen que seguir con fuerza, con entusiasmo. En fin, todas estas hermosas cartas, todo lo lindo que el Señor nos va diciendo a través de esta carta, ¿verdad?, que envía Pablo a Tito, y también la carta que envía a Timoteo. Son hermosas cartas que nos animan como comunidad. Y hoy el Evangelio, sobre todo, ¿verdad?, que nos da la idea central, leitmotiv, idea central para este seguimiento, mirando a estos dos grandes santos. Desde Lucas, estamos en el capítulo 10, del 1 al 9. Es el envío de los 70 discípulos que ahora son apóstoles, porque apostoleo, apóstol, significa el enviado. Apóstol, primero tenemos que ser discípulos. Estos dos jóvenes ciertamente que primero fueron discípulos, es decir, sentarse, escuchar, entender. Todo esto, queridos hermanos, y al escuchar un poco, al mirar estas cartas, cómo se les escribe y cómo se les va enseñando y transmitiendo la sabiduría, es interesante porque nos llama también a nosotros, ¿saben a qué? No solamente a escuchar una homilía, sino que sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? A hacer catequesis. Ñaikotemeñan de la categeoreje. Categeo en griego significa lo que resuena en la vida del discípulo. Upeago dice ejendú. Upeago dice es sistematizar. Upeago dice eikua ponarañandemba evalañande yara y cuame evañande. Tenemos que saber, tenemos que dar razones de nuestra fe, nos dice la carta a San Pedro. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, queridos hermanos, hoy y una vez más en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito. Así como estos jóvenes fueron haciendo catequesis, ciertamente, ellos fueron haciendo catequesis, fueron escuchando, fueron conociendo, fueron aprendiendo. Y ciertamente que estaban también con sus dudas y sus dificultades. A San Pablo, incluso les anima, les dice justamente que no se desanimen, porque esa palabra de Dios, eso que ustedes han recibido, no es simplemente palabra humana, no es simplemente palabra mía. Pero lo hace a través, como dice Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas. Es decir, alguien te tiene que transmitir. Y aquí justamente nos recuerda y nos dice, bueno, así como tu abuelita se mandó a ponerse, aquí como tu mamá, como tu papá, se mandó a ponerse, ella va a escuela, o cuavo, o me EBM, alleva, pende mi taña, pende mi sigue, los principios y los valores de Dios. Y por eso dice, reaviva tu fe, reavivar nuestra propia fe. Solo así podemos ser enviados por Dios. Solo así podemos ser discípulos del Señor. Y entonces cuando nos está diciendo que el Señor, aquí dice, designó a otros 72. ¿Quiénes son los 72? 12 por 6. 12 por 6. Siempre dentro de la cabalística numérica bíblica tenemos que entender muy bien, va a la 12 por 6, que al final te va a dar 72. 12 por 6. 12 tribus, es decir, todos, queridos hermanos, somos enviados. Todos somos enviados. Todos somos enviados por el Señor. Todos tenemos que sentirnos apóstoles. Primer elemento. Segundo elemento. 6. ¿Qué quiere decir el número 6? ¿Por qué el número 6? Que da el número 72. El número 6 quiere decir limitación, queridos hermanos. Somos enviados en comunidad, los 12, de 2 en 2. 2 quiere decir comunidad. Pejota de a 2. Upea que se dere huerajata la comunidad. De homo ain de ño. De homo ain erelandere sea andere haya, sino que hay que ir en comunidad. Llevamos la propuesta de salvación que fue dada a la iglesia, que fue dada a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que Dios se revela a la comunidad? La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia es este libro pedagógico que viene y que se nos entrega a nosotros como comunidad.
Pero para eso tenemos que entender, ustedes andan a entender y no nunca andan a pomoaya lleva como comunidad, sino que cada uno estilo secta. Cada uno ya pota la itupao, cada uno edita la isea, cada uno, o es caleña interior, es cada otra cosa. Pepe y guapo nada más, va, es para la yejeca, va, es para la yebota, lleva. Eso, queridos hermanos, eso es verdaderamente herejía. Y antes de contar ya puro y término pea porque queda un poco duro, ¿verdad? Pero en realidad es una herejía, ¿verdad? Según los términos reales dentro de lo que significa esa palabra. Bueno, pero aquí decíamos el número 6, queridos hermanos, significa que somos enviados todos en comunidad de a dos, pero con nuestras limitaciones. Número 6 significa limitación. El hombre fue creado en el sexto día. Adán y Eva fueron creados en el sexto día. Upeañan de Gueromandu, lleva que nosotros somos limitados, somos polvo, somos Adán. Recuérdate que eres Adán, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir, volver. Entonces significa, queridos hermanos, que también con nuestras prédicas, también en nuestro apostolado, muchas veces se notarán nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados. Upeagui dañacañimo hay. Upea diga tuñamo cañe, porque son limitaciones del hombre y son limitaciones nuestras. Pero lo importante, queridos hermanos, es entonces de que somos llamados y enviados por el Señor. Y bueno, y después vienen todos los otros elementos, como el Señor nos envía. Vayan, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que verdaderamente vamos a transmitir. Pidamos entonces, Señor, esta gracia, que el Señor nos anime, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique. Que así sea. Que así sea. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite yekete, nemitana moyepe, dale fuerza, ánimo, ella poana, jaimombe ubana, yepan, ba, epa peñan de yara, ya po pendere cobepe, hande, ba, elaremombe usea y shubi. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios, que tú has recibido
¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad, y en este caso del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios
sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida
y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Con esta inauguración que estamos haciendo de la prueba de nuestro futuro canal Ñande Yarañe 24 horas. Y ahora en este momento vamos a exponer el Santísimo Sacramento. De rodillas ante el Señor imploramos su bendición, imploramos por el trabajo de evangelización y de apostolado que el Señor deja en el corazón de cada uno de nosotros y nos va comprometiendo. Con esta intención y con este deseo nos disponemos a rezar la coronilla, a hacer la exposición del Santísimo Sacramento y también de esta manera comprometernos con el Señor que nos llama a evangelizar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo Sacramento del altar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo Sacramento del altar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, nos encontramos hoy en este primer día de prueba de nuestro canal Ñande Yarañe. Queremos a través de los medios de comunicación
hacerte llegar a todas las familias, que puedas llegar al corazón de cada hombre, especialmente de las personas más necesitadas de tu ayuda, Señor. Que podamos anunciar siempre tu reino, ese reino que nos trae la paz, la serenidad en el corazón, en la vida, en las familias. Y queremos, Señor, a través de ello, cada día y cada momento que nosotros nos empeñamos por anunciar tu reino, por anunciar tu palabra, por expandir tu reino de amor, nos sintamos fortalecidos primero nosotros con tu presencia y con tu gracia. Y sobre todo esa gracia que tú traes, Señor, para todas las personas que están deseosos de ti, que te están buscando con tanto anhelo y con ese corazón abierto. Estamos iniciando con este momento de adoración. Queremos rezar también, Señor, exponer todas nuestras intenciones y queremos dejar aquí, bajo tus pies, Señor, humildes y penitentes que nos encontramos, agradeciéndote también y alabándote, Señor, por todos los beneficios que ya nos has dado, por todas las pruebas de amor que nos has mostrado, por todo lo que significa tu presencia en nuestra vida y por todo lo que significa también ese don y esa gracia que nos has regalado durante todo este tiempo. Queremos iniciar, Señor, rezando en este momento también y uniéndonos a tu pasión. Rezamos y entendemos que uniéndonos a tu pasión llegamos y hacemos el camino de la salvación, el camino de nuestra resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divina
sabiduría, fuerza y poder a ti, Cordero del sacrificio. Santo, 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 santo es el Cordero, quien murió en la cruz. Honor, gloria y alabanza, poder, riqueza y sabiduría, fuerza y poder a ti, Cordero del sacrificio. Eterno Padre, yo te agradezco porque tu infinito amor me ha salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante tuyo, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible, y quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti y quiero arrancar a tu divino corazón inmensurables gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia Católica, tus sacerdotes, religiosos, fieles, laicos. Permite, oh Jesús, que estos momentos sean verdaderamente momentos de intimidad, momentos de amor, en las que sea dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti y te suplico que hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de tu sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Acto de fe y adoración.
Acto de fe y adoración. Creo, Jesús, con mi más viva fe, que estás realmente presente aquí delante mío, bajo las especies de la Eucaristía. Tú, el Verbo eterno del Padre, engendrado desde todos los siglos y encarnado luego en las entrañas de la Virgen Madre, Jesucristo Redentor y Rey. Creo realmente que estás presente en la verdad inefable de tu divinidad y de tu humanidad. Jesús, eres el mismo de Belén, el divino niño que aceptara por mí el aniquilamiento, la pobreza y la persecución. Eres el Jesús de Nazaret, que por mi amor abrazó el ocultamiento, las fatigas y la obediencia. Eres el divino Maestro, aquel que vino para enseñarme las dulces verdades de la fe, a traer el gran mandamiento del amor. Tu mandamiento, eres el Salvador misericordioso, el que te inclina sobre todas mis miserias con infinita comprensión y conmovedora bondad, pronto siempre a perdonar, a curar, a renovar. Eres la víctima santa, inmolada para gloria del Padre y bien de todas las almas. Eres el Jesús que por mí sudó sangre en el huerto del Getsemaní, quien por mí sufrió la condenación de tribunales humanos, la dolorosísima flagelación, la cruel y humillante coronación de espinas, el martirio cruel de la crucifixión. Eres quien quiso agonizar y morir por mí. Tú eres Jesús resucitado, el vencedor de la muerte, del pecado y del infierno, quien está deseoso de comunicarme los tesoros de la vida divina que posees en toda su plenitud. Jesús mío, te encuentras aquí presente en la hostia consagrada, santa, con un corazón desbordante de ternura, un corazón que ama infinitamente. En tu corazón, Jesús, encuentro el amor infinito, la caridad divina, Dios, principio de vida, existente y vivificante. Qué dulce me es, Dios mío, Trinidad Santísima, adorarte en este sagrario en el que ahora estás presente, expuesto en el Santísimo Sacramento. Por ello me uno a los ángeles y santos, quienes invisibles pero presentes y vigilantes junto a ti, Señor, te adoran incesantemente. Me uno sobre todo a tu Santísima Madre, a los sentimientos de profunda adoración y de intenso amor que brotaron de su alma desde el primer instante de tu encarnación y cuando te llevaba en su seno inmaculado. Mientras te adoro en este lugar, Señor, lo hago en todos los lugares en que yo me encuentre, Señor, especialmente en aquellos lugares más abandonados y olvidados. Te adoro, Señor, en cada hostia consagrada que existe entre el cielo y la tierra. Te adoro, Dios Padre, porque por medio de Cristo has descendido hasta mi humanidad y porque por su corazón adorable te has unido tan estrechamente al hombre, a mí, pobre criatura ingrata. Te adoro en este lugar, Señor, santificado por tu presencia siempre actual de tu ser divino. Me postro hasta la nada en adoración delante de tu majestad soberana, pero al mismo tiempo el amor me eleva hasta ti. Te adoro, Dios Padre, y te amo. El amor y la adoración están totalmente confundidos y mezclados en mi alma, tanto que no sabría decir si más adoro que amo o si más amo que adoro. Te adoro porque encuentro en ti todo poder y toda honestidad, toda santidad, toda justicia y sabiduría, porque tú eres mi Creador y mi Dios. Te amo porque te encuentro en ti toda belleza, toda bondad, toda ternura, toda misericordia. Te amo porque me has hecho el regalo de un tesoro invalorable. Jesús es mi tesoro, es mío, y a cada instante puedo sacar de él gracias a manos llenas, pues lo encuentro siempre abundante. Oh Dios, Padre, tanto has amado a tus criaturas que les diste a tu único Hijo, para que la majestad de tu Verbo no nos infundiera temor y nuestras almas se pudieran dirigir a Él con confianza. Lo revestiste de esa carne semejante a la nuestra. Lo has embellecido con las gracias más atrayentes y sobre todo le has dado un corazón infinitamente perfecto, tanto que debía ser la morada de tus delicias, porque tu divina plenitud vives tú en Él, y la más humilde de las criaturas tiene allí su lugar de privilegio. Amén. Amén.
Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta tarde de bendición. Gracias, Señor, por permitir unirnos, Señor, esta tarde con nuestros hermanos, Señor. Bendito sea, Señor, tu gran amor. Bendito sea, mi Señor, tu gran misericordia. Eres todo, Señor. Eres grande y poderoso, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre. Glorificado sea tu gran amor, mi Señor. Mira, Señor, a cada uno de nosotros. Mira con bondad, con piedad, con misericordia, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor. Te pedimos, Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, por cada uno de mis hermanas y mis hermanos reunidos esta tarde aquí, Señor. Por cada uno de sus familiares, por los que están viendo, Señor, a través de este canal, Padre bueno, bendícele de mí. Ayúdanos, Señor Jesús. Dirige al Padre Víctor Abenara Ventura Batay. Mira, Señor, y protege a él, Señor Jesús. Dentro de esas llagas benditas, mi Padre, protege y ponle a él ahí, Señor. Que ningún mal, Señor, le haga daño a él. Manderé meresti berentur, Padre bueno. Padre de bondad, la vida arancase, mara, mire, berentur. Cada uno, Señor, tiene en su corazón algo que decirte, Señor, su inquietud, Señor Jesús. Su preocupación, Señor. Cada uno, Señor, tiene familiares, Señor, algunos enfermos. Bendito seas, Señor Jesús. Protege y ampáranos, Señor, y sánanos, Señor Jesús, de nuestras debilidades, Señor. Mira, bueno, mira y delante. Ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor, y del mundo entero. Bendito sea el Señor. Bendito sea, Señor, tu gran amor. Glorificado sea tu misericordia, Señor. Tú eres, Señor, el todo, Señor Jesús. Tú eres nuestro santo, tú eres nuestro Dios, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te ensalzamos, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres el Cordero de Dios, tú eres el todo, Padre bueno. Bendiga, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Alabámote, Señor, te ensalzamos por los siglos de los siglos. Señor mío, ayuda, Señor Jesús, a esta nación, Señor. Para merenda la mentai. Tasen meretu la bantere ventú. Bendito sea el Señor. Bendito sea tu gran amor. Gloria y alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma te doy mi corazón. Hacemos un misterio del Santo Rosario, hoy misterio glorioso. Contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Dios. Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Padre. El Espíritu
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre el Creador. Ruega por nosotros. Madre el Salvador. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Alivio de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y de cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las riquezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil,
amado Jesús, estamos aquí postrados delante de ti, porque solamente tú te mereces toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, toda nuestra entrega, toda nuestra fidelidad, todas las oraciones, ruegos, súplicas que pueden brotar de nuestro corazón. Verdaderamente tú estás vivo y resucitado. Verdaderamente, Señor, estás en medio nuestro. Verdaderamente reinas, Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestro corazón tiene hambre y sed de ti, del Dios verdadero, del Dios de la vida. ¿A dónde iríamos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iríamos, Señor, si toda la ternura está reunido en tu corazón? ¿A dónde iríamos, Señor, a buscar consuelo y paz? ¿A qué puerta iríamos a golpear para sentir las delicias en nuestro interior y en nuestro corazón? No son las riquezas de este mundo lo que llena el corazón del hombre. Lo que llena el corazón del hombre eres tú, Jesús, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón no descansará hasta hallarte. Cuánta dulzura en ti, Señor. Cuánto perdón en ti, Señor. Cuántos abrazos que nos das. Cuántas veces al día que nos levantas y nos vuelves a llamar. No te cansas. Eres el único que puede amarnos de un modo total y completo. Tu amor no tiene igual. Tú nos amas con el amor de Padre porque nos creaste. Nos amas con el amor del Hijo porque has venido a entregarte por nosotros y ocupaste nuestro lugar de muerte y de cruz y diste por nosotros hasta la última gota de tu sangre. Tú nos amas como amigo y nos llamas amigos, amiga. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo en esta hora y en este momento y en este día? ¿Qué buscas afuera que no te pueda dar yo? Aquí estoy yo, mírame. Yo soy Jesús, aquel que te ama con todo el corazón como eres tú. Siempre te espero, siempre espero que vengas a mí. Hemos oído hoy tu voz, Señor, por tu gracia. Y aquí estamos porque queremos beber de ti, Señor. Danos de tu fuente, de la fuente de agua viva, de esa fuente que brota, Señor, y el que lo bebe nunca más vuelve a sentir sed. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú, Señor, has puesto nuestros nombres en las palmas de tu mano y no nos soltarás, como no soltarás a ninguno de los hermanos que nos oyen y que en este momento están poniendo su corazón y su vida ante ti y se están entregando a ti así como están, así como son. Porque tú, Señor, eres fiel y no defraudas a nadie. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Silencioso cual manso cordero, escondido en un pan sin sabor, ha bajado el Dios verdadero, ocultando su gloria y su honor. Siendo tan grande y omnipotente, siendo tan inmenso su poder, en un pan quiso hacerse presente para que lo podamos
que ha bajado del cielo, alimento que da salvación, para el alma divino consuelo, fortaleza. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y aquí nosotros reflexionamos y estamos hablando sobre la teología de San Lucas. En esta teología de San Lucas estamos hablando del capítulo 9, donde encontramos la transfiguración de Jesús. Y esto dentro del seguir al Cristo que sufre. Es interesante toda esta partecita que comienza desde el versículo 21 hasta el 50. Y dentro de estos versículos encontramos el pasaje de la transfiguración del Señor, del 28 hasta el 36. En que el Señor se transfigura ante sus discípulos. Pero ahora nosotros estamos preguntándonos el por qué
el hecho de la transfiguración. Si decíamos que el seguimiento de Jesucristo es el seguimiento con el dolor al mismo tiempo, es decir, con el sufrimiento, es al mismo tiempo la renuncia. No es el haz de luz simplemente de un milagrerismo. Recordemos que siempre la palabra de Dios y la Biblia está escribiéndose dentro de un contexto histórico. Y ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está moviendo, ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está mostrando lo que encontramos en esta parte, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Aquí es Dios y solamente Dios el que se encuentra con ese hombre, al parecer, por una parte, abandonado y solo en la montaña, es decir, Jesús, pero que invita a sus discípulos, los lleva. Por eso se ha escuchado desde el hondo misterio de la nube que es sagrada la palabra santa. Este es mi Hijo el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés. Recordemos que aparecen, dice, en ese momento de la transfiguración, estos dos personajes. ¿Qué significan entonces? Jesucristo es la propuesta ahora del Padre. El cristianismo está reflexionando y está diciendo que en la persona de Jesús se realiza el misterio de la redención. Pero esa realización del misterio de la redención no se realiza fuera de la Torá ni fuera de los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se resume verdaderamente posteriormente en la persona de Jesús. Y por lo tanto, este es mi Hijo el elegido, escúchenle. La Torá y los profetas que se resumen en la persona de Jesús. Pero ese Dios es el Señor entonces, por eso, de Elías. Y es el Dios también de Moisés. Dios del camino que conduce a la palabra llena de un futuro salvador y deslumbrante. No nos olvidemos que este era el camino, ¿verdad?, propuesto durante todo el Antiguo Testamento. Las escuelas iba de cueñandea, llevan a pea la tapejina, los profetas, no quien uy, peyapo que peas a pehuatá que peisa. Entonces, eso es lo que está proponiendo todo el Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos en la Torá. La Torá, que sería la ley como tal, los principios, los valores, Moisés. Y por otra parte, los profetas que están continuamente llamando al pueblo cuando cae en el pecado, al pueblo que se olvida de Dios, al pueblo que se aleja. Y entonces, este es mi Hijo el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés entonces, que se nos presenta. Ahora, le precedieron, es decir, Elías y Moisés han precedido a Jesús. Han marcado un rumbo en la esperanza. Todo el Antiguo Testamento está viviendo de acuerdo a los profetas y está viviendo de acuerdo a lo que tenemos en la ley de Moisés. Pero ahora son aliados. ¿Aliados de quién? Aliados de Jesús. Porque se le está presentando a Jesús en el centro de esta historia, en la realización de esas promesas del Señor. Ahora, ¿qué comentan estos dos personajes que se encuentran al lado de Jesús? Y solo existe un tema: el éxodo que Jesús realizará en Jerusalén. Ellos conversaban, dice, vamos a mirar un poco el 9:30, ¿verdad?, en adelante. Y aquí dice de esta manera: y dos hombres, dice, conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Con estas palabritas o con esta frase que nos está diciendo San Marcos, prácticamente nosotros tenemos todo el resumen de lo que significa para nosotros en este caso. Está significando, ¿verdad?, la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, la promesa del Antiguo Testamento que se realizaría en la persona de Jesús. Y ahora fíjense que nada más y nada menos que Moisés y Elías que están hablando sobre Jesús, sobre la realización y la planificación, en síntesis, que se está cumpliendo en su persona. Entonces, con esto prácticamente está haciendo todo el resumen de todo ese camino de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Más que esto, uno no puede esperar.
abe weru paitemas y cuay la umaitegu y demás espera oja no ekpe. Por lo tanto, ahora en esta conversación, ese destino de Jesús no es ya puro capricho, es voluntad del Padre que nos dice, hay que escucharle, la voz que sale. Pero eso justamente se está dando después de que Moisés y Elías están hablando sobre él, ¿verdad? Eran Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria, ¿para quién está hablando? Está hablando para el Antiguo Testamento, para los judíos. Moisés y Elías están en la gloria de Dios, es decir, no están minimizando, hay como homominía, ni le están achicando, ¿verdad?, al judaísmo o al Antiguo Testamento, absolutamente, sino que en la gloria, están revestidos de gloria. Pero ellos, en esa situación en que se encuentran, hablan igual de la partida de Jesús. Están hablando de lo que le acontecerá a Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Cuando estamos hablando también de Jerusalén, Jerusalén es la ciudad santa. No nos olvidemos que todo el Antiguo Testamento fue hablando de Jerusalén como la ciudad donde Dios mismo tendría que revelarse. Todos los libros históricos, si ustedes lo leen, estos 4 libros maravillosos que tenemos de la Biblia, los libros históricos, comenzando justamente, ¿verdad?, con el libro de Josué en primer lugar, ¿verdad?, después el libro de los jueces, luego el libro de Samuel y luego los libros de los reyes. Estos 4 libros nos están proponiendo y nos están diciendo, pero así abiertamente y directamente, que Jerusalén es la ciudad santa. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que es allí donde Dios, geográficamente, digamos, entre comillas, ha elegido para revelarse. Y por eso que están hablando nada más y nada menos que de Jesús, que en Jesús se realizará o se realiza y se planifica todo lo esperado en el Antiguo Testamento. Están hablando de la partida de Jesús, que sucede en Jerusalén, el lugar donde Dios se revela a toda la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Las cámaras enfocaron a este grupo de sacerdotes que ondeaba la bandera canadiense en la audiencia general del Papa. Sin embargo, no todos son de Canadá. Jeremiah Boland y Sean Haggerty vienen de Estados Unidos. Forman parte de un grupo de sacerdotes de habla inglesa que pasarán 3 meses en Roma para continuar sus estudios teológicos. Hoy hemos celebrado misa en la tumba de San Pedro y luego hemos podido ver al vicario de Cristo. ¡Qué día! Sean Haggerty ha traído un regalo para el Papa. Son pequeñas notas escritas por niños de la escuela católica donde trabaja en Sioux Falls, Dakota del Sur. Como pastor siempre estoy muy ocupado y tengo mucho que hacer. Por eso es muy útil saber que la gente está rezando por ti y quiero que el Papa sepa que estamos rezando por él, que tiene un trabajo duro, que no está solo y que Jesucristo está con él. A Jeremiah Boland le llamó la atención que la catequesis del Papa fuera traducida a tantos idiomas, un recordatorio de la diversidad de la Iglesia. Esperamos regresar a casa renovados y llenos de energía, sentir la comunión con la Iglesia Universal. A veces te centras mucho en tu pequeña parte del mundo y una de las cosas bonitas de venir a Roma es que te das cuenta de que eres parte de esta increíble fuerza del bien en todo el mundo. Donde quiera que regresen, estos sacerdotes esperan llevar además el espíritu romano y una bendición papal a las personas a las que ayudan. Por primera vez el Papa conferirá oficialmente los ministerios laicos del catequista, lectorado y acolitado a varias personas venidas de distintas partes del mundo. Será en la misa de este domingo 23 de enero. El Papa instituyó el ministerio del catequista en mayo de 2021 y en enero de ese mismo año abrió el ministerio del lectorado y acolitado a las mujeres. La ceremonia coincide con el domingo dedicado a la palabra de Dios, que también instituyó el Papa Francisco en 2019, para subrayar la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Será la primera vez que el Papa confiera estos ministerios, cuyo rito ha sido preparado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Las personas que recibirán el ministerio del catequista vienen de Perú, Brasil, Ghana, Polonia y España. Los que recibirán el del lectorado son de Corea del Sur, Pakistán, Ghana e Italia.
El Papa Francisco sabe cómo viajar con estilo y a menudo sorprende con los medios de transporte que elige y los que rechaza. En 2017, por ejemplo, le regalaron este Lamborghini Huracán con los colores de la bandera del Vaticano, pero nunca estuvo destinado a convertirse en papamóvil. El Papa se limitó a poner su autógrafo en el vehículo antes de que fuera subastado. Luego, destinó el dinero recaudado a los cristianos de Irak, las víctimas de la trata y los abusos, y las mujeres y los niños de África. Un mes después le regalaron uno de los papamóviles que había utilizado en 2016 durante su viaje a México. A pesar de las preocupaciones de seguridad, el Papa había pedido que no fuera un coche blindado. El Papa ha utilizado también transporte público. En 2016 tomó un tranvía urbano ordinario para llegar a la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Cuando llegó a su destino, le entregaron una pequeña réplica y le aseguraron que llamarían a esta línea el tranvía papal. Otro de sus gestos curiosos fue en Bangladesh, en 2017, donde aparcó el tradicional papamóvil y usó un carro a pedales. Para sus incursiones en las calles de Roma, utiliza vehículos menos llamativos, como un Ford Focus o un Fiat 500. El caso es que independientemente del medio de transporte que elija, Francisco siempre consigue impresionar con su estilo único. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado.
en lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Señor, danos tu
silencio y paz para escuchar. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando del Evangelio de San Lucas. Estos pasajes maravillosos que encontramos nosotros aquí, que nos hablan ciertamente entonces de la gloria de Jesús, o sea, de la realización, de la plenificación que encontramos aquí, ¿verdad? Que es Jesús mismo. Bueno, vamos un poquitito más a algunos detalles, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo lo que sucede aquí. Entonces, ¿qué es lo que comentan? Ya decíamos anteriormente en el bloque anterior que solo existe un tema, que es el éxodo de Jesús que se realizará en Jerusalén. El cumplimiento de las promesas como Dios mismo había elegido, libros históricos, Jerusalén como lugar de su revelación. Imagínense entonces lo que está sucediendo con la persona de Jesús, lo que el Nuevo Testamento está reinterpretando en la persona de Jesús. Está diciendo que nada más y que nada menos Dios se revela a través de Jerusalén. Dios se revela entonces a través de la muerte de Jesús en Jerusalén, porque esta es la ciudad santa, esta es la ciudad que Dios había elegido para manifestarse. Por Éxodo, nosotros entendemos la salida de Jesús, el caminar por medio de la muerte, a que aludieron las palabras del Mesías a los 12. Ciertamente ese destino de Jesús no es ya puro capricho, es voluntad del Padre que nos dice, hay que escuchar. Es el sentido de Israel, de los profetas, de la ley antigua. Este es el sentido verdadero. Sentido de Israel, de los profetas, de la ley antigua. Ciertamente los discípulos no entienden. Han vislumbrado en un instante la gloria de Jesús y la armonía que supone la presencia de Dios, la plenitud del viejo pueblo israelita. Por eso quisieran eternizar ese momento. Esto es bueno también, ¿verdad? Porque están recordando y aquí con esto se está hablando de todo el camino del Éxodo. Pero no solamente el Éxodo, ¿verdad? Sino que todo lo que sucedió antes, la plenitud del viejo pueblo israelita. Es decir, desde la misma esclavitud o desde todo lo que se viene gestando como nación, todos los patriarcas, si queremos, ¿verdad? O sea, cómo se va formando el pueblo elegido hasta que se encuentra después en Egipto y luego la liberación y todo el camino del Éxodo. Por eso quisieran eternizar este momento. Tenemos que eternizarlo. Qué bueno que nos encontremos aquí. Hagamos estas tiendas, la Shekinah, ¿verdad? O sea, la manifestación, la gloria de Dios, donde nosotros estamos llegando. Aquí entendemos toda la historia y toda la realización de lo que estábamos esperando y añorando tanto tiempo, está diciendo aquí el autor sagrado. Sin duda es bueno, pero olvidan que esa meta que se vislumbra implica el caminar de un éxodo. Implica el caminar de un éxodo. Yahuatá, Yahana, Digatuila Yahuatá, lleva. Por eso es necesario que despierten y se encuentren solos con Jesús en el camino de la vida. Por eso entonces, olvidan que esa meta vislumbrada implica el caminar de un éxodo. No nos olvidemos y por eso es que se insiste mucho que la vida cristiana da dulce de leche, ya ¿verdad? Uno puede ser un evangelio simplemente de la prosperidad o no sé qué cosa, en que apuntan más bien a otros elementos que nos hacen olvidar lo esencial y lo fundamental del caminar cristiano. Incluso por eso yo insisto mucho, ¿verdad? Y algunas veces, lastimosamente, cuando uno no entiende lo que significa la cruz. Imagínense la cruz,
es el Viernes Santo, el único día en el cual se adora, imagínense, se adora la cruz, el leño que nosotros tenemos, en donde nada más y nada menos el Salvador estuvo pendido, ¿verdad?, por la salvación de la misma humanidad. Entonces la cruz como signo esencial y fundamental de la redención, de la salvación de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros como signo y como gesto, el persignarse, ¿verdad?, eso es elemental y fundamental, es el signo máximo de todo cristiano. Si uno no se persigna, es decir, si uno no tiene la cruz como el elemento fundamental en su vida, evidentemente, ¿a quién estamos adorando? ¿A los astros? ¿O a qué cosa? Al aire. O sea, para nosotros el signo verdadero, los evangelios, la palabra del Señor es justamente la cruz. Y por eso estamos hablando el seguimiento de Jesucristo, seguir a Jesús que sufre, seguir a un Jesús que muere en la cruz. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas
Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando esta partecita que nos habla de la transfiguración. La transfiguración como un elemento esencial para mostrarnos que aquí se cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nada más y nada menos que en su Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo.
Y justamente lo están afiancando. ¿Quiénes? Y Moisés y Elías. Son los dos representantes máximos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y ellos se encuentran solos con Jesús. Se han esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. Bueno, esto viene posteriormente, cuando ellos descienden, cuando ellos han llegado a esa meta vislumbrada. Ahora entonces tenemos que descender. Tenemos, después de haber caminado ese éxodo, encontrarnos con Dios que se transfigura. Ahora tenemos que, descendamos. Vayamos entonces de nuevo a nuestro lugar donde nos encontramos. Y esforzarse por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo, no han podido. Fíjense, ahora de nuevo entramos en la realidad de la vida. Ahora de nuevo estamos entrando en la realidad de los problemas cotidianos. Nos encontramos con esta comunidad que se encuentran ante dificultades, problemas que tienen que ser solucionados, pero sin embargo no estamos consiguiendo, no podemos, no logramos. No han podido. La iglesia se siente impotente, se esfuerza y no puede. Es verdad, el camino es pesado. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. No puede. Esto le es difícil, esto se le complica mucho, ¿verdad? Y entonces formamos parte de una generación incrédula y torcida. Una generación incrédula y torcida. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿tendremos que darnos por vencidos? Entonces esto terminaría de esta manera. De ninguna forma, ¿verdad? Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos introduzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta nuestra iglesia. Ese Jesús que alienta. Entonces encontramos del 37 al 42. Miremos un poco un Jesús, ¿verdad?, que se acerca, un Jesús que da respuesta. Al día siguiente, dice, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo». Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarles? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados entonces de la grandeza de Dios. Se dan cuenta un poco todo este proceso, es interesante. Es la comunidad que aún no está entendiendo, no entiende paivetirista. Apegado con lo que vayan de Regina, al final de cuentas para nosotros es paradigma, modelo. Y entonces está la transfiguración que nos tiene que animar, la transfiguración que nos muestra que es una lectura verdaderamente del Antiguo Testamento en la persona de Moisés y en la persona de Elías. Estamos diciendo entonces que en la persona de Jesús se resume todo lo que Dios había prometido. Bueno, todo esto entonces ya habíamos dicho que bueno es estar aquí porque encontramos la voz que dice escúchenlo. O sea, todo nos está mostrando y nos está diciendo cuál es el camino que la vida cristiana tiene que hacer. ¿Cuál es el camino? No tiene que rechazar el Antiguo Testamento, al contrario, tiene que conocer cada vez mejor porque en ella se planifica lo que Dios quiso como plan de salvación. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora que estamos dando este otro paso, se nos cuenta y se nos está diciendo que ellos quieren curar, le traen a este niño y sin embargo no pueden aún hacerlo.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte,
Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite y Yete, Nemitana Yepe, dale fuerza, ánimo. Ella poana, Jaimon be ubana, Yepan, va Eva Peñan de Yara, ya po vendere Kobe, Hande, va Elaremon be Usea y Shui. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Y decíamos recién que los discípulos, después de la transfiguración, bajan con Jesús, vienen, ya descienden de la montaña. Y aquí un padre que le trae a su hijo. Y decíamos, Neira Orecoge, cuál es la capacidad y la posibilidad de curar a este niño. No tienen la fuerza necesaria. Apea entonces la situación. Upea la de problemas. Va ella pota, va ella pota en síntesis, ¿verdad? Entonces le traen y le dice, maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Le presenta a Jesús. Y al mismo tiempo le lanza también, ¿verdad? La problemática. Y le dice, va, yo les traje aquí, ¿verdad? Le pedí, versículo 40, a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces esta es una pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, es la pregunta que se está haciendo aquí la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron? Jesús les responde, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Bueno, aquí se está encaminando, aquí estamos viendo, aquí entonces estamos dirigiendo esto de que Jesús mismo o la misma comunidad que reflexiona y dice, bueno, va a pigopea, que siguen dañando de guasui tergina peñan de yara o verúa de cueñande. Quiere decir que todavía nosotros entonces no hemos escuchado. Escúchenlo, nos decían, añando yo. Porque indica tú y la yeya poina. Sus discípulos, dice, les pedí que lo expulsaran, pero no pudieron. Y Jesús entonces como que reacciona, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportar? Araca epevela amombe uta pm a eta pm con amba e con anga. Pentendeta biota y con una pentendemo. Es la crítica a la dureza del corazón. No nos olvidemos que una de las características justamente de San Marcos es esa crítica directa, frontal, al cristiano o al judeocristiano o directamente al judaísmo. Cabeza dura, va ese pico la belleza, va ese pico la pentendei, que aquí en la persona de Jesucristo se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y tendré que soportarlos. Trae aquí a tu hijo. Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo, lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Fíjense entonces, queridos hermanos, aquí es muy linda esta narración, ¿verdad? Porque nos está haciendo un camino y de cierta manera también nos está haciendo un resumen de cómo se realiza este cambio o esta posibilidad de cambio. Porque dice, el niño se estaba acercando, el demonio que lo arroja al suelo, es decir, que el mal siempre está presente, siempre va a actuar, lo sacude violentamente. Y aquí viene el reaccionar de Jesús. Dice, Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y se lo entregó a su padre. Se lo entregó a su padre. Uno diría, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Que se lo entrega después a su padre. Primero lo curó al niño. Quiere decir que aquí hay todo un camino, primero, queridos hermanos, de una curación espiritual, es decir, lo que tenemos que hacer es, le está diciendo a los judeocristianos y a los judíos mismos, al judaísmo, que está escuchando y está viendo, entonces le dice, primero tenemos que curarnos de nuestro orgullo, tenemos que cuidarnos de nuestra realidad, tenemos que entender lo que el Señor ofrece y propone. Y entonces curó al niño, lo entregó a su padre. Todos están maravillados de la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Aquí queda entonces el elemento que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque ante lo luminoso, ante lo milagroso, pero tenemos que entender bien,
cómo se está realizando, ¿verdad?, este milagro. Este milagro se está realizando abriéndose a la gracia de un Dios, porque decía muy bien, escúchenlo, escúchenlo. No sucedía ningún milagro, ¿se dieron cuenta? No sucedía ningún milagro mientras no había una escucha. No sucede ningún milagro mientras no exista un cambio. No sucede un milagro si no hay una colaboración. Y por eso es que Jesús les responde, les pedía a sus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. No pudieron. Quiere decir que les pedía a ellos y no pudieron expulsar. Pero ahora Jesús le responde, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Viste? Entonces aquí la generación perversa, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Esta es la situación, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo voy a estar así con ustedes? Porque quiere decir que ustedes todavía no entraron en ese camino y en esa sintonía. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo, lo sacudió violentamente, pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Ahí está, lo entregó a su padre. Quiere decir que una vez que el Señor nos cura, comunidad. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Es la comunidad en realidad. Aquí no nos referimos simplemente al papá así, carnal o de sangre, o no sé cómo le queréis llamar, ¿verdad? O del clan, sino que aquí se llama a la responsabilidad social, a la responsabilidad de la comunidad. Fíjense que también Jesús, y justamente es este evangelista, y un poquitito más adelante nomás, habíamos reflexionado ya, ¿verdad?, sobre el joven de Naín, ¿verdad? O sea, cómo es resucitado. Una vez que resucita, que lo levanta, ¿qué hace Jesús? Le entrega a su madre. Es decir, la madre o el padre son los responsables, pero no en el sentido solo él, ¿verdad?, sino que de dónde provenimos, para que nosotros podamos entender y hacer caminar esa gracia de Dios. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión
donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y aquí nosotros reflexionamos y estamos hablando sobre la teología de San Lucas. En esta teología de San Lucas estamos hablando del capítulo 9, donde encontramos la transfiguración de Jesús. Y esto dentro del seguir al Cristo que sufre. Es interesante toda esta partecita que comienza desde el versículo 21 hasta el 50. Y dentro de estos versículos encontramos el pasaje de la transfiguración del Señor, del 28 hasta el 36. En que el Señor se transfigura ante sus discípulos. Pero ahora nosotros estamos preguntándonos el por qué, el hecho de la transfiguración. Si decíamos que el seguimiento de Jesucristo es el seguimiento con el dolor al mismo tiempo, es decir, con el sufrimiento, es al mismo tiempo la renuncia. No es el haz de luz simplemente de un milagrerismo. Recordemos que siempre la palabra de Dios y la Biblia está escribiéndose dentro de un contexto histórico. Y ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está moviendo, ese contexto histórico es lo que a nosotros nos está mostrando lo que encontramos en esta parte, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Aquí es Dios y solamente Dios el que se encuentra con ese hombre, al parecer, por una parte, abandonado y solo en la montaña, es decir, Jesús, pero que invita a sus discípulos, los lleva. Por eso se ha escuchado desde el hondo misterio de la nube que es sagrada la palabra santa. Este es mi Hijo el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés. Recordemos que aparecen, dice, en ese momento de la transfiguración, estos dos personajes. ¿Qué significan entonces? Jesucristo es la propuesta ahora del Padre. El cristianismo está reflexionando y está diciendo que en la persona de Jesús se realiza el misterio de la redención. Pero esa realización del misterio de la redención no se realiza fuera de la Torá ni fuera de los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se resume verdaderamente posteriormente en la persona de Jesús. Y por lo tanto, este es mi Hijo el elegido, escúchenle. La Torá y los profetas que se resumen en la persona de Jesús. Pero ese Dios es el Señor entonces, por eso, de Elías. Y es el Dios también de Moisés. Dios del camino que conduce a la palabra llena de un futuro salvador y deslumbrante. No nos olvidemos que este era el camino, ¿verdad?, propuesto durante todo el Antiguo Testamento. En las escuelas iba de cueñandea, llevan a pea la tapejina, los profetas, no quien uy, peyapo que peas a pehuatá que peisa. Entonces, eso es lo que está proponiendo todo el Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos en la Torá. La Torá, que sería la ley como tal, los principios, los valores, Moisés. Y por otra parte, los profetas que están continuamente llamando al pueblo cuando cae en el pecado, al pueblo que se olvida de Dios, al pueblo que se aleja. Y entonces, este es mi Hijo el elegido, escúchenle. Pero ese Dios es el Señor de Elías y Moisés entonces, que se nos presenta. Ahora, le precedieron, es decir, Elías y Moisés han precedido a Jesús, han marcado un rumbo en la esperanza. Todo el Antiguo Testamento está viviendo de acuerdo a los profetas y está viviendo de acuerdo a lo que tenemos en la ley de Moisés. Pero ahora son aliados. ¿Aliados de quién? Aliados de Jesús, porque se le está presentando a Jesús en el centro de esta historia, en la realización de esas promesas del Señor. Ahora, ¿qué comentan estos dos personajes que se encuentran al lado de Jesús? Y solo existe un tema: el éxodo que Jesús realizará en Jerusalén.
ellos conversaban. Dice, vamos a mirar un poco el 9:30, ¿verdad? En adelante. Y aquí dice de esta manera. Y 2 hombres, dice, conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Con estas palabritas o con esta frase que nos está diciendo San Marcos, prácticamente nosotros tenemos todo el resumen de lo que significa para nosotros, en este caso, está significando, ¿verdad? La historia de la salvación, el Antiguo Testamento, la promesa del Antiguo Testamento que se realizaría en la persona de Jesús. Y ahora fíjense que nada más y nada menos que Moisés y Elías que están hablando sobre Jesús, sobre la realización y la planificación, en síntesis, que se está cumpliendo en su persona. Entonces, con esto prácticamente está haciendo todo el resumen de todo ese camino de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Más que esto, uno no puede esperar. Por lo tanto, ahora en esta conversación, ese destino de Jesús no es ya puro capricho, es voluntad del Padre que nos dice, hay que escucharle, la voz que sale. Pero eso justamente se está dando después de que Moisés y Elías están hablando sobre él, ¿verdad? Eran Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria, ¿para quién está hablando? Está hablando para el Antiguo Testamento, para los judíos. Moisés y Elías están en la gloria de Dios, es decir, no están minimizando, hay como homominía, ni le están achicando, ¿verdad?, al judaísmo o al Antiguo Testamento, absolutamente, sino que en la gloria, están revestidos de gloria. Pero ellos, en esa situación en que se encuentran, hablan igual de la partida de Jesús. Están hablando de lo que le acontecerá a Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Cuando estamos hablando también de Jerusalén, Jerusalén es la ciudad santa. No nos olvidemos que todo el Antiguo Testamento fue hablando de Jerusalén como la ciudad donde Dios mismo tendría que revelarse. Todos los libros históricos, si ustedes lo leen, estos 4 libros maravillosos que tenemos de la Biblia, los libros históricos, comenzando justamente, ¿verdad?, con el libro de Josué en primer lugar, ¿verdad?, después el libro de los jueces, luego el libro de Samuel y luego los libros de los reyes. Estos 4 libros nos están proponiendo y nos están diciendo, pero así abiertamente y directamente. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy pero muy buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya abriendo este primer capítulo
vamos a decirlo de alguna forma, institucional. Esto es Ñande Yarañe TV, el canal que alcanza a ser el primer canal católico del país, buscando llevar como el mismo nombre la palabra del Señor. Y para ello, obviamente, tenemos el eje central de todo esto, el que ha soñado, el que desde un principio ha trazado, ha puesto en su espíritu, en su corazón, este gran deseo, que hoy aquí se materializa, hoy se cristaliza, hoy empieza a dar sus primeros pasos. Y obviamente queremos sentirnos muy agradecidos porque de algún modo hemos dado ese granito de arena para que todo esto sea verdaderamente una realidad. Agradeciéndole a ustedes que nos acompañan, donde quiera que se encuentren y donde estén. Por supuesto también que el Señor ahí nos acompañe. Y para ello ya estamos aquí de vuelta con el Padre Víctor Luis Cabañas, el Padre que siempre en sus homilías nos hacía recordar de que el canal de televisión, los medios de comunicación, era una forma muy importante de enseñar, de dar, de hacernos conocer mejor la palabra de Dios. Entonces, aquí está con nosotros, Padre. Muy buen día de vuelta. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Excelente, Padre. Fíjese que siempre lo hemos escuchado. Sí, siempre usted ha tenido en su mente, en su espíritu, esto que es la evangelización, ¿verdad? Así ya es. En forma masiva, en forma mayoritaria. ¿Cómo hoy, al empezar, yo sé que ya ha hecho por muchos medios, pero hoy estando ya dentro de este canal que empieza a dar sus iniciales pasos, ¿verdad? ¿Cómo uno se siente? Bueno, muy emocionado. Sí, ¿verdad que sí? Realmente, porque es un sueño, como vos estabas diciendo recién en la introducción, un sueño anhelado. Yo estaba explicando un poco al comienzo, ¿verdad? Cuando saludé un poco a las personas, al iniciar hoy nuestra transmisión con la oración, la bendición del Señor. Justamente el hecho de que es un sueño de llegar a todas las personas. Y uno por ahí puede encerrarse en sus clases, puede encerrarse en sus grupos, que es muy lindo, ¿verdad? Los grupos de estudios. Pero es un grupo muy pequeño. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, uno llega y entra a personas que están acostadas, están sentadas, están comiendo, están de todo. Entonces, no es que tiene que ser de una forma muy formal, donde uno tiene que ir a una clase, sentarse con su cuadernito y estar atendiendo a un profesor, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que más me preocupaba, ¿verdad? Porque de repente me daba cuenta que era un grupo pequeño y sin embargo con una población tan grande y que necesita verdaderamente formación. Porque ese es el otro aspecto, ¿verdad? O sea, para llegar a esa decisión, primero uno tiene que mirar la realidad. Y la realidad que yo veía es que recorriendo las capillas, hablando con la gente, la familia, me daba cuenta, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios, que tu pueblo está sediento, ¿verdad?, de esa sabiduría y de ese amor de Dios, de ese conocimiento. Le falta el conocimiento, ¿verdad? Y entonces, justamente, esa siempre fue mi inquietud. Y si Dios me ha dado esa posibilidad de formarme y de estudiar y dedicarme, siempre entonces yo lo hice en vista a la gente, vista al pueblo, mirando un poco esa realidad. No cabe la menor duda de que así se ha trazado, así se ha manifestado realmente, Padre. Bueno, la biografía del Padre Víctor Luis Cabañas. Siempre hemos escuchado, hemos visto doctor en Biblia. Pero nosotros queremos hoy, y perdóneme la insolencia, Padre, pero una vez más, para los que hoy seguramente por vez primera nos están acompañando a través de los medios, a través de la pantalla, un poquitito cómo el Padre Luis Cabañas se nutrió desde el principio, cómo esto empieza, luego se da una pequeña ramificación, ¿verdad? Empieza esa ramificación en la preparación más profunda, porque lo que nosotros vemos es siempre una educación, una enseñanza, que es lo que verdaderamente nos quita
de ese atolladero. Porque todos venimos y nos trancamos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no sabemos dónde poner el siguiente paso o el siguiente pie. Entonces, con esa enseñanza que usted nos da, que siempre nos guía en las homilías que usted las realiza. Entonces, bueno, pero padre, ¿cómo todo esto empieza? ¿Cuál es el comienzo de todo esto? Bueno, podemos decir que el primer paso sería todavía cuando yo estaba como estudiante. Yo trabajé 2 años con los agrícolas. Y en ese momento, ¿verdad?, en que nos daban la posibilidad de ir a estudiar lo que se llama el aspecto de la teología. Son 4 años, ¿verdad? Entonces, ciertamente que hablando con eran 200 jóvenes, ahí en Carlos Fan, el Coronel Oviedo, 365 días los muchachos en aquel tiempo estaban, ¿verdad? O sea, como agrícolas. Entonces, ahí yo me daba cuenta, o sea, cómo transmitirle, ¿verdad? Jóvenes sencillos, jóvenes campesinos, jóvenes que venían, ¿verdad? Entonces, muy abiertos. Lo que decía anteriormente, me daba cuenta que los jóvenes necesitaban la formación. O sea, como yo digo, ¿verdad? O sea, necesitamos, ¿verdad? O lo del atolladero que vos estás diciendo. Llegamos hasta cierto punto y nos quedamos y ¿qué más allá, verdad? ¿Qué más allá? ¿Qué hay más allá? Bueno, y ante esa situación yo decía también, bueno, hay ciertas cosas que yo mismo no puedo responderme y cómo les voy a enseñar o cómo les voy a dar a estos jóvenes. O pensando también en otras personas, después, posteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces, ya en ese tiempo, yo cuando eso tenía, ¿cuánto? 24 años, ¿verdad? 24. Y tenía que ir hacia Argentina, Buenos Aires, para estudiar. Entonces yo me fui con el firme propósito de fortalecer el aspecto teológico y sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque muchas veces hemos hablado de Jesús, todo eso, escuchamos mucho el Evangelio, las prédicas sobre Jesús, todo eso, que está muy bien y que es muy importante. Pero yo me hacía esa pregunta, ¿verdad?, anteriormente, ¿pero qué antes? O sea, ¿cómo llegamos a Jesús? O sea, ¿cómo la comunidad judía llega en un momento a descubrir, ¿verdad?, de la persona de Jesús, que aquí se estaban cumpliendo las promesas, ¿verdad? Claro. Esa era un poco la pregunta teológica y la pregunta que después me va a llevar a estudiar y a fortalecer en mis lecturas y en mi formación el aspecto bíblico. O sea, yo dije, quiero verdaderamente conocer la Biblia. Bueno, ese fue el primero. Ese podemos decir que es un poco la intuición, pero ni yo todavía no tenía trazado ningún camino en ese momento. Solamente aprovechar de algo que sí o sí tendría que haberlo hecho, porque todos hacemos eso. Todos los seminaristas hacemos ese paso, ¿verdad? Y ahí empezó entonces a querer ya entrar más profundamente en esa. Pero uno mira la Biblia y es una cosa así de grande y se asusta. 73 libros. Pero ¿será que esto va a aguantar mi cabecita? Decimos, ¿verdad? Pero está el corazón. Esa es la parte importante. En el corazón se empieza a acercar ese deseo, ¿verdad? Esas ganas. Y eso que usted acaba de decir, padre, de que queremos que la juventud, las personas incluso mayores, ¿verdad?, a dejar un poquito el desconocimiento. ¿Verdad? Porque antes uno dice, se manifiesta y dice, es usted ignorante, y ya, esa palabra parece como que le golpea. Te golpea, claro. Me está tratando mal. Ignorante. No, pero el problema está en que si esa palabra escuchamos, simplemente es un sentido de desconocimiento nada más. No es una ofensa, sino que uno desconoce. Yo particularmente debo ser honesto y hay cosas que no conozco. Entonces así soy un ignorante en eso, ¿verdad? Así mismo es. Entonces lo que tratamos nosotros es hoy, a través de la herramienta de la comunicación, como usted ya lo dijo, padre, estar dentro de unos pasos que vayan más hacia el fondo para que esa luz se pueda encender mejor. Así mismo. Padre. ¿Y cómo después... ¿cómo después fue iniciándose? ¿Estuvo por Israel? Bueno, entonces, de ahí sí otro paso, porque ese era el momento de la formación teológica, lo normal que hacemos todos los seminaristas. Nos ordenamos sacerdotes, bueno. Y cuando vine aquí tuve la dicha, el provincial nuestro, inspector le llamamos nosotros, los salesianos, estaba al frente el padre Cristóbal López en ese tiempo, ¿verdad? Un español que ahora es cardenal, el cardenal Cristóbal López, que hace poco vino también a visitar nuestro país. Él estaba como superior en ese tiempo aquí en Paraguay de los salesianos. Bueno, y hablando un poco con él, ¿verdad?,
Él me decía, bueno, en Paraguay no hace falta tanto estudio, me decía. A mí medio me chocó un poco, ¿verdad? O sea, a mí, sinceramente, eso medio me ofendió, Sí, ¿verdad? sí. Pero, en fin, entonces no es que fue fácil conseguir, tuve que recurrir a otras instancias, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Y justamente había un proyecto de formar biblistas y de formar salesianos en ese momento para un servicio internacional. Y entonces es allí donde me cupo, ¿verdad?, la oportunidad de ser elegido también, y ellos se encargaron de toda mi formación. Entonces yo estuve por eso en Roma, estuve en total 7 años, ¿verdad?, para la formación bíblica. Y después de ahí ya me enviaron a Israel, ¿verdad? En Israel fue más bien ya para enseñar, pero como uno siempre dice, cuando uno va para enseñar, uno también aprende. Claro, ¿entendés? sí. Y más todavía estando en Israel, 10 años en Israel, ¿verdad? 10 años. Entonces, para mí fue una riqueza, y la mayor riqueza que yo puedo decir, ¿verdad? Porque eso es lo que me enriqueció, porque uno leía aquí y se iba in situ y decía, aquí sucedió esto, ¿verdad? O mira, sea, sí. por decirlo así, o sea, ciertos elementos arqueológicos, históricos, teológicos, porque la Biblia es un mundo muy rico. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy abiertos. Y ese es el problema que yo veo, y justamente por eso cuando estabas vos diciendo eso de la ignorancia, no quiere decir que es en forma despectiva, Sí. sino que hay ciertos elementos que no sabemos. Así Yo, por es. ejemplo, no sé, de tu profesión muchas cosas, soy ignorante de tu profesión, porque tu profesión es tal cosa, tal cosa. Sí. No soy un ingeniero, por ejemplo, y soy ignorante en cómo se hace un puente, no sé, o cuánto de cemento necesita. Sí. ¿verdad? Bueno, por decir, o sea, esas son las ignorancias que sí o sí por las que pasamos, pero no porque no tenemos capacidad, sino que porque no tenemos la información, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Así y es. con respecto a la Biblia y la palabra de Dios, verdaderamente nos falta mucha formación, o sea, saber, conocer. Y lastimosamente el otro peligro también es que hay muchas falsas exégesis o interpretaciones, ¿verdad?, que se expanden por todas partes. Entonces, como somos ignorantes en ese Sí. aspecto, entonces el otro te dice, pero como lavándote el cerebro y convenciéndote, y es una de las cosas que a mí verdaderamente me preocupa. Sí, realmente no. Y sí, no cabe la menor duda de que siempre es una situación compleja, muy compleja, y hay que a veces también saber cómo entrar, tocar eso con mucho cuidado. Así mismo. Para no ocasionar más colisiones. Así mismo. Sí. Así mismo. Qué bien, padre. Entonces, ahí está, esa es la formación, esa es la riqueza que nos cuenta espiritualmente el padre en su preparación. Realmente es algo que nos llena de satisfacción y de alegría. Seguramente ustedes ya están conociéndolo mejor al padre, pensá que ya lo conocen, ¿verdad? Siempre en las misas, en las homilías, si se puede un poquitito Arnaldo. Hay alguna voz ahí que está entrando, parece que hay mucha gente que está llamando ya, ¿verdad? Sí, se está conectando con nosotros, ¿verdad? están ya queriendo entrar. Muchísimas gracias a todos una vez más, ¿cierto? Por estar con nosotros, por darnos esta preferencia, gracias por estar ahí. De verdad, de corazón, porque esto es muy importante en nuestras vidas. Una pequeña salvedad o referencia, no sé cómo llamarlo, no me viene el término en este momento, porque el colesterol siempre no juega un papel, ¿verdad, padre? Antes, cuando hablábamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a hablar de Dios? ¿Por qué va a hablar de Dios? ¿Verdad? Siempre era eso. No, que vos sos un pastor, no que vos esto, no que lo otro, ¿verdad? Hoy las cosas no son así. Así mismo es. Hoy las cosas vos hablas con cualquiera. Si Dios quiere, si Dios permite, si Dios nos da la oportunidad. Y el tiempo de Dios no es igual al nuestro. El de Él es el perfecto. Nosotros hacemos los planes, todas esas cosas, pero Él es el que decide. Y esto es aproximándose a lo que todos estamos hoy aquí manifestando, ¿verdad? Este momento, porque ¿cuántos años? ¿Cuánta agua pasó bajo el puente, verdad, padre? Para que de verdad hoy tengamos iniciando este medio con el eje principal, con la cabeza principal que es usted aquí en este hermoso y primer canal católico que se está dando, y que espero que ustedes, señoras, señores, que nos estén acompañando, sepan aprovechar, sepamos aprovechar
todo, absolutamente todo, porque de verdad es una bendición. Es una verdadera bendición que hoy tengamos todas estas oportunidades, ¿verdad?, de tenerlo al Padre, está con salud y lo vamos a cuidar, seguramente lo vamos a poner así, ¿verdad? Porque entendemos de que esa es una gracia realmente única y hay que interpretar de ese modo. No es así nomás que, bueno, viene acá, no. Acá hay algo más que eso, hay mucho más que eso, ¿verdad? Por eso, empezando con el nombre del canal, Ñande Yara Ñe'e. Esa palabra que en nuestro dulce idioma guaraní tiene un significado mucho más hacia adentro. Desde afuera decimos, es la palabra del Señor, ¿verdad? Claro. Pero si uno se pone a mirar un poquito más así con ese microscopio espiritual, ¿verdad? Mira, ya en el fondo había sido y tenemos que salir más hacia arriba, donde hay la luz, ¿verdad, Padre? Así mismo es. Bueno, y por eso justamente cuando elegimos este nombre, ahora ya que estás diciendo esto de Ñande Yara Ñe'e, fue justamente la necesidad, porque podemos entender en la traducción que se hace de la Biblia, que utiliza el verbo o la palabra que se hace carne, justamente es mucho más que el simple sonido de una palabra, así ¿verdad? es, sí. Sino que es la misma persona, ¿verdad? Entonces el Ñande Yara Ñe'e significa la misma presencia de Dios en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿verdad? Es por eso que a mí me parece. Esto también tiene un inicio muy interesante, porque comenzamos primero con un programa de radio, en Radio María, justamente. Me habían pedido, yo estaba llegando recién y me habían pedido, padre, usted que se ha especializado en Biblia, si nos puede dar algo, etc. Entonces fuimos y más o menos un mes sin nombre todavía. O sea, era el padre Cabañas que daba un curso bíblico, 2 horas allí, estábamos. Y entonces después comenzamos a buscar el nombre. Hicimos un concurso, ¿verdad? Pues yo traje también varias cosas de Israel, y entonces yo le decía que tenía rosario y muchas otras cosas de Israel. Entonces hicimos un concurso y entre varios nombres, a ver cómo se llamaría nuestro programa. Y entre ellos apareció Ñande Yara Ñe'e, ¿verdad? Entre los varios nombres. Y después hicimos votar, ¿verdad? Que llamen por teléfono y por quién votaban. Y ganó justamente Ñande Yara Ñe'e, ¿verdad? O sea que no es una creación que yo no lo hice así solo, que esto, que aquello, no pensé, sino que una comunidad que piensa y que dice, no, lo que queremos escuchar es justamente la palabra de Dios, que se encarna, que vive y que entra en nuestra historia, ¿verdad? Sí, totalmente. No, y sí, eso es lo que justamente también entendemos hoy del por qué ese título, del por qué esa señalización, ¿verdad? De Ñande Yara Ñe'e. Y qué lindo también en nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Porque antes se solía poner en términos más técnicos, vamos a decir, ¿verdad? Pero Ñande Yara Ñe'e ya es un sello, ¿verdad? Prácticamente único en ese aspecto. Y bueno, y están las puertas abiertas seguramente para tantas cosas, para tantos hermanos, hermanas, y también para tantos sacerdotes que seguramente van a tener en el trajín del tiempo sus presentaciones, sus intenciones también de acompañar esto. Esto va a funcionar 24 horas, padre, ¿no? Bueno, estamos con ese proyecto, por eso le ponemos Ñande Yara Ñe'e 24 horas. 24 horas. O sea, la intención es que tengamos 24 horas nuestra grilla que pueda acompañar, porque las televisiones que son comerciales, ciertamente que lo que mira es el público que pueda mirar y que pueda vender publicidad. Y en esa hora de la madrugada casi muy poca gente son los que miran o que después pueden comprar. Así es. Entonces por eso es que casi no transmiten a la madrugada. Sin embargo, lo nuestro no es comercial, lo nuestro es acompañar. Y yo les puedo decir que justamente en horas de la madrugada y de la noche es donde más la gente, sobre todo los enfermos, los que están en los hospitales, muchas veces las personas, yo decía, pero ¿cómo a las 12 y a la 1? Nadie me va a ver, decía. Y al final, según el rating, ahora justamente Ñande Yara Ñe'e, el señor Viersi, justamente Antonio, decía que está en primer lugar, el rating, ¿verdad? De Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y después yo pensaba, ¿y por qué será? Y claro, porque hay muchas personas, ¿verdad?, enfermas en los hospitales. Algunas veces yo voy a visitar enfermos a la madrugada o lo que sea y veo ahí
que están encendidos los televisores, y por ahí aparece Ñan de Yarañé, ¿verdad? Entonces va uno y dice, entonces por eso que es importante también acompañar. Entonces tienen que ser programas especiales, la Eucaristía, el Rosario, el Santísimo Sacramento, la coronilla, en fin. O sea, muchos elementos que puedan acompañar, ¿verdad?, a nuestra gente en esos momentos también de dolor. Así es. Pero nosotros estamos pensando que la grilla tiene que ser bien diversificada. No solamente en un sentido muy religioso, pero esencialmente todo desde un valor religioso. Pero tenemos que por eso entender bien también lo que es religioso. Religioso no es simplemente práctica de ritos, o poner ritos nada más como una programación, sino que la religión es justamente religarse a la propia existencia. Y entonces ahí puede haber una hermosa charla de psicología, de especialista en psicología. Puede haber una hermosa entrevista con un sociólogo, qué está pasando, con un politólogo, uno de la política que venga y nos enseñe y nos ayude verdaderamente a tomar decisiones, y a formarnos y a educar. Un economista que nos ayude a la gente, a los jóvenes, no sé, justamente a hacer una buena economía en la familia, o cómo manejar la economía de una empresa, ¿entiendes? O sea, Ñan de Yarañé, el ñe, como dijimos, la palabra, es justamente una encarnación en la vida del hombre. Entonces tiene que ser una formación integral. El hombre completo. No el hombre que solamente se pone ahí y dice una Ave María y un Padre Nuestro. Que también está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero no es eso todo, ¿verdad? Esa es una demostración y ese es un rito que expresa lo que nosotros vivimos por dentro. Y por eso que tenemos también el deporte. Entonces tenemos que buscar también momentos en que se pueda ver. También el noticiero, es decir, ir dando a conocer las actividades, pero hermosísimas y tantas que existen dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia. Hay muchísimas capillas, muchísimos laicos, muchísimos catequistas, muchísimos niños, jóvenes, que están muy insertos dentro de su comunidad. Y nosotros tenemos que seguir, como un periodista hace, ¿verdad? Seguir para mostrar verdaderamente al mundo, mostrar a la sociedad de que podemos hacerlo. Y entonces nos estimulamos. Pero ciertamente, al no tener un beneficio simplemente económico, ciertamente algunas veces eso es un poco más difícil llevarlo adelante ya así enseguida. Pero yo pienso que con la ayuda de Dios y con la ayuda sobre todo de la gente, porque si todos estos aparatos nuevos que tenemos aquí, todos son robotizados aquí, totalmente. Un robot me está mirando. Y entonces, todas estas cositas a mí me entusiasma mucho, porque quiere decir que entonces, imagínense, si todo esto nosotros tenemos hoy aquí, quiere decir que la gente verdaderamente confió, sigue confiando y confiará mucho más aún de que se puede evangelizar y se puede hacer cosas maravillosas. Así mismo es, Padre. Y surge también en un momento, hay que decirlo, ¿verdad?, en un momento de mucha efervescencia, por muchas razones. El primer punto es el crecimiento poblacional, más gente. También surgió el problema de la pandemia, donde mucha gente se detuvieron en sus labores, no hubo esa posibilidad de crear ingresos, o sea, hubo una serie de cosas y últimamente se soluciona o se busca solucionar con situaciones poco agradables, ¿verdad? Mucha violencia en los hogares también, en fin, en la sociedad se ha más o menos puesto arriba en forma efervescente la situación. Entonces, no hay nada mejor que hoy, a través de la palabra, a través de las grandes ideas, propuestas que van a ir teniendo el canal, de ir haciendo unos ajustes, porque esa es la situación real. Buscando entonces, porque hoy estoy pasando un momento crítico en el aspecto económico y justo hoy me están hablando de esto. Mira, qué oportunidad. Mira cómo el Señor se cruza en el camino para hacerte ver de que esa no es la manera la que estabas pensando, sino esta es la manera. Con amor, con paciencia, tolerancia, con el perdón, cosa que muchos todavía parece que no está comprendiendo bien lo que es eso, ¿verdad? Sacarse encima
ese pedazo, ¿verdad? Sí. De dolor y de angustia, ¿verdad, Padre? Bueno, esto es Prólogo, el comienzo de este medio de comunicación del primer canal católico del país, aquí hablando abiertamente y de una forma informal, hasta si se quiere, con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Sí. Y después retornamos para darle un poquito más algunos términos. Usted tiene muchas cosas que contar. Aquí tenemos no solo una biblioteca, sino tenemos toda una, ¿cómo es que se dice? Toda una catedral más o menos, ¿verdad? Para seguir entonces aprendiendo. Bueno, vayamos pues, mi querido director Arnaldo. Arnaldo, también muchísimas gracias a vos por esa entrega totalmente incondicional a que todo nos armó esto. todo. No, todo, mi Arnaldo, todo, desde la base. No, lo que más me sorprendió que, bueno, él compraba los cables y él andaba con el soldador ahí, ¿verdad? No, realmente yo me levanto y le doy un fuerte aplauso a él, realmente por tantas cosas, ¿verdad? Gracias, Arnaldito, y a todo, al muchacho también, que Andrés también, que así nos acompaña, ¿verdad? Para darnos un poquito la posibilidad de que todo esto estemos hoy ahí en su casa. Bueno, vayamos a esa pausa y venimos en un momentito más con este prólogo aquí en Ñande Yara-ñe TV. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, señoras y señores, de vuelta aquí en Prólogo, en este primer paso que estamos dando a través de Ñande Yara-ñe TV, el primer canal católico del país, que en este caso hoy nos toca, obviamente, ¿verdad?, empezar con la cabeza central, con el eje central de Ñande Yara-ñe. Aquí junto con el Padre Víctor Luis Cabañas, en vivo, en directo, llegando a ustedes, contándoles de todo ya, y también conociendo más acerca de porque siempre lo veíamos al Padre ahí, ¿verdad?, en la pantalla, siempre con todas sus riquezas, con las homilías, con esas palabras que nos daban un poquito más de luz en nuestras vidas, pero hoy lo tenemos aquí de un modo más informal para contarnos cosas y, por supuesto, para saber también un poquito más de Él. Así es que, bueno, Padre, estamos contentos, muy emocionados también nosotros, quienes hoy nos hemos permitido, y le doy las gracias a usted personalmente también por dejarme formar parte de esto que nos gusta, nos apasiona, cuál es la comunicación, pero en este caso la comunicación es diferente para mí, fundamentalmente porque se trata de estar
más cerca de Dios, ¿verdad? Con las palabras, con esas lecturas, con las enseñanzas, una cosa realmente muy importante que hace que nuestras vidas tengamos mejor luz y podamos discernir, encontrar mejor el camino a donde queremos llegar y a donde Dios también nos está empujando, como dice, ¿no, Padre? Así mismo de Juan Pablo. Y ese es el proyecto. Hacia eso estamos caminando, ¿verdad? O sea, dar un poco de luz. Ciertamente que no vamos a solucionar todos los problemas, claro. Pero por lo menos es un granito de arena, como se dice. Sí. Sobre todo yo también te agradezco muchísimo porque la profesionalidad que vos tenés y que muchos otros también tienen es lo que nos va a enriquecer también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre tiene que ser bien presentada. Sí. Y así como Ñande Yarañe también lo que busca es, además de un lindo contenido, también una linda presentación. Sí. O sea que la gente también se pueda sentir con ese gustito, ¿verdad? De poder acompañar, de poder ver, de poder estar siempre animada y entusiasmada viendo nuestro canal. Sí, totalmente. Y que llegue a los momentos claves, ¿verdad? Como decíamos, momentos de sufrimiento, o momentos de alegría, o momentos de tristeza, o momentos de fiesta. De fiesta, exactamente. Esa es la propuesta nuestra. Abriendo este 2022, ¿verdad? Estamos todavía en el primer mes, pero ya casi al final de este primer mes, ¿verdad? Ya de nuevo, sí. Sí, y este es el tiempo exacto, entonces, en el que ya se cuenta con una herramienta fija, así, porque anteriormente el Padre efectuaba todas sus entregas en diversos medios televisivos, radiales, pero hoy ya estamos centralizados aquí. Eso quiere decir de que no va a dejar los demás canales, al contrario, creo que va a ir tomando más como esa humedad, ¿verdad, Padre? ¿Verdad? Así es. Todas partes de estilo San Pablo, que ayer justamente celebramos San Pablo. Sí, ¿verdad que sí, Padre? La conversión de San Pablo. Bueno, muchas gracias, Padre, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué más? A veces decir gracias es tan simple, pero si lo decimos con el sentimiento, con el corazón, con esa entrega, con esa fe, esas muchas gracias tiene más fuerza. Y yo siempre suelo leer en las emisiones radiales que me toca efectuar, dice, el agradecimiento es el solvente que diluye la queja. Entonces, que da paso a la alegría, ¿verdad? Y a la prosperidad también, y muestra ser humilde, ¿verdad? Claro. Que es lo que muchos a veces nos olvidamos, porque es una costumbre nomás, gracias, muchas veces gracias, listo. Pero decirlo gracias realmente con ese sentimiento, con esa fe, con ese corazón, entonces es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Y ese tiene el sentido porque viene del latín, que es gratia, y de ahí viene gratis. Gracias quiere decir gratis, en el sentido de que justamente sale desde adentro, porque si yo te tengo que pagar mucho más lo que verdaderamente cuesta. Entonces, de cierta manera, es ese donarse, como estaba diciendo, ¿verdad? Y eso es el gratis, en el sentido de que yo doy mucho más de lo que verdaderamente cuesta. Así es. Interesante, ¿verdad? Y por eso uno dice gracias, ¿verdad? O sea, gratia, gratis. Sí, muy bien. ¿Se dieron cuenta cómo estamos nosotros en palabras y sentidos desmenuzando un poco ya así con el Padre Víctor Luis Cabañas, a quien obviamente hoy lo hemos traído, ya se estaba yendo, pero no, Padre, ven acá, le hemos traído aquí, ¿verdad?, para hablar un poquitito con él en este prólogo de Ñande Yarañe TV, primer canal católico. Muy bien, Padre, si hay algo más que usted quiera agregar, pues... Bueno, y simplemente agradecerte a vos, agradecerte a todo el equipo, a todo el esfuerzo que están haciendo en armar, en pensar, y luego ya en esta primera práctica, que yo le digo así, ¿verdad?, para que podamos también comenzar a llegar a la gente. Y si nos entusiasmamos y si ya comenzamos a tener un poquitito más, ahora lo que vamos a hacer es también después comenzar a movernos, y eso ya le digo a la gente también, con la cuestión de las publicidades y los apoyos. Sí. Porque eso va a ser muy importante, claro, ¿verdad? Porque entonces vamos a poder crecer verdaderamente. Así mismo. Y poder crecer en personal, porque aquí ya me doy cuenta que vamos a necesitar más gente que ayuden verdaderamente con la cámara, y después también con todos los recorridos que tenemos que hacer, otros periodistas que tendrán que visitar las iglesias, las capillas, los grupos,
y después llevar diferentes programas adelante, ¿verdad? Sí, señor. Que es lo Así más es. importante de la formación. Sí. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, agradecerle principalmente a los que nos están allí acompañando, siguiendo en el día de hoy, pero no solamente hoy, ¿verdad? Porque sabemos que lo están haciendo desde que Ñande Yarañe hizo esta propuesta. Y hay muchísimos que ya se han puesto ahí todas las pilas y nos están apoyando, y por eso es que ya tenemos todo lo que tenemos hasta ahora, y eso, utilicemos ya la palabra el gratis, el gracias. Muchas gracias. Y gracias a Dios también, ¿verdad? Así mismo. Sí, bueno. ¿Qué les parece si volvemos a otra pausita y ya estamos también con otros protagonistas? Porque esto no, aquí el mayor mentor que obviamente hacía el puntapié inicial, que ya lo hizo, pero con nosotros ahora para sacarle un poquitito más algunas cositas que nos interesaba saber, obviamente conocerlo más a profundidad. Y bueno, ya vienen entonces otros protagonistas de cómo esto se ha gestado, cómo esto ha nacido. Así es que venimos después de esta pausa, aquí en Prólogo por Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país. Ya venimos. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad,
de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Prólogo por Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país, en una emisión muy especial, en una emisión en donde nos ponemos hoy a abrir todo este bagaje, inicialmente con los protagonistas. Hablábamos recientemente con el padre Víctor Luis Cabañas, contándonos de su biografía, su preparación, toda esa rica preparación que él nos da en sus homilías, las enseñanzas. Bueno, fue ya un poquito también en parte el comienzo de esta emisión de Prólogo. Pero hoy y en este momento aquí vamos a presentar a unas damas que han hecho también, que forman parte, protagonistas principales, ¿verdad?, de todo este emprendimiento que también sintieron, vivieron, ¿verdad? Y se ha materializado, obviamente, por el esfuerzo, por el amor, por la entrega, por el cariño y por la fe, sin dudas. Entonces, hoy tenemos aquí con nosotros a Lidia, a Viviana y a la señora Olga. ¿Cómo están todas? Muy bien, Gerardo. Buen día, muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Están nerviosas o no? Bueno, no hay que ponerse así porque hoy estamos informalmente abriéndonos, como decía al principio, para que podamos contarles también a ustedes que nos están acompañando de cómo esto surge, cómo esto empieza a nacer. Y por ello entonces ellas también en este caso, ¿verdad?, nos van a ir manifestando cómo surge, cuál es el punto, el nombre de la fundación, ¿no es así? La Fundación Ñande Yarañe, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo surge la Fundación Ñande Yarañe? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál fue el puntal inicial de esto? A ver, ¿quién buenos días. Voy a explicar brevemente lo que es la Fundación Ñande Yarañe. Es una entidad de laicos comprometidos con la sociedad, reconocida por la Iglesia Católica, de carácter filantrópico, sin fines de lucro, y cuyos objetivos son difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, también ayudar para la educación en todos los niveles de jóvenes y niños, y también ayudar al sector más carenciado en el área social. Muy bien, esta vez entonces lo que en este caso corresponde a la Fundación Ñande Yarañe. Pero detrás de la fundación están los pilares que también han puesto esa entrega, ¿verdad?, ese trabajo tesonero, incansable, ¿verdad?, de las damas en este caso, ¿verdad? Y empezamos acá por Lidia. A ver, Lidia, contanos un poquito cómo fue todo esto, cómo empezó, cómo te llegó, cómo fue que, bueno, sí, me voy y voy a empujar ese carro que tiene que ver con la palabra del Señor, con Ñande Yarañe. ¿Cómo fue eso, Lidia? Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, Sí. quiero dar gracias a nuestro Dios por este momento importantísimo, fundamental, en el cual nos encontramos hoy.
con mucho gozo y con mucha alegría, un sueño largamente acariciado, Sí. la televisión paraguaya católica Sí. de 24 horas, que es lo que queremos lograr. Sí. Y poder estar aquí para compartir con todos los que nos oyen, nos ven, Sí. y compartir un poco nuestra experiencia y cómo fue. Sí. Bueno, quiero empezar por el principio, por supuesto. Adelante, adelante. Fue conocerle al padre Víctor Luis Cabañas a través de una peregrinación en el 2018 y luego quedamos conectados a través del WhatsApp de peregrinos. Muy poco hablábamos, por supuesto, lo necesario. Y un día en el 2019 suena el timbre, aparece el padre y conversamos. Allí al despedirse me dice una palabra clave, muy importante. Me dice: Lidia, vamos a evangelizar juntos. Esa palabra verdaderamente tocó mi corazón, me tocó fuertemente, porque yo comprendía lo que significaba la palabra evangelizar. Yo lo había hecho en mi vida. Pero le dije: no te respondo ahora, voy a orar y después vemos qué es lo que el Señor quiere. Y así lo hice durante 1 mes y medio. Y cuando tuve la respuesta le llamé y le dije: Padre, ya tengo la respuesta. Y cuando nos sentamos nuevamente a conversar, le dije: antes de preguntarte de qué manera y de qué modo querés que evangelicemos, yo te voy a decir, te voy a dar mi respuesta. Mi respuesta es sí. Sí, Padre. Ay, qué bueno. Ahora, yo quiero entender cómo vamos a evangelizar. Porque la evangelización es amplia, es profunda, tiene muchos modos, muchas maneras en que se puede realizar. Así es. Y es así entonces como él me dice: a través de los medios de comunicación. Realmente ahí lo miré y le dije: Padre, ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? Claro, me dice él, porque él ya estaba haciendo eso. Sí, en la radio y en la televisión ya estaba llevando programas de evangelización, de difusión de la palabra de Dios. Pero esto significa que se requieren de muchas cosas, especialmente se requiere, le dije, del área económica y del dinero, porque para poder evangelizar y poder llevar a Jesús a todas las personas a través de los medios de comunicación y hacer que Jesús no solamente llegue al Paraguay, sino a todo el mundo, esas fueron mis palabras, se requiere de un apoyo económico y también de otras áreas que hay que desarrollar. Y así mismo. Y fue cuando entonces comenzamos con unas cartas, escribiendo las cartas y también preparando carpetas para poder llevar a las personas que conocíamos, a hacer un listado, aquellas personas comprometidas con Jesús, aquellas personas que entendían lo que es la tarea evangelizadora y llevarles a ellos también esa propuesta. Y entonces comenzamos esa tarea, pero le dije al Padre: no vamos a poder solamente haciendo la tarea de llevar carpetas y buscar algunos corazones generosos que quieran hacer que Jesús sea conocido, amado y servido por todos los hombres. Necesitamos el soporte de la oración intercesora, porque sin oración, eso sabemos bíblicamente, no existe evangelización. La evangelización y la oración intercesora tienen que estar necesariamente ligadas y unidas por siempre para recibir todas las gracias. Y en eso entonces con el Padre, ¿verdad? Decimos: bueno, vamos a dar ahora inicio a lo que es la intercesión como soporte de la evangelización de la tarea que queremos realizar. Vamos a buscar a las personas que puedan realizar esta tarea. Y empezamos a orar, pusimos las manos de Dios: Señor, llama a los que tú quieres a esta hora. A los que tú quieres que oren y que intercedan también para que esto llegue a ser un sueño, para que verdaderamente tú, Señor, puedas ser proclamado a todos. Y entonces empezamos a orar y Jesús va mostrando las personas, Jesús va señalando, va diciendo: es aquel, el otro. Y ahí es cuando entra a tallar hermosamente, maravillosamente, con un testimonio realmente impactante, Juan Pablo, impresionante, como todo lo que hace Dios, por cierto. Sí, sí, seguro. Porque Dios eso es lo que hace cosas maravillosas. Sí. Y entonces es allí donde entra a tallar, entra nuestra hermana Olga Turcó de Pampliega, y cómo le llama a Jesús y le invita para realizar esta obra. Muy bien, qué testimonio, ¿verdad?
profundamente ella se entregó al Señor simplemente con esa, con las oraciones y con esa meditación, ¿verdad? Nos quedamos y parece que ahí empieza a aparecer nuestro Señor, ¿verdad? Para darte, che, ¿qué esperas? ¿Qué te pasa más o menos, verdad? Y después tomamos el impulso y vamos, ¿verdad? Muchas felicitaciones para usted, doña Lidia, realmente, por este corazón tan generoso, tan... Dice luego el Papa Francisco, la mujer paraguaya, dijo. Él se refirió a la mujer paraguaya que ustedes, como ustedes, ¿verdad? Ciertamente, la aguerrida, luchadora, sufrida, y hoy una vez más se demuestra aquí, con ese testimonio, con esas palabras, con ese sentimiento, ¿verdad? Realmente es así, no cabe la menor duda. Y bueno, y vamos a profundizar un poquito más porque Olga también tiene que contarnos muchas cosas, ¿verdad, Olga? ¿Cómo entró a engranar acá el grupo Soporte Económico para que Ñande Yarañe hoy esté en la pantalla, a los ojos de muchas personas? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, les voy a decir que estoy muy emocionada. En el momento en que Dios me llamó para esta obra, estaba pasando un momento muy difícil, porque hacía 2 días que mi esposo tuvo un accidente muy grave, estaba internado. Cuando me llama la señora Lidia... Vamos a prender un poquito el micrófono ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora creo que sí va a salir. Bueno, no era el momento. No era el momento, bueno, porque sí. todo en esta vida tiene su momento. Sí, por Entonces, supuesto. En el momento en que recibí una llamada telefónica de acá mi querida amiga Lidia, que nos conocemos de la parroquia Niño Jesús de Praga hace muchísimos años, yo estaba pasando por un momento muy difícil con mi familia, porque mi esposo había tenido un accidente muy grave, volcó la camioneta hace un buen tiempo, era un viernes y estábamos en el sanatorio, todos muy preocupados por una cirugía muy grave que le iba a tener, y me llama Lidia y me dice, Olga, me dice, estoy orando por tu marido. Me enteré que tuvo un accidente, sí, estamos así. Entonces ella me dice, yo te quiero proponer, me dice, si ustedes pueden aceptar con Carlos, me dice, pertenecer a este proyecto de Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas. Yo no lo conocía a él, y le dije a Lidia sin pensar 2 veces, Lidia, contá con nosotros. Todo lo que es para la obra del Señor, para la obra de Dios, nosotros estamos allí, contá con nosotros. Entonces voy al sanatorio, le cuento a mi marido, le dije, mira, me llamó Lidia, y el miércoles va a ser la primera reunión con el padre Víctor Luis Cabañas, y el proyecto es crear la primera televisora católica paraguaya. Y me dice, sí, sin problema, anda, déjame, y anda, hace como te llama tu corazón. Y así es que le conocí ese miércoles al padre Víctor. Tuvimos nuestra primera reunión, mi esposo en el sanatorio, y ahí empezó. Y todos los miércoles empezamos en la casa de la señora Lidia a hacer nuestras reuniones con el padre, llamando a la gente que nos podría ayudar también económicamente, porque cuando uno le dice sí a Dios, le tiene que decir sí en todo momento, a toda hora, y que todo lo que Él nos dio está también a su disposición. Así mismo. Entonces, porque nada es nuestro y nada nos vamos a llevar. Así mismo. Entonces, yo le aliento a la gente a quien le llevamos las carpetas que se quedaron durmiendo en su casa, que por favor nos digan que sí. Porque trabajamos muchísimo para armar las carpetas a nuestros amigos que creemos que sí, están muy bien económicamente, pero ese granito de arena con que ellos nos pueden ayudar va a ser de mucha utilidad, porque estamos en realidad necesitando ese aporte económico para que siga creciendo. Ahora que estamos transmitiendo por YouTube, pero vamos a hacerlo después ya por Tigo TV. Entonces, toda ayuda a ser buena. Así es. Porque todo lo que le damos a Dios nos va a volver 1000 veces más. Sí. Y yo te digo que la vida no vale la pena si no le tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si no le tenemos a Dios, yo te cuento que yo nací en una familia de ortodoxos,
Mi padre ucraniano y mi mamá católica. Entonces yo me bauticé en la iglesia ortodoxa. Pero me casé con un paraguayo, un hombre espectacular, católico, que me hizo conocer a la iglesia católica. Entonces ahí me volqué, amé a la iglesia católica, a todo el Papa, a todo el amor que uno le tiene que tener, el respeto. Entonces yo digo, ahí es donde yo nací verdaderamente, y hice mi confirmación de grande en la iglesia católica, que me dio la aprobación el padre Federico Galloso, que es de Niño Jesús de Praga. Entonces, porque ahí ya veníamos haciendo nuestro novenario, nuestro rosario a la Virgen todos los meses, del 17 al 25, teníamos nuestro grupo ahí que tenemos en Niño Jesús de Praga. Entonces, yo digo que si dentro del corazón no tenés esa semillita que te dice, eso tenés que hacer, no van a hacer nada. Nosotros estamos muy entusiasmadas, amamos este proyecto Ñande Yarañe, damos gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios porque me llamó a poner mi granito de arena y contar mi testimonio, y que para Dios nada es imposible, que pueden venir las tormentas, pueden venir muchas dificultades, mucha gente puede estar en contra de lo que queremos hacer, pero esta no es la obra del hombre, es la obra de Dios, y Dios hará su obra y será realidad este canal 24 horas de la televisión paraguaya Ñande Yarañe. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Olga. Realmente ustedes habrán escuchado los testimonios, en primer lugar de Lidia, testimonio también de Olga. ¿Cómo puede ser el suyo? ¿Será que también hoy le está llegando esta palabra, le está llegando esta intención, le está llegando esa luz? Se está abriendo el corazón para también unirse y dar un poquito el granito de arena para que la palabra del Señor pueda llegar a más personas, a más almas necesitadas también, ¿verdad? Porque nadie va a decir, no, yo no necesito. Hoy en día hay un inmenso mar, un océano de necesidades, ¿verdad? Y no es matemático. Eso es justamente lo que quiero subrayar. No es matemático. No es que hoy voy a dar 5 y yo pienso voy a recibir 10. No, no es así. No se trata de dar porque necesariamente voy a recibir. Dios en los secretos sabe lo que usted va a hacer. Dios en los secretos sabe lo que usted va a dar. Y va a recibir sin que usted ni se dé cuenta de otro modo. Porque no se compra la felicidad. No se compra la salud. Usted sabe bien. Dinero no es que hace todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos en el camino una oportunidad, tenemos ahora todos una gran oportunidad para que se encienda mejor esa luz, aprendiendo y dando, colaborando. No es necesario que se desate completamente lo que tenga, ¿verdad? O deje. No, simplemente algo que a nosotros nos va a servir para seguir ahí parados, con fuerza, con ánimo, y poder llegar a más gente. Porque estas damas, estas mujeres paraguayas, hicieron esto. Ellas son por eso, en este momento, las principales protagonistas de esto que usted está viendo, de todos estos equipos de última generación que se ha logrado con trabajo, con esfuerzo, cuántas tallarinadas, cuántas comidas, cuántos encuentros, ¿verdad? Para lograr. Y hoy aquí está. Aquí está, ustedes ven. Así es que no hay nada en este momento para entrar a pensar de otro modo, simplemente el dar. Y eso es amor. El amor es donación y no exigencia. Eso es amor. O sea, uno da con amor y sabemos perfectamente de que esa semillita va a empezar a germinar, va a crecer, y usted con nosotros, y ustedes en este caso, porque seguramente hay tantos corazones que hoy nos están acompañando de una forma muy emocionada, como todos nos sentimos aquí, ¿verdad? Yo estoy emocionado también, ¿verdad? Porque estamos abriendo esta puerta tan importante, esta ventana, ¿verdad? Hacia el amor, hacia la solidaridad, y queremos seguir con esto. Y vamos a seguir, porque seguramente vendrán esos momentos
donde habrán las barreras, los exámenes, ¿verdad? Pero la fe. Muchos hablan de la fe, pero no entienden, ¿verdad? Vamos a decir, esa es la verdad, no entienden de qué es la fe. La fe es el pleno convencimiento de lo que estamos haciendo, esa convicción plena, esa es la fe. No decir nomás, yo tengo fe y ya está, no. La fe es un sentimiento, o sea, es una convicción. Por eso todos aquí estamos delante de ustedes justamente para que entreguemos un poquito los testimonios. Ahí está la señora Viviana también, que nos estuvo hablando de la fundación, por donde también es un canal que favorece a todo esto. ¿Qué les parece? Es como para brindar así un poquitito, ¿verdad? Con agua, pero esta agua seguramente ya estará bendecida, no cabe la menor duda, porque estos corazones están abiertos, las puertas están abiertas del canal, del primer canal católico del país, es el primer canal católico del país, Ñande Yarañe, y 24 horas. En ese momento que a lo mejor usted está pasando por una angustia, por un momento difícil, seguramente no va a dudar en sintonizar y Dios le va a dar ahí la luz, ese remedio, ese comprimido de palabras que seguramente va a hacer que aplaque ese dolor, aplaque esa angustia o esa necesidad. Es así. Bueno, mi querido Arnaldo, ¿qué te parece si establecemos una brevísima pausa aquí en Prólogo de Ñande Yarañe TV y volvemos enseguida para seguir charlando un poquito más? Adelante. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre, que
obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros
no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Ya estamos de vuelta aquí en Prólogo a través de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país, donde, como habíamos manifestado al principio, compartimos plenamente con los importantísimos pilares que han dado todo de sí para que todo esto sea realidad. Sin duda, pero también queremos saber nosotros cómo han sido esas actividades, no una, varias actividades, cómo se ha tejido ese compuesto para que lleguemos a eso. Vamos a trasladar esa pregunta aquí a Viviana un poquito que nos cuente, ¿verdad? Así es que para tener un poquito más un plano general, como se dice, Viviana, adelante. Así mismo, Juan Pablo, comentar un poco de las tantas actividades que hemos hecho. Tenemos los cursos bíblicos presenciales que son dictados por el doctor, profesor, presbítero, el padre Víctor Cabañas. Y en pandemia, todo el trabajo que hemos realizado fue impresionante. Y ahí realmente vimos esa generosidad de la gente, ver cómo las personas de muy escasos recursos llegaban para hacer sus aportes, su colaboración. Y cuando el padre estuvo en la parroquia Santa María de la Merced, termina la misa y él dice, tengo un sueño, un proyecto de que todos los católicos tengamos un canal de TV para difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Y nosotros nos miramos así con una cara de suspenso, ¿verdad? Oh, pero se necesita mucho dinero para eso. Y yo necesito $100,000, necesito. Y todos nos miramos así sorprendidos. Y bueno, y con la gracia de Dios, no pasó un año para que eso se pueda plasmar a la realidad gracias al corazón generoso de muchísimas personas que están aquí presentes, 2 de ellas que dieron el puntapié inicial para que eso pueda ser realidad hoy. Y otras personas que no pudieron estar. Hay un equipo enorme detrás de la fundación trabajando ya de hace varios años, cada uno en su área. También están las madrinas. Creamos un grupo de madrinas porque no es solamente tener, es mantener. Ese es el punto. Ese es el punto. Y necesitamos de la ayuda de ustedes
Tenemos un grupo de madrinas y padrinos para el sostenimiento mensual, que es cada uno con un granito de arena con lo que uno pueda colaborar. Sumamos y así llegamos a la realidad de este enorme y hermoso proyecto que es mío, que es tuyo, que es de todos los católicos. Podés ayudarnos con tu participación, con tu colaboración, como bien dije, con tu granito de arena. Están los números de secretaría que son el 0981 50 50 36 y el 0983 50 50 61. Esos son los contactos. Podés comunicarte a esos números y ahí te van a ir indicando cómo podés aportar tu granito de arena para continuar con esto para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, Viviana, realmente por esa manera de expresar el trabajo que han tenido, ¿verdad? Y aquel exocet que lanzaba el padre, yo quiero 100.000 se mirando qué, ¿verdad? Sí. Porque en realidad la televisión es bastante costosa, ¿verdad? En todos los aspectos, los equipos, en los preparativos, ¿verdad? No es simplemente una cámara y un cable conectado a una antena, no. Se trata de un sinnúmero de equipos, hay un sinnúmero de preparaciones, de personas. Es una cosa muy complicada, muy compleja, ¿verdad? Pero que sí, hoy imagen y sonido para la gloria del Señor, así como manifestó Viviana. Y ese número si podés repetir otra vez, porque es importante, Viviana, a ver si... Sí, los números son 0981 50 50 36 y 0983 50 50 61. Así es que entonces ahí ya tienen los números, si así le prende en el corazón entregar ese pequeño granito de arena. Dios en los secretos sabe eso, así que no se preocupe, que desde luego, ¿verdad? Eso va a germinar, va a ir creciendo, va a acompañar a todo esto. Y obviamente usted también tiene su presencia, puede tenerla aquí con nosotros sin problemas. Estamos abriendo las puertas justamente para que tengamos mayor oportunidad todos, sin excepción. Así es. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito con Lidia. Nos va a contar un poco acerca de cómo ella ingresó al camino de la evangelización, cómo se inició y cuáles son los aspectos que ha enriquecido verdaderamente esa palabra, evangelizar, evangelización. Lidia, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que es un momento privilegiado el poder hoy hablar de lo que es la evangelización. Porque sin la evangelización, evidentemente, esto no sería el sueño y la realidad que estamos comenzando. Es lo que nos mueve, es lo que hace que estemos aquí dando todo de nosotros para que verdaderamente pueda la televisión católica paraguaya llegar a emitir 24 horas y pueda, como dijimos, llegar a todo el Paraguay y a todo el mundo. Quizás muchos no comprendan lo que es evangelizar, pero hay una frase, una respuesta que a mí me tocó el corazón profundamente. Creo que es la forma más sencilla de explicar lo que es evangelizar. Cuando un periodista le preguntó a la madre Teresa de Calcuta, madre, ¿qué es evangelizar? Ella dijo de modo sencillo, mira, evangelizar es tener yo en mi corazón a Jesús y hacerlo presente en el corazón de las otras personas. Eso verdaderamente me llegó hondo, porque si nosotros le tenemos a Jesús en el corazón, si nosotros sentimos ese amor, ese ardor, ese deseo de hacer que Jesús sea conocido, amado y servido por todos los hombres, entonces vamos a ponernos a disposición ¿de qué? De la propagación de la palabra de Dios, de la propagación del Evangelio.
para poder hacer de que Jesús esté en todos los lugares y en todos los ambientes como Él nos pidió. Ayer fue el día de San Pablo, en donde recordamos esa frase tan magistral, tan preciosa, donde Él decía, con toda la autoridad que viene de Dios, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no hiciera que Jesús llegara al corazón de las otras personas. Y para poder hacerlo también es importante, Juan Pablo, comprender de que todos los católicos estamos llamados por Dios a evangelizar. Es nuestra obligación como bautizados, como dicen los diversos documentos de la Iglesia Católica. No hay ninguno que quede fuera ni exceptuado en esta tarea. Hay muchas formas de evangelizar, como ya hemos tocado hoy. Está la parte que puede ser tal vez tu ayuda económica, puede ser propagando la palabra de Dios, haciendo un servicio, como decía Viviana, de solidaridad. Puede ser yendo a visitar a los enfermos. En fin, todo lo que hace la Iglesia Católica, de hecho, es evangelizar. Todo lo que hace la Iglesia Católica es evangelizar. Entonces, dentro de este contexto, lo que nosotros pretendemos y queremos es, especialmente en el área de la comunicación, de la difusión de la palabra de Dios. Así es. Eso es lo que queremos y lo que pretendemos. Y bueno, para eso estamos aquí. Y le invitamos a todos los que nos están escuchando que también ustedes pueden hacerlo. Todo es cuestión de querer, de dejarse tocar por Jesús, abrir el corazón y comprender que es tu llamado, que es tu tarea, que como bautizado todos tenemos que hacer que el mundo cambie y sea mejor. Y esto va a ocurrir si Jesucristo entra en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de la persona que está en este momento al lado tuyo. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿qué les pareció todo esto? Realmente nos llega en lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y también es importante dejar otro aspecto bien con luz, con claridad. Me refiero a este dar. Este medio de comunicación que está empezando necesita de muchas personas para seguir tomando altura, para seguir llegando a más y más personas. Entonces es por ello que siempre estamos en la solicitud de ese granito de arena. Sin fines de lucro es este medio de comunicación, pero sí necesitamos mantener, como dijo la señora Viviana, con respecto a estos equipos, a las personas que son profesionales y hay que también darles sus salarios como corresponde, ¿verdad? Cumplir con ellos porque es un trabajo profesional, porque lo necesitamos, la necesitamos. Entonces, es un aspecto que queremos dejar en claro, de que en verdad esto es para que a más personas les llegue profundamente la palabra de Dios. Y qué mejor, ¿no?, que el padre Víctor Luis Cabañas, un hombre preparado, un hombre bien instruido, conocedor profundamente de la Biblia, doctor en Biblia. Imagínense tantas cosas que vamos a aprender, tantas cosas que vamos a saber. Antes que no sabíamos, crecimos con un conocimiento un poco medio, no tan bien iluminado, pero ahora tenemos esa oportunidad de entender bien. Ha llegado el momento de conocer más y más. Y también de que ese espíritu a lo mejor un poquito desatinado o enfermo hoy pueda encauzarse de vuelta, ¿verdad? Como que nosotros queremos, nosotros deseamos, porque por eso estamos aquí, porque tenemos fe en ustedes, tenemos fe en la gente y queremos también servirles de algún modo, porque esta es mi máxima y creo que también la de bastantes personas, ¿verdad? La de muchas personas, que el que no sabe servir no sirve para vivir. Y por ahí yo estoy, porque a mí me gusta dar, me gusta servir, me encanta. Yo creo que no hay nada mejor hacer lo que a uno le gusta. Y no sé, no quiero hablar tanto de mí, pero es lo que
lo que siento y lo digo de corazón. Así es que estamos aquí justamente para reunir todas estos aspectos, el aspecto económico, el aspecto evangelizador. Y ahora a Olga le toca manifestar un poquitito acerca de esas reuniones, cómo vamos a la invitación, dónde, cuándo, qué horas, y para que la gente también pueda sumarse a ese encuentro, ¿verdad? Sí, desde el primer momento que empezamos a reunirnos, empezamos con la oración, porque todo lo ponemos primero en oración, le pedimos a Dios que nos ayude para que puedan sumarse más gente, a más personas que puedan interceder. Tenemos un grupo de intercesores que nos reunimos todos los miércoles, hacemos la adoración al Santísimo, el Santo Rosario, la coronilla. Entonces nos postramos y oramos a Dios para que este proyecto se haga realidad. Y Dios escuchó nuestras oraciones. Entonces les invitamos a todos esta tarde, a las 3 de la tarde, por YouTube, tendremos la coronilla de la Divina Misericordia, seguido de la adoración al Santísimo, que va a presidir el Padre Víctor Luis Cabañas. Entonces todos los miércoles tendremos la coronilla, y seguimos nosotros también con nuestras reuniones. Lo solemos hacer en la casa de la señora Lidia, también en mi casa, que dicho de paso, el quincho se convirtió en una capilla, en donde ya el altar está ahí siempre. Nos visita el Padre Víctor Luis Cabaña, ahí hacemos, tenemos un grupo de adoradores que están en la parroquia ante el Santísimo a la madrugada, porque sin intercesión no hubiera salido este proyecto. Así es. Porque el dueño del proyecto es Jesús. Así es. Entonces Jesús llama y tenemos que escuchar ese llamado, porque muchas veces está golpeando las puertas de nuestro corazón y miramos al costado. Así es. Y cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ahí pedimos dónde está Dios. Y cuando solucionamos nuestro problema, nos volvemos a olvidar. Así es. Lo que queremos es la perseverancia. Que demos cada día nuestro agradecimiento por un nuevo día, por nuestra familia, por la salud, por el agua que hoy estamos pidiendo que llueva, y tantas bendiciones que necesita nuestro país. Por el trabajo. El trabajo, la salud, que termine esta enfermedad, que éramos felices y no lo sabíamos, podíamos hacer tantas cosas y hoy sin el tapabocas no podemos estar. Nosotras ya estamos siempre con el tapabocas, estamos con todo el cuidado y cuidamos a nuestra familia. Entonces lo que pedimos es que siempre Dios siga sosteniendo este proyecto, porque todo está en sus manos. Así es. Gracias. ¿Podemos repetir un poquito dónde va a ser esto, Olga? Hoy a las 3 de la tarde va a ser Bueno, los caballeros de la Orden de Malta dispusieron este lugar. Le agradecemos a todos ellos por ceder este lugar aquí en Lambaré, en donde ya tenemos el canal, también tenemos la capilla, y desde aquí se va a hacer la transmisión en vivo de la coronilla de la Divina Misericordia, también la oración al Santísimo y todas las misas en vivo. Ya. Todo desde acá, entonces. La señora Viviana puede darnos la dirección y la ubicación después para todos los que quieran ir llegando. Entonces esta es nuestra nueva casa. Antes lo hacíamos en la casa de la señora Lidia o en mi casa, pero ahora nos trasladamos, entonces los miércoles estaremos aquí y desde este lugar adoraremos a nuestro Dios. Qué bueno, muy bien, muchísimas gracias, Olga. Bueno, ¿qué más podemos agregar a todo esto? Realmente de tanta emoción seguramente nos habremos olvidado de algunas cositas, ¿verdad? Por eso ya nos anticipamos en pedir disculpas, porque a veces cuando empezamos nos entusiasmamos y nos emocionamos, porque realmente parece como que tenemos que así un poquito palparnos la piel para saber que esto es real, ¿verdad? Porque lo veníamos siempre diciendo, lo veníamos siempre escuchando así, y pensamos, pero el canal es caro, pero el canal tiene esto, pero hoy estamos aquí, lo más importante es que llegamos al objetivo, y se dice que para llegar a 1000 kilómetros siempre se empieza de un paso, y lo hemos
hemos dado ese primer paso. Yo creo que ya hemos dado un poquito más de un paso, ¿verdad, Lidia, Viviana y Olga, para estar donde estamos hoy en día. Y desde aquí, de corazón, con tanto cariño, con tanto amor, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, mujeres paraguayas aguerridas, luchadoras, que sufren también en algunos momentos como a todos nos toca. Muchísimas gracias. Dios seguramente sabe cuáles son sus roles, porque a cada quien nos da una misión, ¿verdad? Y ese don que nos corresponde también para devolver. Entonces es toda una vuelta. No es una cosa que viene y se queda acá y ya no, se da la vuelta y recorre a más personas. Así es que nuevamente, muchísimas gracias, congratulaciones, muchas felicidades, porque este es un logro principalmente también más de ustedes, porque han hecho yo ya me junté nomás aquí después de tanto sufrimiento y sudor que ustedes hicieron, ¿verdad?, para llegar a esto. Pero de corazón, muchísimas gracias nuevamente. Así es que si alguien quiere agregar más algo. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. ¿Qué te parece, mi querido Arnaldo, si vamos a otra pausa? Porque ya vendrán otras personas, otros protagonistas que seguramente darán su testimonio a todo este gran emprendimiento, a este prólogo de Ñande Yarañe TV 24 horas, el primer canal católico del país. Ya venimos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, señoras, señores, aquí estamos de vuelta en este prólogo, en esto como su nombre lo señala, el comienzo, el prólogo de una travesía espiritual muy importante, de un compromiso espiritual muy importante, entre otras cosas, porque Ñande Yarañe pretende también vertir programas de educación, de muchas alegrías, de buena música también, como no, ¿verdad? De tantas otras opciones que iremos, por supuesto, presentándoles. Y eso será gracias a usted que nos está acompañando, eso será gracias a ese gran corazón que usted tiene para darnos y para que en realidad no sea nuestro, sino también suyo, ¿verdad? Así como hoy estamos descubriendo a otra de las protagonistas que nos acompaña en la mañana, este miércoles, en la cintura de la semana, ¿verdad? A estas horas, en vivo, en directo, por Ñande Yarañe TV.
Está la señora René, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Muy buenos días Sí. a todos, muy buenos días. Y contenta de venir a contar un poco lo que es la Orden de Malta. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No sé en realidad dónde comenzar, pero quería explicar que la Orden tiene más de 900 años. 900. Sí, más de 900 años. ¿Y cómo se llama? Tengo que leerlo únicamente. Sí, porque cómo no, hágalo, que nosotros queremos. El título de la Orden de Malta. Sí, cómo no, es adelante. Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Ah. Y lo primero que la gente dice, militar, que tiene que ver una orden católica con... Sí. Nunca participó de una guerra, Ah. pero fue protegiendo, digamos, los caballeros fueron protegiendo a los peregrinos que iban a Jerusalén, Claro. que eran atacados por bandidos, porque eran cientos y cientos de personas en caravanas, en carros, a Sí. pie, a caballo. Sí. Y bueno, y muchos no llegaban, Ajá. porque eran o asesinados o enfermos o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, un grupo de la nobleza comenzaron a decir, vamos a proteger a estos peregrinos, de ahí armados, ¿no? Ajá. Entonces estaban con espadas y repelían muchos ataques de musulmanes Sí, también, porque sí, tenían sí. que pasar por zonas que eran de los musulmanes. Claro. Meses que tardaban, y bueno, llegaban a Jerusalén cansados, enfermos, heridos. Entonces un grupo dijo, bueno, vamos a abrir un hospital, y ahí sale la parte hospitalaria. Y así diríamos más o menos el año 1110, 1130. La historia es muy, muy larga. Seguro, Y, seguro. confunden todos los años. Sí. Seguro. Porque fueron repelidos, salieron de Jerusalén, se fueron a Rodas, a la isla Rodas. Luego por problemas, años, ¿no? Por problemas políticos, pasaron a la isla Malta, donde quedaron muchos tiempos. Y ahí también con el tiempo tuvieron problemas en la parte de Francia, y el Papa le dio un espacio. Hoy la orden es soberana. Ajá. Y tiene su espacio en Roma. Ajá. Y muy, muy en contacto con la Santa Sede también. Ajá, qué bueno. Y bueno, y así fue surgiendo un poco cuándo surgió la orden y por qué dice militar, que es algo que sorprende a muchos, y como ya lo dije una vez, no participó en ninguna guerra, sencillamente era para defender. Protectores. Ah, qué bueno. Y acá dice algo que el expresarme es a veces un poco más difícil que leer un Sí, pedacito no, que seguro, dice, pero es importante. las cruzadas pueden haber sido algo del pasado, Sí. pero el espíritu de las ánimas en la defensa del cristianismo y de la cristiandad es algo que debe sobrevivir mientras siga habiendo cristianos dignos de ese nombre. Ajá. Me encanta, y yo quería decirlo de memoria, pero no. Bueno, pero vamos a quitar eso, y vamos a utilizar también eso como una máxima para Ñande Yarañe, ¿verdad? Porque si bien es cierto, este espacio, este lugar donde estamos hoy, es gracias a eso, ¿verdad? Y gracias a ustedes. Defensa al cristianismo. Así mismo. Y hoy estamos defendiendo, si bien no estamos ante invasores, ¿verdad? Pero lo estamos defendiendo de otra manera. Lo estamos defendiendo con el amor, con la solidaridad, ¿verdad? Con la amistad, con las palabras que en este caso el Señor nos bendice tener ¿verdad? Con las acciones, ¿verdad? Tantas cosas que desde luego, ¿verdad? Eso es lo que hoy empezamos a defender a través de Ñande Yarañe TV. Nos sentimos realmente muy felices, muy emocionados, muy contentos de que haya sido ya hoy día el primer día de ese día tan pensado. ¿Cuándo será? Porque siempre que se hablaba, ¿cuándo será? ¿Cuándo? ¿Cómo será? ¿Verdad? Hoy ya estamos sentados aquí delante de estos equipos, de las cámaras. Usted que está viniendo también para darnos más luz al respecto. Una pincelada. Una pincelada, ¿verdad? Así es. Realmente
realmente en el transcurso de los años fue creciendo y esta es la última parte que voy a Sí, leer, cómo no. que es manteniendo su misión histórica de asistencia a los enfermos, los necesitados y a los más desfavorecidos. La Orden continúa hoy en día su trabajo en más de 120 países. Sus programas incluyen la asistencia médica y social, el auxilio a las víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes naturales, los servicios de emergencia y de primeros auxilios, la asistencia a ancianos, discapacitados y niños necesitados, la organización de formación en primeros auxilios, así como el apoyo a los refugiados y de los desplazados internos, sin distinción de religión, de raza o de origen. La Orden de Malta ha ejercido su misión desde una perspectiva imparcial desde hace más de 900 años, tendiendo la mano a personas de cualquier creencia, musulmanes, ortodoxos, católicos, protestantes y judíos. Sí. Eso era importante de comentarlo porque realmente esto fue creciendo a todos los países, ¿no? Y se fueron entusiasmando en cada país con voluntarios. Y bueno, eso es más o menos una pincelada de la historia. Si por ahí quiere, le puedo contar cómo vino a parar acá al Paraguay. Sí, yo creo que, doña René, yo creo que vamos a tener dentro de la programación del canal un espacio especialmente dirigido a la biografía, a la historia. Entonces vamos a ilustrar seguramente con un texto, con imágenes, de manera que la gente pueda conocer mejor, ¿verdad? Y hasta dónde llegó aquí, ¿verdad? Entonces tenemos muchos espacios para... Lo que usted dice me parece importante porque como son 900 años Sí, de 900 historia, años. ¿qué cuento ahora? Y no todos lo sé, ¿Verdad? evidentemente. ¿Verdad? Sí. Entonces, de poner, vamos a hablar cómo ingresó a Europa. Yo hablo ahora de la Orden misma, ¿no? Cómo vino a Sudamérica, está en todas partes. Trabaja muchísimo y va a ser mucho más fácil contar. Claro, sin lugar a dudas, pero la incidencia de la Orden de Malta, en este caso, que usted hoy viene a representar un poquito para este diálogo, este encuentro, ¿cómo incide en Ñan de Yarañé? ¿Cómo se fusiona? ¿Cómo se une? Y realmente hablamos rápido de milagros, ¿no? Sí. Porque nosotros teníamos primero la sede en San Lorenzo. Ajá. Toda una historia larga y muy simpática también. Vendimos eso porque estaba muy aislado para tener voluntarios. Compramos acá en Lambaré, en parte, digamos, depósito, hicimos la instalación, compramos unos terrenos más, porque nuestros proyectos son grandes. Pero teníamos todo ahora esto, ¿y qué hacemos? Y ahí digo yo, entró el milagro, conocimos al Padre Cabaña. Y el Padre Cabaña es una persona que yo admiro mucho por el entusiasmo, la energía, el conocimiento, el arrastre, o sea, esa es la persona que nosotros necesitábamos. Y de ahí que comenzamos a hablar con él y comenzó a surgir esto que es recién el inicio, ¿no? Pero los proyectos que tenemos con el Padre son grandes, son grandes y yo le creo 100% capaz de que nosotros vamos a cumplir todo porque es ayudar al pobre, al enfermo y al necesitado. Es un voto que hicimos nosotros de la Orden. Y acá le tenemos al Padre que sin él no sé qué hubiésemos hecho porque cada uno de nosotros está con su actividad, sea laboral, estamos haciendo el Entonces es alguien que tiene y su arrastre es. Y siempre se dijo, doña René, y a la gente que nos está acompañando, de que no existe la casualidad. Siempre existe la situación por algo, se crea, se sucede, se manifiesta por algo. No pasa por pasar, siempre tiene una razón. Y hoy entendemos así, de que si bien es cierto todo el esfuerzo también que el padre Víctor Luis Cabañas
se ha puesto, se ha abrigado, porque nos contó de que estuvo muchos años por Israel preparándose, que yo creo que uno de los pocos, ¿verdad?, que ha tenido esa bendición, esa excelencia, porque a veces sentimos hasta envidia, ¿verdad? Pucha, como un sacerdote sabe tanto, cómo conoce idioma, el hebreo, el griego, qué sé yo, todos los idiomas que en este caso tienen que ver con este sentimiento espiritual muy entregado a Dios, ¿verdad? Entonces, realmente hoy lo tenemos aquí con nosotros, como usted ya con alegría lo menciona, y que de verdad también a nosotros nos contagia, ¿verdad? Así es. Es contagiante, esa es la palabra. Sí, su arrastre es contagiante y estamos muy contentas. Sí. Estamos muy contentas y creo que con este programa vamos a llegar a muchos más y entusiasmarle a los otros también. Por supuesto. Es tan, no sé cómo expresar, tan satisfactorio poder ayudar. Sí. El darle a alguien algo, a veces la satisfacción es más el que está dando, ¿no? Así mismo, así. Sea visitando a un anciano que está solo, o sea, hay tantas formas de donar su tiempo ayudando. Claro, claro que sí. No, justamente no hacía mucho que se me cruzó ahí a la vista, como dice, un aspecto que hablaban del diezmo, y que para algunos era una forma de engrandecerse personalmente y que para la iglesia no es así, ¿verdad? Ese diezmo es para los que necesitan, como lo acaba usted de mencionar, ¿verdad? Para los que sufren, para ese remedio, para esa comida, ¿verdad? Para esa herramienta para llegar donde ellos estén, ¿verdad? Porque hay lugares donde difícilmente uno alcanza a llegar para por lo menos apaciguar o darle esa palabra de aliento, ya que hay muchos prójimos que están en la necesidad, no solo de trabajo, sino también necesitamos esa orientación, ¿verdad? Y es lo que ocurre, hay mucha gente que tiene cierto poder, ciertas condiciones en materia económica, pero estamos viendo de que hay cierto vacío en ese compromiso, hay un vacío en el aspecto espiritual, ¿verdad? Que solamente al parecer se muestra como una pantalla o como un maquillaje, ¿verdad? Yo creo que el poder real está en esto, en la riqueza espiritual, en saber cómo acercarse y tenerle al prójimo y no ser la herramienta para utilizar al prójimo. Eso es lo que se suele ver, y esto a mí me llamó mucho la atención porque evidentemente ese diezmo es para dar vuelta y alcanzar a mucha gente. Yo creo que en nuestro país últimamente hay muchos compatriotas, hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. He visto el otro día a los hermanos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos están a la de Dios que es grande, con este calor de 44, 45 grados, ahí en el sol, sin tener un alimento, ¿verdad? Pidiéndole al automovilista que pasa una monedita. Y esas son cosas, por ejemplo, que de verdad a uno como un ser humano, simplemente, ni sin usar ningún tipo de bandería, ni política, ni nada, eso no tiene nada que ver. Pero ver a un ser humano así es lamentable, y lo tengo que decir, ¿verdad? No lo digo con intención de criticar a nadie, sino aquí lo que yo solamente expreso es ver así a unos prójimos en un estado total de dejadez, de abandono, donde debiéramos ser un poquito más solidarios. Y ahí noto de que la iglesia se acerca con una bolsa de galletas, de alimentos, siempre haciendo eso, ¿verdad? En compañía también de la orden, que eso es lo que ustedes también trazan, ¿verdad? Así es. Y bueno, ojalá que todo esto siga creciendo, doña René. Yo creo que usted tiene un espíritu altruista también, ¿verdad? Por eso que hoy aquí nos acompaña, ¿verdad? Nos da estas expresiones, ¿verdad?
Y no nos olvidemos de los ancianos. También. Esa soledad. Ahora, yo le tengo un cariño muy grande a los ancianos. Hace años me dedico, soy voluntaria en algunos hogares. Esa soledad. Y son personas que han dado quién sabe cuánto de su vida, han dedicado y están un poco olvidados, viven solos. Entonces, así como algunos tienen una vocación para trabajar con los jóvenes, a mí me gusta con los ancianos. Son historias, especialmente hay ancianos extranjeros, solitarios, indigentes en parte, que yo digo, cuéntenme un poco su historia, cómo vinieron. Una señora que la cuidé hasta su muerte de Lituania. ¿Cómo viene alguien de Lituania huyendo de la Segunda Guerra Mundial? En fin, unos cuantos que yo digo, qué rica en historia es escucharle a un anciano. Sí, y qué bien la haces escuchándole, porque él vive, o ella, vive otra vez ese momento que está comentando, ¿no? O sea que hay tantas cosas que uno puede hacer con los jóvenes, con los indígenas, con los ancianos, o sea, con los solitarios, pero hablo más que nada con los ancianos. Es cierto, es muy cierto, sí. A veces eso también, y nos olvidábamos, obviamente, ¿verdad?, de las personas de la tercera edad que están en situación de abandono. Sí, hemos visto muchas veces esto, y bueno, yo creo que hoy día tenemos esta puerta ya que se ha puesto ya a merced de todos y cada uno de los que hoy nos están acompañando, y creo que vamos a lograr poco a poco, en la medida del soporte que tengamos de esta enorme audiencia que hoy nos está dando su tiempo, su preferencia por vernos, por escucharnos un poco y por saber de qué se trata, ¿verdad? Y como ya les decía, es un canal que va a estar a disposición de miles y miles de conciudadanos, de gente que a lo mejor hasta vamos a traspasar la frontera, ¿verdad? Otorgando siempre esa alegría, ese amor, esa sensación de cambiar un poco las cosas. A veces cuando nos quedamos ahí y no nos sale eso que queremos, entonces tenemos que cambiar la actitud para llegar a ese objetivo, ¿verdad? A veces cuesta, pero a través, por ejemplo, de este programa, capaz que uno dice, ahí voy a ir, ahí voy a apoyar, sí. Ahí voy a hacer Sí, algo. seguro. Así que espero que tengan, o estoy segura que van a seguir teniendo éxito y historias para contar, que puede ser muy interesante. Así mismo. Historias para contar tengo muchísimas. Bueno. Ganas para hablar no me faltan. ¿Y tiene alguna historia para contarnos? Y yo puedo contar una cortita. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a establecer brevemente una pausa. Dale. Y después venimos con esa historia, ¿le parece? Ok. Así se prepara bien. También toma un poquito de agua, un poco de combustible. Bueno, mi querido Arnaldo, ¿qué te parece si establecemos brevemente un paréntesis aquí en este prólogo de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico? Y venimos en un segundito. Gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, de vuelta ya estamos aquí en este prólogo por Ñande Yarañe TV, 24 horas en la que vamos a acompañarles, el primer canal católico del país. Y en este prólogo estamos aquí con la señora René, representando a la Orden de Malta, que también tiene su incidencia, tiene también esa plataforma, ese cimiento para con este proyecto que hoy está haciendo toda una realidad. Y bueno, quedamos en que nos iba a manifestar una historia, así es que esperamos la historia, doña René. Cuente sin ningún problema y sin ninguna censura. ¿Cómo no? Adelante. Muy bien. En el año 71 vino un embajador de la Orden de Malta que era alemán. Ajá. Y en Alemania es muy famosa el servicio de emergencia de la Orden de Malta. Ajá. Es enorme, tienen helicópteros, tienen ambulancia, completísimo. Entonces este embajador soñó de que acá en Paraguay se podría hacer algo y contrató al que después iba a ser mi marido. Lo contrató para que abra un poco la posibilidad. Entonces mi marido recorrió, buscó el lugar y encontró entre Ruta 1 y Ruta 2 está la policía caminera. Exactamente detrás un terreno ideal porque habían muchos accidentes. Y el acceso a Asunción era angosto. Estoy hablando del año 1971. 71. Entonces, un accidente que sucedía tardaba hasta llegar lo que era antes primero auxilio. Sí. La calle Constitución y Petigosa. Sí. Bueno, lo que sí compró ahí y trataba de hablar con el ministerio, con el ministro de Salud para ver cómo podían hacer una unión, digamos, entre la Orden de Malta y el Ministerio de Salud. Pero el ministro estaba de viaje, el ministro estaba ocupado, el ministro no le podía atender, pero él no perdía la esperanza y ahí, digo yo, puso la mano Dios. En un viaje que el ministro de Salud, Adán Godoy Jiménez en ese entonces, venía de Encarnación, Ruta 1, se accidenta. Se accidenta, nada grave, pero se accidenta y el vehículo va a la cuneta. Ajá. Contusiones, un poco de cosas. Bueno, el chofer sale del auto, enseguida trancada, todo el mundo quería ver qué pasó ahí, un auto en la cuneta. Bueno, y este pobre señor, en ese entonces no disponíamos de celulares, y de que alguien en la Ruta 1 tenga un teléfono era todo un tema. Bueno, por fin consiguió comunicarse con el Ministerio de Salud y tardaron horas en venir a rescatar al ministro, y ahí sí él se dio cuenta que había que escucharle un poco a este señor que vino de Alemania, y así comenzó en ese entonces el Servicio de Emergencia Malta. Ajá. SEMA, conocido como SEMA, Servicio de Emergencia Malta. Sí. Y sí hubo un convenio con el Ministerio de Salud más la Orden de Malta. La Orden de Malta tuvo después los voluntarios que tenían que hacer pasantía en primero auxilio, pasantía en la Cruz Roja, porque si los voluntarios con los doctores que tenían 2 ambulancias y 2 motos totalmente equipadas, porque a veces la ambulancia no llegaba, porque nuestras calles eran angostas. Entonces no llegaba la ambulancia y con la moto llegaban al herido, le preparaban hasta que la ambulancia podría retirarlo. Y fue realmente un éxito porque el ministerio puso doctores, insumos. Y la Orden de Malta, los voluntarios muy bien equipados. Un día vamos a mostrar fotos del trabajo y donde mucho trabajaron estos voluntarios en esos años.
el 8 de diciembre. Ah, sí. No, todavía no estaba, digamos, el Estado Sí. en toda la ruta, había muchos accidentados, partos por el camino, y los voluntarios tuvieron que aprender a hacer un parto en medio de la nada. O sea que hay tantas historias de cómo comenzó a trabajar con el voluntariado, ¿no? Sí. Y fueron en ese entonces, 3 años después nos trasladaron a otro país. Eso quería contar, porque así vino a caer. Sí. Así Digo, sucedió la esto, ¿verdad? La embajada ya Sí. estaba, pero la embajada tiene conexiones con otros Sí. países, pero trabajar con voluntarios, con doctores, eso fue el inicio en el año 1971. Claro, y la embajada tiene otras funciones. Totalmente. Y ustedes obviamente se abrían a otras funciones también, así es que, y bueno, ¿cómo son las cosas, verdad? Cuando va a ser, cuando llega a ser, cómo de verdad suceden las cosas, porque tanto que uno va, hace ese lobby, espera, está ahí, tiene paciencia, horas y horas, y a veces el que debe de recepcionar, aunque sea escuchar un poquito lo que trae ese que es diminuto aparentemente, ¿verdad? Porque siempre se dice que Dios se vale de ese más chiquitito para llegar allá arriba. Y justamente fue más o menos esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ha tejido todo esto al final, ¿verdad? Para que la Orden de Malta pueda tener entonces también su participación en circunstancias, y cuántas vidas y cuántas situaciones ha tenido en su haber desde entonces, ¿verdad? En ese trayecto, porque sabemos de que hasta hoy en día los accidentes suceden en la carretera por A, B, C, D motivo, ¿verdad? Siempre es un riesgo, y si no tenemos todas las reglas técnicas del vehículo, y nosotros mismos a veces ni nos ponemos el cinturón, no ponemos las luces, que hay que utilizarlas últimamente ahora para ir por la carretera, bueno, y sucede. Pero entonces ya sabemos que hay también en ese trayecto, o en los trayectos de las carreteras del país, entonces siempre un servicio para socorrer un poco a las personas heridas. Bueno, doña René, estamos contentos por su presencia con nosotros en este prólogo, como le hemos denominado, como es dado en llamar, ¿verdad? Aquí a través de Ñande Yarañe TV. No va a ser la última, yo le aseguro, y le vuelvo ya a invitar, porque vamos a seguir con las historias, y por sobre todo para ir también enriqueciendo un poco a la teleaudiencia, ¿verdad? De todo esto que ustedes, y siempre veíamos, ¿verdad? ¿Por qué será? Como usted acaba de, como al principio dijo, estos eran militares, ¿qué traen, verdad? ¿Verdad? Siempre uno tiene una idea un poco no tan ajustada, ¿verdad?, a la situación, pero la iremos mostrando, iremos hablando, estaremos con tantas cosas que desde luego va a enriquecer, y seguramente va a ir notando de que algunas cosas no eran tan así como a lo mejor se pensaba, ¿verdad? Pero por de pronto la Fundación, la Orden de Malta, que hoy así nos cede este espacio para que usted nos pueda tener ahí en su casa a través de su televisor o tal vez del celular, nos pueda estar copiando, es gracias a la Orden de Malta, a quienes le damos así en representación de doña René, muchísimas gracias, y que el Señor siempre les siga dando bendiciones, les siga iluminando, y por sobre todo les siga protegiendo de todo mal, porque los necesitamos. Tienes razón, yo sí que tengo que agradecer, porque a través de ustedes se va a ir conociendo la actividad, como yo comenté recién, cómo comenzó, porque en ese momento era necesario. Hoy hay muchas, digamos, hay ambulancia, el Estado también tiene muchas, digamos, cubriendo todas estas necesidades, así que ahora nos volcamos a los jóvenes. Ajá. Y a través del Padre Cabañas, de ustedes, podemos llegar a los jóvenes y hacer otra actividad. O sea, esta necesidad de apoyar e incentivar a los jóvenes me parece espectacular. Sí. Por eso que yo agradezco que Dios nos mandó al Padre Cabañas, porque acá yo estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas. Muy bien. También le agradezco esta invitación
Muchas gracias a usted por venir, muchísimas gracias por venir. Y le invitamos a brindar con un poquito de agua. Yo creo que ya como le dije a las demás señoras también, vamos a vender con agua bendita ya para que tengamos. Y también brindando con usted, señora, por estar con nosotros en este prólogo de Ñande Yarañe TV, que desde luego estamos con muchas ganas, con mucha fe, con mucho espíritu, con mucha energía de avanzar en el trayecto ya desde este inicio. Así es que este brindis de este líquido tan vital como el agua, que hace falta, ¿verdad? Últimamente llueve muy poco y tenemos un intenso calor. Bueno, aquí así lo vamos a hacer, y en favor de ese sentimiento, en favor de esas ideas, y también por sobre todas las cosas de que usted nos siga dando su gran apoyo. Salud, y venimos enseguida, como es natural, con más prólogo a través de Ñande Yarañe TV, a través de todo esto que estamos haciendo de corazón. Adelante, mi querido Bernal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Muy bien, señoras, señores, aquí estamos para ir de a poco concluyendo con este prólogo, es decir, llegamos al epílogo, ¿verdad?, de todo esto que hemos tenido la satisfacción, la alegría de iniciar, de comenzar, de tener esta presencia, la primera en forma, digamos, oficial a través de Ñande Yarañe TV, a través de YouTube, el canal que nos va a estar siempre dando la oportunidad de compartir numerosas experiencias, ir aprendiendo, tantas cosas que se están tejiendo, que se sienta más cómodo nos pueda tener y pueda realmente acompañarnos, ¿verdad? Y por sobre todo, insistimos un poquitito también en ese granito de arena, ¿verdad? No pedimos mucho, pero va a ser mucho para nosotros porque vamos a seguir dándoles más opciones, vamos a tener a más personas profesionales también dentro del canal para que podamos contar con emisiones también interesantes, en vivo, en exteriores, en tantas cosas. Así es que gracias, muchísimas gracias, realmente iniciando por el
por el padre Víctor Luis Cabañas, que así nos ha dado la oportunidad hoy de estar aquí. Él estuvo con nosotros al comienzo de este prólogo, estuvieron las protagonistas, las mujeres paraguayas, como siempre con toda esa fuerza, ese sacrificio, esa entrega. Y por último, la representante de la Orden de Malta, que así nos ha cedido su espacio también para que todo esto sea así real. Y a la gente que ha hecho posible, ¿verdad? Porque si bien aquí estamos nosotros delante de ustedes, pero detrás de esa cámara, detrás de esos cables, están los que han hecho posible realmente que estuviéramos así, ¿verdad? Delante de ustedes. Me refiero a Arnaldo Bernal, a Andrés, que también ha tenido una participación muy dinámica. En fin, a tanta gente que ha puesto su granito de arena para que esto sea toda una realidad. Muchísimas gracias de corazón para ustedes, muchísimas gracias realmente. Y gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de celebrar un día más en nuestras vidas, por ricas bendiciones que nos da a diario, por el trabajo, ¿verdad? Por la salud, por tantas cosas que las recibimos, por los amigos, ¿verdad? Realmente, muchísimas gracias, y a ustedes que desde luego también así nos ha brindado esta compañía. Bueno, ponemos punto final. En momentos más llega la celebración eucarística con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les deseamos un buen día, que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos guarde de todo mal, y hasta en cualquier momento. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de... Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judía. Su madre y su abuela le inculcaron la fe y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conoció a Pablo y se hizo cristiano, convirtiéndose en un gran colaborador para el apóstol. Tito era pagano y una vez convertido, también fue un gran evangelizador, a quien Pablo le confió la conducción de las comunidades difíciles. Las cartas dirigidas a ellos dos se llaman también pastorales, porque presentan instrucciones para la tarea pastoral que les tocó a estos encargados de presidir las comunidades.
con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, pues venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en esta fiesta en que recordamos a los santos Timoteo y Tito, obispos, animadores de las primeras comunidades cristianas, discípulos de San Pablo. Al iniciar nuestra Eucaristía queremos reconocernos como siempre pecadores, queremos que el Señor nos purifique y celebrar dignamente estos santos misterios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios,
Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta de estos dos santos, Timoteo y Tito, que son obispos, que están al frente, episcopus, los que miran y los que cuidan a la comunidad. Qué lindo es celebrar a estos dos santos, que son santos jóvenes que comienzan Pablo en la medida en que va instituyendo las comunidades, va dejando los responsables de las comunidades. En las cartas que tenemos tanto de Timoteo y en las cartas que tenemos también a Tito, ciertamente que nos encontramos con dificultades, problemas que ellos transmiten. Pero Pablo les anima y les dice: dale fuerza a la tradición que ustedes traen de sus padres, la tradición que ustedes aprendieron de papá, de mamá, de sus abuelos. Yo los recuerdo muy bien, y así. Toda esa primera lectura, no se avergüencen del testimonio. Yo también, dice, estoy prisionero aquí, ustedes tienen que seguir con fuerza, con entusiasmo. En fin, todas estas hermosas cartas, todo lo lindo que el Señor nos va diciendo a través de esta carta, ¿verdad?, que envía Pablo a Tito, y también la carta que envía a Timoteo. Son hermosas cartas que nos animan como comunidad. Y hoy el Evangelio, sobre todo, ¿verdad?, que nos da la idea central, leitmotiv, idea central para este seguimiento, mirando a estos dos grandes santos. Desde Lucas, estamos en el capítulo 10, del 1 al 9. Es el envío de los 70 discípulos que ahora son apóstoles, porque apostoleo, apóstol, significa el enviado.
Apóstol, primero tenemos que ser discípulos. Estos dos jóvenes ciertamente que primero fueron discípulos, es decir, sentarse, escuchar, entender. Todo esto, queridos hermanos, y al escuchar un poco, al mirar estas cartas, cómo se les escribe y cómo se les va enseñando y transmitiendo la sabiduría, es interesante porque nos llama también a nosotros, ¿saben a qué? No solamente a escuchar una homilía, sino que sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? A hacer catequesis. Ñaikote veñan de la categeoreje. Categeo en griego significa lo que resuena en la vida del discípulo. Upeago dice ehendú. Upeago dice es sistematizar. Upeago dice eikua ponara ñandemba eva ñande yara ikua eva ñande. Tenemos que saber, tenemos que dar razones de nuestra fe, nos dice la carta a San Pedro. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, queridos hermanos, hoy y una vez más en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito. Así como estos jóvenes fueron haciendo catequesis, ciertamente, ellos fueron haciendo catequesis, fueron escuchando, fueron conociendo, fueron aprendiendo. Y ciertamente que estaban también con sus dudas y sus dificultades. A San Pablo, incluso les anima, les dice justamente que no se desanimen, porque esa palabra de Dios, eso que ustedes han recibido, no es simplemente palabra humana, no es simplemente palabra mía. Pero lo hace a través, como dice Santo Tomás de Aquino, a través de causas segundas. Es decir, alguien te tiene que transmitir. Y aquí justamente nos recuerda y nos dice, bueno, así como tu abuelita se mandó a poner ese, aquí como tu mamá, como tu papá, se mandó a poner ese cuera, ella va a cuera, o cuavo, o me EBM, ayepa, pendemitañe, pendemisiwie, los principios y los valores de Dios. Y por eso dice, reaviva tu fe, reavivar nuestra propia fe. Solo así podemos ser enviados por Dios. Solo así podemos ser discípulos del Señor. Entonces, cuando nos está diciendo que el Señor, aquí dice, designó a otros 72. ¿Quiénes son los 72? 12 por 6. 12 por 6. Siempre dentro de la cabalística numérica bíblica tenemos que entender muy bien, va a la 12 por 6, que al final te va a dar 72. 12 por 6. 12 tribus, es decir, todos, queridos hermanos, somos enviados. Todos somos enviados. Todos somos enviados por el Señor. Todos tenemos que sentirnos apóstoles. Primer elemento. Segundo elemento. 6. ¿Qué quiere decir el número 6? ¿Por qué el número 6? Que da el número 72. El número 6 quiere decir limitación, queridos hermanos. Somos enviados en comunidad, los 12, de 2 en 2. 2 quiere decir comunidad. Pejota de a 2. Upea que se dere huerajata la comunidad. De dere homo ain de ño. De dere homo ain erelandere sea andere haya. Sino que hay que ir en comunidad. Llevamos la propuesta de salvación que fue dada a la iglesia, que fue dada a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que Dios se revela a la comunidad? La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia es este libro pedagógico que viene y que se nos entrega a nosotros como comunidad. Pero para eso tenemos que entender. Ustedes andan a entender y no nunca andan a pomoaya lleva como comunidad, sino que cada uno estilo secta. Cada uno ya pota la itupao, cada uno edita la isea, cada uno, o es caleña interior, es cada otra cosa. Pepe y guapo nada más, va a la yejeca, va a la yebota, lleva. Eso, queridos hermanos, eso es verdaderamente herejía. Y antes de contar ya puro y término pea porque queda un poco duro, ¿verdad? Pero en realidad es una herejía, ¿verdad? Según los términos reales dentro de lo que significa esa palabra. Bueno, pero aquí decíamos el número 6, queridos hermanos, significa que somos enviados todos en comunidad de a 2, pero con nuestras limitaciones. Número 6 significa limitación. El hombre fue creado en el 6º día. Adán y Eva fueron creados en el 6º día.
Upea ñande güero mandu, lleva que nosotros somos limitados, somos polvo, somos Adán. Recuérdate que eres Adán, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir, volver. Entonces significa, queridos hermanos, que también con nuestras prédicas, también en nuestro apostolado, muchas veces se notarán nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados. Upea Upea, diga tu cañe, porque son limitaciones del hombre y son limitaciones nuestras. Pero lo importante, queridos hermanos, es entonces de que somos llamados y enviados por el Señor. Y bueno, y después vienen todos los otros elementos, como el Señor nos envía. Vayan, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que verdaderamente vamos a transmitir. Pidamos entonces, Señor, esta gracia, que el Señor nos anime, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo, hoy y encuentren en ella la verdad de la vida. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que irradien en ellos la fe y testimonien ante las realidades sociales, económicas y políticas. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que tengamos la conciencia crítica y el compromiso social de los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor,
que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos Timoteo y Tito, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos
Oración final. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploremos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. A tu encuentro venimos, María, presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud
para ti, porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave.
tu in mulieribus et benedictus benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará, como
Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él logró, reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con esta gran fiesta de estos grandes santos, apóstoles, o mejor dicho, enviados por San Pablo. No son apóstoles de Jesús, pero sí enviados por Pablo, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Estos son dos jóvenes que están al frente de la comunidad con tanto entusiasmo. Nosotros leemos hoy de la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe justamente a Timoteo, capítulo 1, 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios. Y bueno, y continúa, doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con pura conciencia,
como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo. Y después va recordando, me acuerdo, dice, de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Queridos hermanos, es un joven muchacho, Timoteo, pero sin embargo se pone en manos de su director espiritual, ya lleva. Lo importante son elementos, por ejemplo, que volvemos a rescatar, que tú has aprendido de tu abuela, le dice Loide, y también de tu madre, Eunice. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo mismo le está entusiasmando y le dice, Anite y Kiyete, Nemitana Moyepe, dale fuerza, ánimo, ella poana, Jaimombe Ubana, Yepa, Epa Peñan de Yara, Yapo Pendere Cobepe, Hande, Ba Elaremombe Usea y Shuwi. Y por eso le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que tú has recibido. ¿De dónde recibimos el don de Dios? De la misma comunidad. Y en este caso, del mismo Pablo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también. Sintámonos hoy como Timoteo, sintámonos hoy como Tito, que recibimos la fuerza de nuestros maestros, la fuerza de nuestros familiares, abuelo, abuela, papá, mamá, que nos transmitieron cosas tan hermosas, pero tenemos que reavivarlo para transmitirlo a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad
sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes. Estamos iniciando, como siempre, cada domingo nos encontramos para compartir cosas hermosas que nos traen los jóvenes, cosas hermosas que nos cuentan los jóvenes de sus propias experiencias. Ciertamente que ellos lo hacen dentro de su comunidad, no nos olvidemos de esto. Por eso nos llamamos y decimos Jóvenes para los jóvenes en familia. Ese es el lugar donde se va gestando el amor, el servicio, esa solidaridad que tiene que existir, ¿verdad?, entre nosotros. Pero comenzamos desde pequeñitos y cuando llegamos a la adolescencia y sobre todo cuando nos abrimos en la edad juvenil es donde nosotros verdaderamente mostramos aquello que aprendimos en nuestra casa, en nuestra familia. Esto, queridos padres, queridos abuelos y todos los mayores que estamos aquí hoy compartiendo este programa Jóvenes para los jóvenes en familia, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son el reflejo de lo que nosotros les vamos transmitiendo. Si tenemos jóvenes egoístas, si tenemos jóvenes que no rezan, si tenemos jóvenes que no se preocupan de los demás, el termómetro es esa realidad, porque quiere decir que en nuestras familias está faltando algo. Ese es el termómetro de la sociedad. Hoy nos encontramos con el grupo invitado, que ellos vienen de Lambaré y se llama el grupo Jóvenes de María Auxiliadora. Anteriormente estuvimos con un prejuvenil María Auxiliadora, ahora estamos sin embargo con otro grupo que es Jóvenes de María Auxiliadora. Buenas tardes, queridos jóvenes, y bienvenidos a nuestro programa. ¿Estamos ya como para comenzar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Si ya estamos como para comenzar, vamos a comenzar aquí como siempre, primero las damas a la derecha. Vamos a presentarnos como siempre, vamos a conocernos y luego hacer un poco este diálogo y sobre todo qué cosas lindas hoy ustedes quieren transmitirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Belén Salinas, tengo 19 años, estoy estudiando psicología en la facultad y soy del Club Olimpia. ¿En serio, viejo? Sí. Bueno, Belén, ¿y en qué facultad estás? ¿Dónde estás estudiando psicología? Sí, estoy en primer año de psicología en la UNA. En la UNA. ¿Y qué tal, che? ¿Ya está comenzando ya a entender un poquitito la personalidad o todavía no? Sí, ahora estamos manejando más lo que es la filosofía y el comportamiento. ¿Qué, por ejemplo, dice la filosofía? ¿Filosofía de qué? ¿La filosofía de qué cosa? ¿Qué desarrollan? Yo ya me olvidé todo, ya primer año. Introducción sería, ¿verdad? Sí. ¿Es la introducción a la filosofía? Sí. Hablamos de Sócrates. Ya. Y eso lo es lindo para la psicología. Conócete a ti mismo. Eso vamos a ver, sí, porque eso es elemental y fundamental para una psicóloga. Primero, conócete a ti mismo. Bueno, entonces, ¿y te gusta la psicología, Belén? Sí, realmente. O sea, me gusta escuchar y ayudar a las personas y más a los jóvenes. O sea, a vos te gusta escuchar más, por lo que veo, más que hablar, ¿verdad? Así mismo. Ya me di cuenta ya enseguida, O ahí me dio calcular, son una calculadora. Sí. Decime un poquitito tus problemas. Soy como una esponja. Y después 2 o 3 palabritas no voy a decir, ¿verdad? Así mismo. Voy analizando y después respondo. Yo ya me di cuenta enseguida ya, Mira, bueno, vamos entonces aquí a mi izquierda. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, padre. Mi nombre es Derlis Duarte.
Tengo 23 años. Soy licenciado en Ciencias Administrativas, recibido en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Soy del Club Cerro Porteño. Aquí ya estamos frente a frente, uno Olimpia, otro Cerro, o sea, pero menos mal. Perro y gato aquí no va a haber, ¿verdad? No. Bueno, Derlis, ¿y cómo fue, che, esa vocación de la parte administrativa? ¿Siempre te gustó? ¿Estás trabajando ya o cómo es? No, ¿ya sos licenciado, me dijiste? Ya me recibí. Actualmente no estoy trabajando aún en el área, digamos. Bueno, ahora, después de este programa, todo el mundo, miren, ahí está Derlis, está vacante, con un hermoso título colgado en la pared. Así es que llámenle, ¿verdad, Derlis? Sí, claro que sí, estaba esperando la llamada. Ya vos viniste, voy a hacer publicidad, será, para que la gente enseguida te van a llamar. Acordate de mí enseguida. Tu primer sueldo para jóvenes, para los jóvenes, para la televisión, ¿está? Claro que sí, güey, sin ningún problema. Está bien, bueno, muy bien, Derlis. Entonces, y me dijiste, Cerro Porteño. Sí. Por eso que todavía no tenés trabajo, será. Qué pucha. Bueno, está bien. Si era de Guaraní, viste, Guaraní, yo digo. Bueno, y vos estás en la capilla entonces María Auxiliadora. ¿Hace mucho que estás por ahí? Sí. Mis inicios son de la capilla María Auxiliadora. De hecho, soy el coordinador del grupo juvenil ya hace 7 años. Vos sos entonces el coordinador. 7 años. Sí, hace 7 Pero vos entonces seguís un poco la tradición paraguaya ya. Sí. Estilo dictador ya. No puedo ir ya. Fui reelecto para ahí. Fui. El Chole también fue reelecto siempre reelecto. Y además con mayoría ya, 80%, no sé cuánto, 90%. Eso, después vi la votar en contra. Bueno, muy bien. Entonces, Derlis, que está aquí con nosotros. Después vamos a hablar un poco, ya que sos el coordinador, nos vas a contar un poco de la historia, ¿verdad? Del grupo Juvenil María Auxiliadora. El nombre también. Parece que ustedes son demasiado devotos, ¿verdad? De María Auxiliadora. Todo de María Auxiliadora, ¿verdad? Todo. Hasta visto que la chipa se llama chipa María Auxiliadora, ¿verdad? La hamburguesa María Auxiliadora, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos ahora y le presentamos a la otra compañera del grupo. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, mi nombre es Aurora Acosta. Este año terminé el colegio y estoy en el cursillo para ingresar a la carrera de psicología. ¿Psicología también? ¿Viste? Me parece que usted aquí medio, aquí tu compañera Belén parece que te invitó, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hace poco le conocí a ella. Hace poco le conociste. ¿Y cómo fue entonces contigo, Aurora, para entusiasmarte por la psicología? ¿Dónde estás estudiando, me dijiste? O sea, ¿dónde estás haciendo el cursillo? ¿O eso se hace en forma general? No, en el cursillo de la UNA también. ¿De la UNA? Sí. ¿Y ahí hacen también el cursillo? Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Ahí se van y participan o tienen que hacer aparte esos cursillos y después rendir para ingresar? Y hay opciones, pero la mayoría estamos en el cursillo de ahí y rendimos también exámenes de ingreso, pero en marzo. En marzo, sí. Ya. ¿Y de dónde te viene ese amor a la psicología? ¿Por qué, Aurora, la psicología? ¿Por qué no elegiste, por ejemplo, hay muchos que eligen la administración, les gustan los numeritos, sumar, restar o contabilidad, ¿verdad? ¿Y a vos te gusta la psicología? A ver, aquí recién tu compañera Belén dice porque ella quiere escuchar a la gente, es como esa esponja, y más todavía a los jóvenes, dijo luego Belén, ¿verdad? Sí. Entonces, para ayudarles a los jóvenes que entran en la depre, a los jóvenes que no son acompañados por sus padres, hay tanto. Ay, Jesús mío, no sé en qué problemas se están metiendo ustedes, ¿verdad? Sacarle de esa situación, bueno, no es fácil. Yo les puedo decir. Bueno, entonces, ¿de dónde te viene eso, Aurora? Y realmente también me gusta ayudar a las personas en ese sentido de ponerme en su lugar, escuchar sus problemas y también aconsejarles la vez que puedo. Ya, o sea, esa es una vocación, el sentido, ¿verdad? Y ese es el llamado, ¿verdad? Cuando uno lo siente y cuando uno condice con su propia personalidad. Yo también más o menos me doy cuenta, ¿verdad? Vos sos medio calladitas, ¿verdad? No soy de esa piriri por oro y no. Bueno, muy bien. Ahora vamos un poco al otro compañero. ¿Cómo es tu nombre? Contanos. Y vos, Aurora, ¿no dijiste de qué equipo sos, de qué club sos, o no? Soy de Guaraní. ¿De Guaraní? Sí. No puede ser. Primera, vos parece que para congraciarte conmigo nomás, ¿verdad? No, sos psicóloga, entonces dijiste, le voy a hacer a mi alma. Bueno,
Presentate, ¿quién sos vos? Buenas tardes, padre. Yo soy Arturo González, tengo 22 años. Yo soy coordinador del grupo prejuvenil, que ya estuvieron presentes acá. Estudio diseño gráfico, trabajo en el área. Ah, vos sos el famoso Arturo entonces, ¿verdad? Sí. Sí, porque me hablaron aquí cuando vinieron los domingos, uno de estos domingos anteriores que estuvieron aquí, estos jóvenes estuvieron hablando y hablaban, dice, Arturo es el que está con nosotros, el que nos organiza. Arturo, hablando de eso, ¿cómo es que comenzaron con este grupo? Porque ellos más o menos explicaron ahí algo, que parece que se entusiasmaron, les vieron entonces a ustedes, ¿verdad? Porque el grupo dice que estaba en la capilla, los mayorcitos, y ellos también querían algo. Y entonces dice que es así. ¿Cómo fue realmente, Arturo, ya que vos estás al frente animándoles a estos preadolescentes? Y fue de un día para el otro que nuestro grupo, el grupo de los jóvenes adultos, tuvo su boom y llamaba la atención, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino de los adultos también. Les gustaba la presencia que teníamos y todo eso. Y entonces a poco ellos se empezaron a interesar por eso y se acercaban a nosotros. Y fue ahí donde Derly tomó la decisión de ponerme a mí como coordinador y crear un grupo prejuvenil. O sea que medio una imposición lenta del coordinador entonces. Bueno, Arturo, ven aquí. Bienvenida. Vos vas a ser el coordinador. O sea, anda ellos ahí que te eligieron, ¿eh? Pasa que nosotros somos los dos últimos del grupo que comenzó. O sea, de los primeritos somos. ¿En serio? Sí. O sea, son de los primeritos. O sea que ya pente más la pena en Buda entonces, ¿verdad? Los otros ya están todos grandes, se casaron todos juntos ya. Pero está bien. Pero lo importante es que ustedes ahora van asumiendo, porque vos, Derly, me dijiste que sos el coordinador, ¿verdad? Así mismo, padre. ¿Y hace cuántos años que estás con esto, Derly? Hace 7 años. Bueno, 7 como coordinador, pero sí. Dentro del grupo. Dentro del grupo, ya como dije, iniciamos, fui el primer coordinador justamente, ya por votación, y yo me quedé. Insistí, eso es que son por votación, o sea, me votaron. Y mañana con la B larga te van a votar. Está bien. Muy bien. Bueno, o sea, pero ¿cómo comenzó eso? ¿Vos fuiste, entraste ahí o comenzaron todos juntos? ¿O ya te insertaste cuando ya existía otro grupo? Éramos compañeros ahí con Arturo y con otras compañeras también en confirmación. Ah, en ahí, confirmación. Exactamente, ahí nos conocimos. Luego también ya fuimos formados realmente por una pareja quien en ese momento eran nuestros catequistas, ¿verdad? Y nos iban inculcando acerca de que nosotros al terminar la confirmación deberíamos asumir un compromiso dentro de la comunidad para hacer un servicio. Es ahí cuando nosotros terminamos la confirmación y nos propusimos a comenzar con este grupo. Como dijo Arturo, éramos un grupo pequeño y empezamos muy de abajo porque era una comunidad muy chica y empezamos con 4 jóvenes. ¿Y ahora cómo es ahora la comunidad? ¿Es una comunidad que ha crecido, una comunidad más dinámica? ¿Cómo está ahora la comunidad María Auxiliadora? La comunidad hoy en día, padre, está en su mejor momento. Creo que la pandemia para nosotros fue uno de los mejores momentos para que crezcamos tanto espiritualmente, porque comenzamos con una misión permanente dentro de la comunidad donde fuimos creciendo. Y donde eso es lo que les atrajo entonces a la gente, ¿verdad? Exactamente. Tal vez el miedo, no manoseé la gente y bueno, nos acercamos. María Auxiliadora, nos auxilie por favor. Así bien. Bueno, muy bien. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartiendo con muchachos que verdaderamente están con sus carreras, con sus estudios, pero que están comprometidos también con su comunidad. Es por eso, Derly, que me dijiste que vos ya demasiado veces ya reelecto. ¿Cuántos años puede durar un coordinador? Porque vos 7 veces ya estás, no 7 años. Pero ¿cuántas veces ya te eligieron? ¿1 vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces ya se reunieron para hacer las elecciones? 2 veces, país. 2 veces. 2 veces. O sea que ahora cada 4 años entonces. Sí. Después de 4 años, o sea que este ya va a ser tu último año. Exacto. Y puede ser que seas reelecto o ya te van a votar como dijimos hace rato. Y vamos a ver, país. Bueno, muy bien. Está bien. Cuando, como decía antes alguien, la llavaleo. Entonces hay que servir y hay que hacer verdaderamente lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esas cualidades, esas riquezas. Bueno, contanos un poco algo de Erlis, ya que vos 7 años a la cuenta, entonces vos sabés todos los pormenores de lo que es este grupo juvenil de ustedes, María Auxiliadora. Cómo nace o cómo ustedes se insertan, cómo vos ves un poco la comunidad. Y ahora me dijiste también que fue como un boom, me dijiste, ¿verdad? O como algo interesante y está en su mejor momento casi esta comunidad, a pesar de que fue el tiempo de la pandemia. Así mismo, padre, como ya te decías, empezamos hace 7 años atrás, viendo la necesidad justamente de la mano de obra que había dentro de la comunidad. Eran personas ya adultas quienes estaban siempre al frente y entonces, como te dije, nuestros catequistas de confirmación nos animaban y nos decían cuál es el compromiso que ustedes de ahora en adelante van a agarrar al terminar la confirmación. Entonces nos pusimos a hablar. Fuimos nada más 4 personas que en ese momento culminábamos la confirmación y nos pusimos a pensar, ¿cómo vamos a empezar? Y empezamos con nuestro servicio de la limpieza de la capilla todos los sábados. Ese era nuestro primer servicio, de eso se encargaba prácticamente los jóvenes. Luego más adelante las personas adultas se iban abriendo más a nosotros y nos iban derivando todas aquellas actividades ya dentro de la comunidad, ya sea la organización dentro de la Santa Misa, en las lecturas, las colectas, todas aquellas actividades ya quedaban a cargo de los jóvenes. Creo que eso fue también muy importante, era el espacio que nos daban los mayores para que nosotros podamos sentirnos verdaderamente parte de esa comunidad. Qué interesante. Bueno, yo quisiera poder seguir sobre esto, vamos a seguir ahondando un poco de todo lo que significa el grupo, pero aquí ya tenemos 2 futuras psicólogas, que se están metiendo. Belén. Bueno, la vocación es lo importante, lo esencial y fundamental. Pero si hay una vocación, lo que vos estabas diciendo, de ayudar a los jóvenes, de ayudar a las personas, porque la psicología es mucho servicio y mucho servicio a la persona, ¿verdad? No es simplemente que te voy a vender un producto y yo me voy a enriquecer o lo que sea. Aquí es mucho más que eso, porque es entrar en la problemática de la persona y ayudarlo verdaderamente a salir de situaciones bien complicaditas. Decime, ¿cómo vos le ves, por ejemplo, a tus coetáneos, es decir, a otros jóvenes, igual que vos, o menores o mayores que vos,
dentro de tu misma comunidad, ahí donde vos estás viviendo? Y la verdad que, como decís, padre, influyen muchísimas cosas, y más lo que influye, que yo al menos estoy notando mucho, es la familia. Porque vos, al ser psicóloga, debes tratar con tu paciente y con su familia, con su alrededor, con sus amistades. Y la verdad que yo en la capilla me siento muy a gusto porque, no sé cómo explicar, son todos muy... O sea, me acogieron muy bien. ¿Vos sos de ahí, de la comunidad, ahí misma, o venís de otra parte? De otra parte. ¿Ah, sí? ¿Pero lejos o cerca? Y no tan lejos, No pero tan lejos. hay otras parroquias cerca Vamos a de decir, mi... vamos a decir, por ejemplo, ¿cuántas cuadras tenés que venir caminando? ¿O tenés que tomar el famoso Bolt, o no sé, el Uber, o el taxi, Y como 10 cuadras más o menos. 10 cuadras. Sí, o sea, no es mucho, pero... Pero para un joven ya es mucho, ¿verdad? Sí. Pero hay parroquias que son más cercanas a mi... O sea, que están en mi comunidad, ¿Cómo, pero por yo... ejemplo, se llama tu parroquia más cercana? En San Juan Bautista. San Juan Bautista. Sí. Ya. Que yo me iba ahí terminé mi confirmación. Pero al terminar mi confirmación no es que busqué irme de nuevo a la iglesia. ¿Ah, sí? Sí, O sea, te quedaste. Ahí me quedé, dejé más o Bueno, y menos. entonces decime un poco, ¿y cómo vos hiciste, Belén, para venir a insertarte a esta comunidad que ni te perteneció, vos ni conocías? Si vos estabas en otra comunidad. Yo dejé más o menos por un año la iglesia. O sea, dejé totalmente de ir a la misa y demás. O sea, te confirmaste y no te fuiste más. No me fui más. Ese es famoso. Es Yo famoso. ya conozco ya eso. Bueno, ¿y después? Después yo estoy en un grupo scout. Ah, y... ¿Dónde? ¿Ahí en San Juan Bautista o dónde estás? No, a 2 cuadras de mi casa. ¿Y cómo se llama? Monseñor Bogarín. Así se llama, Monseñor Bogarín. Así Ah, interesante. ¿Y cómo es que yo no conozco ese? Primera vez que escucho algo que Tenés no que ir a conozco. visitar, padre. Y por eso veo primera vez que escucho algo que no conozco. Bueno, pero ahora ya conozco, porque ya me dijiste y ya me iba a interesar. Voy a preguntar. Bueno, y después, ¿y qué hiciste ahí en ese grupo de scout? En ese grupo está un servidor que era de esta comunidad. Y fue él quien me invitó a la capilla. Y después ya... ¿Y eso me hace sentí a cuántos gusto. años, Belén? Yo estoy hace casi 2 meses recién. ¿Hace sí. 2 meses? Sí. Gluc, 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 gluc. Ah, entonces hace poco. Entonces. Nuevita. Bueno. Interesante, entonces. Entonces estás descubriendo aquí dentro de la misma comunidad. Bueno, muy bien. Y ahora, Arturo, ¿y vos qué tal, che? ¿Cómo fue y cómo le estás viendo ahí a tu comunidad? Sobre todo porque vos ya estás trabajando con los preadolescentes. Entonces yo te voy a preguntar por ahí, ya que estás llevando adelante esta formación de los preadolescentes, ¿cómo vos le ves en general? Aquí Belén insistió sobre las familias justamente, y nosotros por eso nos llamamos jóvenes para los jóvenes en familia, porque sabemos muy bien que la familia es elemental y fundamental. Y ella ya nos está hablando medio como psicóloga, ya dice, tengo que trabajar con las familias, con los padres. Y cierto. Ustedes saben que mi abuela decía así, en general, ¿verdad? En sus frases célebres, ya eso, mi abuela decía, mitad o sea, Suharu tiene la culpa, así decía. O sea, si los chicos no salen bien, dice, mamá y papá son los culpables. Estos son los famosos aranducati, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, por algo está diciendo. Bueno, Arturo, decime, ¿cómo vos le ves a estos preadolescentes en tu comunidad? Y yo la verdad, padre, le veo muy entusiasmados, se involucran demasiado, se interesan. Y la verdad que ellos mismos muchas veces me preguntan las cosas, así sin que yo le esté diciendo, ellos mismos se interesan. No sé, están muy entusiasmados, les gusta demasiado lo que están haciendo, ya sea pequeño el servicio que le estemos dando, el espacio, ellos ya son felices ya. Ellos lo único que quieren es servir y nosotros les estamos dando una oportunidad para que el día de mañana ellos también puedan estar en un grupo grande y unido así como el nuestro. Claro, qué bien, bueno, y eso es. Y ellos justamente me decían, y vos volviste a repetir hoy, cuando estuvimos en aquella oportunidad hablando, decían, nosotros vimos, dicen los mayores, y decir que a usted entonces le fue bien. Bueno, por eso después yo quiero saber qué es lo que ustedes están haciendo y qué es lo que están diciendo, y por eso es que los otros se entusiasman también. Bueno, Aurora, ¿y vos cómo le ves? Futura psicóloga también, a ver un poco cómo le estás psicologando ahí a los otros jóvenes. Y sobre todo yo te voy a preguntar,
¿qué ustedes harían, por ejemplo? Ahora vamos a hacer un poco una cuestión hipotética, ¿verdad? Ante una situación, ¿cómo se le ve a los jóvenes? ¿En qué situaciones se encuentran? Y ustedes como grupo juvenil, ¿qué hacen justamente para atraer un poco a esos jóvenes que tal vez no es que entran demasiado? Entonces esa pregunta para vos, Aurora, ¿cómo le ves a estos jóvenes, verdad, que están ahí alrededor y a quienes nosotros queremos ayudar? ¿Qué hacen ustedes verdaderamente para ayudarles también como grupo juvenil? Generalmente nosotros lo que hacemos es darle esa oportunidad que ellos quieren, ese aliento, esa palabra de aliento. Lo que nosotros hacemos también es entenderles a ellos, entender, por ejemplo, lo que ellos confían en nosotros, ¿verdad? Ellos muchas veces, por ejemplo, se acercan a vos y te piden ayuda, ya sea por un problema que ellos están pasando o que ya pasaron. Se acercan a nosotros y nosotros de esa forma, escuchándoles muchas veces, dándoles esas oportunidades de poder ellos desahogarse con nosotros, es donde nosotros les atrapamos, por decir así, porque ellos ven ese interés de nosotros hacia ellos. Bueno, entonces eso quiere decir que los jóvenes quieren hablar, quieren comunicar, quieren decir sus problemas, ¿verdad? Sí, muchas veces. Pero, ¿no te parece, ya que ahora ya entramos en psicología ya, ¿verdad? Aquí, Aurora, los jóvenes, ¿eso comunican también a sus padres? ¿O más bien prefieren comunicar a sus amigos o prefieren comunicar a otras personas que en su propia casa? Y lo que, por ejemplo, a mí, mis chicos, por decirlo así, porque soy catequista de KBBI. Ah, vos sos catequista, ¿no? Sí, ya. Muchas chicas, en este caso, se acercan solamente a mí a contarme muchas cosas que a sus padres, por ejemplo, en este caso no les cuentan. Claro. Capaz, ya sea por la confianza o algo así. Claro, porque uno va ganando, ¿verdad?, del corazón también de los jóvenes para que ellos puedan comentar y decir lo que sienten, lo que viven. Muy bien, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos con el grupo juvenil María Auxiliadora. Ellos también son de la parroquia Virgen María Reina. Nosotros nos encontramos aquí compartiendo con ellos sus actividades, compartiendo los proyectos, compartiendo con ellos todo aquello que tienen para ofrecer también a otros jóvenes, ofrecer a la familia y sobre todo ofrecer también en ese barrio donde ellos se encuentran. Derlis, ya que vos sos el coordinador, me dijiste, ¿verdad? 7 años en el poder, Derlis, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen como proyecto para el 2022? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué están haciendo primero, verdad? ¿Y cómo se están proyectando para este año que iniciamos? Actualmente, padre, empezamos en realidad, como te dije anteriormente, durante esta pandemia fue nuestro boom del momento porque la comunidad creció y creció bastante. ¿Cómo crecimos? A través de la misión en salida, el visitarle a las familias, golpear puerta por puerta, llevarle una palabra de aliento en ese momento tan difícil en cada hogar, y así fue como nosotros fuimos atrapando, digamos, a la feligresía de María Auxiliadora, que hoy por hoy está feliz, está contenta y nos faltan un domingo a misa. Eso, padre, usted también es testigo, ¿verdad? Que nuestra capilla está repleto cada fin de semana. Sí, yo suelo participar, bueno, una vez al mes, ¿verdad? Cuando me llaman. Pero siempre veo que hay mucho entusiasmo y les veo a ustedes todo así, todo bien apuestos, sirviendo. Yo también me siento súper bien. Hacen todo lo de esa hilera, ¿verdad? Al recibir a la gente. ¿Cómo le llaman a eso? Cordón. No sé ni si el presidente recibe así, es recibido en un cordón así. Todos los jóvenes así, bien vestidos. Esas cosas son demasiado lindas. Y el saludo, ¿verdad? Que se le ofrece también a los que van llegando a la comunidad. Se nota y se siente una verdadera familia. Yo por lo menos lo digo porque mira que yo recorro varios lugares y veo cómo la gente se va organizando. Unas se organizan muy bien, otras les cuesta más. Algunos no tienen jóvenes como ustedes tienen muchísimos, ¿verdad? Y a mí me parece que esa es la gran riqueza. Y por eso justamente yo te estaba preguntando como coordinador, ¿qué es lo que van a hacer con tanta juventud que se acerca? Con tanta juventud que les está respondiendo, ¿verdad? Porque vienen y están ahí. Pero si al joven nosotros no le ofrecemos algo, si al joven nosotros no le damos propuestas que les entusiasme, evidentemente que después el joven se va y dice, no, atalle por acá por otra cosa, ¿verdad? Esa pregunta es muy interesante, padre, ¿verdad? Porque justamente los jóvenes que llegan a María Auxiliadora están viniendo de otras comunidades. Creo yo que es un llamado de atención también, ¿verdad? Para otras comunidades. ¿Por qué se le están escapando jóvenes y adentrando dentro de otra comunidad? Y es justamente eso lo que destacamos siempre en María Auxiliadora, que le damos el espacio a cada joven. Le damos algo que hacer. Porque el joven es activo, quiere participar en todo y está 100% predispuesto, ¿verdad?, a realizar varios servicios. Y en María Auxiliadora vienen y se cargan de actividades. Entonces creo que ellos se sienten a gusto, se sienten cómodos dentro de la comunidad, ¿verdad?, realizando todo tipo de servicio. Esto ya viniendo desde la acogida a la feligresía, ¿verdad?, que le encanta muchísimo porque las personas llegan y dicen cómo me reciben en esa comunidad. O sea, llega contento, entra para participar de la misa, ya, ¿verdad?, con esa sonrisa con la cual cada joven le recibe. Y estar pendiente ante cualquier situación que tenga esa necesidad, ¿verdad?, dentro de la capilla, ¿verdad? Toda actividad está ya a cargo nuestro. O sea que los jóvenes son los que están activando ahí. Exactamente. Ustedes son los que activan todo y mueven todo. Exactamente. Y los mayores les miran y dicen, qué bueno estos jóvenes, ¿verdad? Sí. Qué bien que hacen. Bueno, Belén, ¿y vos cómo ves sobre todo este aspecto primero de lo que el grupo te está ofreciendo? ¿Vos cómo te sentís? Y después otra cosa, ¿cómo vos eso llevas a tu casa en lo concreto? Eso a mí me interesa mucho porque algunas veces los papás a mí me dicen algunas cositas que yo no les puedo comentar, porque algunos son en confesión también,
Entonces por eso quiero saber, a ver, si les ayuda a formarse, si les ayuda, así en general me vas a hablar. Primero vos, luego también mirá un poco tu vida, hace un poco como un examen de conciencia, por decirlo. No vas a hacer una confesión, por favor, listo, va, en cámara. Pero, ¿cómo vos ves, Belén, esa realidad del grupo, de lo que ofrece y sobre todo después de lo que ellos llevan o ustedes llevan a su casa? Y la verdad que a mí, por ejemplo, me encanta servir. Es por eso que estoy en un grupo de scout, pero nunca serví así a Dios, digamos. Y fue cuando llegué en María Auxiliadora que ya comencé a amar servir a Dios, y en cualquier cosa yo quiero estar y quiero apoyar. ¿Cómo dice Belén? ¿Cuál es el lema del scout? ¿Cómo dice? Siempre alerta para servir. Ahí está. ¿Y cómo se pasa el dedito? ¿Vos pensás saludar? Sí, con la mano. Saludame vos. Ya, viste que vos sabés, Yo fui scout y no me hagas esa motadina. Con la mano izquierda porque es la mano más cercana al corazón. Así mismo. Y sobre todo, ¿y el dedito ese por qué? ¿Por qué? A ver si sabes. ¿Por qué eso es scout? Usted que no sabía. Ustedes saludan así, no saben por qué. Nosotros ya no utilizamos eso. ¿Eh? Sí, solamente así con la mano izquierda. Pero hay grupos que sí utilizan. ¿Cómo hay grupos? Si vos no utilizas eso, no sos scout, entonces. Porque nos dividimos en asociaciones. Es como decir que un militar se va y ahora saluda así con un dedito. No, eso vos le cambiaste. Andá por hacerle a un militar así le saludas. No, te ponen bien, saben bien cómo te usa su dedo. El scout tiene que ser así. Bueno, pero es interesante. Eso que voy a decir. Pero los scouts dicen justamente esto. Listos para servir. Listos para servir. Pero vos entonces le das algo más todavía. El de Don Bosco que yo decía con el otro grupo juvenil, decíamos y repetíamos, Dios nos ha puesto en este mundo para servir, decía justamente los jóvenes. Pero se dan cuenta que el principio es el mismo. Al final de cuentas, la iglesia, es decir, la comunidad, nos llama siempre al servicio. Estamos conversando así con este grupo juvenil que viene desde Lambaré, de la parroquia Virgen María Reina, y ellos pertenecen a una de estas hermosas comunidades, como ellos estaban diciendo, que está en su apogeo, en su boom también, sobre todo con el aspecto del trabajo con los jóvenes, la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados.
bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021 519 9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, luego 5, 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén.
se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Hoy celebramos justamente el día de la palabra de Dios. Ana Abeñan de ella lea, ya este profeta, ¿verdad? Nehemías nos está transmitiendo y nos dice, Esdras, el sacerdote, que lee la palabra de Dios ante el pueblo. Pero lo más importante es que esta palabra de Dios que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la palabra de Dios nos transforma, nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Ya Jeremy veñan de Yara me lleva. Ya hendu ponabe iñe. Ya ikuami ba eva peñan de Yara Jerureñan debe. Haupeya ñandebe y haupeya bueno. Upea yapota. Porque upea Jerure señan de Yara. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con jóvenes que vienen del grupo juvenil María Auxiliadora. Vamos a decir un poco todos juntos el nombre de usted, a ver si se entusiasma. Venimos del grupo juvenil María Auxiliadora. Bueno, yo me callé, pero parece que se derrumbó todo, ¿verdad? Un poquitito más fuerte. Venimos y estamos aquí con el grupo juvenil María Auxiliadora. Esta es la capilla de una de las parroquias ahí en Lambaré que se llama Virgen Reina. Ellos comparten con nosotros sus actividades. Jóvenes que se están poniendo verdaderamente las pilas, como decimos nosotros, para hacer que otros jóvenes también puedan servir a la comunidad. Bueno, vamos a comenzar con los mensajes. Este es el cuarto momento, ya que vamos finalizando nuestro programa, todo pasa muy rápido. Aurora, vamos a comenzar contigo. Nosotros queremos escuchar algún mensaje interesante así de una persona como vos, que se mete en un grupo, que trabaja, que le gusta, que se entusiasma, que estudia la psicología para servir a los demás y así muchas otras cualidades que tenés. Entonces nosotros estamos así, expectantes, escuchando qué mensaje querés dejarnos. Y principalmente adentrarme a la familia nuevamente, pero también a cada uno. Servir está en cada uno, está en la personalidad de cada uno. Creo que es una oportunidad que simplemente se da y tenés que aprovechar. Como acá el coordinador Derlis nos repite, y siempre tengo en cuenta esa frase que es: encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas, nos dice el Padre. Creo que es una frase que tenemos que tener en cuenta en la mayoría de los jóvenes, en el aspecto, por ejemplo, de las actividades que tenemos fuera de la iglesia, en las actividades que tenemos cotidianamente, ¿verdad?, en nuestra vida. Y creo que es una frase que tenemos que tomar de ejemplo en muchos jóvenes, ¿verdad?, porque la situación no está fácil con respecto a lo que es los jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad?, porque justamente muchos de ellos quieren abandonar por cualquier problema que sea, no son perseverantes, y yo le inculco a ellos que sigan el camino de Dios, que les va a servir y ayudar muchísimo en la vida. Personalmente a mí me cambió muchísimo empezar a servir en la capilla, y eso, les inculco
que sean perseverantes, que les va a ayudar muchísimo en el día de mañana y también en el día a día, ya que el servicio es algo primordial para la vida de cada uno. Qué bien, eso entonces, el servicio y sobre todo la perseverancia, por ahí entonces estamos subrayando con Aurora. Bueno, vamos un poco a Arturito, ¿qué nos decís, qué mensaje querés decir a tu comunidad y a los jóvenes? Y mi mensaje para todos los jóvenes es que si les llama la atención el servicio, si les llama la atención todo lo que sea de Dios y para Dios, que no tengan miedo a involucrarse, a adentrarse, que todo lo que sea y se hace para Dios no es pérdida de tiempo. Es más, es una inversión de tiempo que a la larga y en el final de los tiempos va a tener su recompensa. Qué espectacular, eso también entonces. Siempre esto va a redundar, ¿verdad? O sea, esto es lo que produce cada vez más fruto dentro de la comunidad y dentro de la misma familia y para uno mismo también. Y vos, Belencita, ¿qué dirías a tus compañeros, compañeras? Y yo la verdad les digo que busquen a Dios en tiempo de gran cosecha y en tiempo de sequía. Que se animen a servir a Dios y a los familiares también que se acerquen y apoyen a sus hijos a servir. Claro, a servir siempre, el servicio. Y vos, Derlis, como coordinador, o sí que tenés que dar aquí el punto clave, porque todos te están escuchando y están mirando así, a ver qué clase de coordinador tenemos, si vale la pena y si vamos a ir detrás aquí de nuestro gran líder. De hecho, padre, verdad que constantemente tenemos charlas con nuestro grupo de jóvenes, estamos constantemente motivándonos unos a otros. Mi mensaje, como siempre les digo a cada uno de ellos, es la perseverancia y la constancia, no rendirse y pedir algo especialmente a cada uno de los padres, que no abandonen los sueños de sus hijos, porque hay muchos jóvenes que se han alejado de la familia, que se han alejado también del servicio de Dios, justamente por esa decepción familiar, porque hoy por hoy los padres ya no escuchan, dicen que los jóvenes ya crecieron y entonces que cada uno siga su rumbo. Y justamente de eso es lo que nosotros nos encargamos hoy en día, de buscar a esos jóvenes, escucharles, darle una mano ayuda y poder brindarle ese apoyo que no están encontrando dentro de sus familiares. Pero ellos encuentran a Dios en cada uno de nosotros, en ese amigo que le escucha, en ese amigo que constantemente le está motivando para salir adelante. Y pido también de manera muy especial a cada uno de los jóvenes que siempre sean testimonio de vida, sean ese testimonio viviente, como siempre les digo, no solamente dentro de la iglesia, sino que también en nuestra vida cotidiana, porque no hay mejor ejemplo que el ver. Porque justamente como ya conocían al otro grupo prejuvenil de María Auxiliadora, se entusiasmó viéndonos servir a nosotros. Entonces eso es lo que buscamos permanentemente, ser ese espejo, pero ese espejo de felicidad para los jóvenes. Porque el mundo te ofrece una felicidad vana, como yo siempre le digo, la felicidad del mundo es temporal, pero la felicidad que te da Dios es verdadera, porque servir es el mejor sentimiento de paz que uno puede tener en su corazón. Qué bien. Bueno, entonces un mensaje así bien redondeado y me parece que enfocado tanto a la familia como también al joven. El escuchar a los hijos, el escuchar, el compartir la vida. Y el joven también, que se acerque, que no tenga miedo. Es importante socializar, es la única manera de aprender y conocer tantas cosas lindas. Vamos concluyendo y nosotros concluimos sobre todo con la palabra de Dios. Hoy les quisiera recordar ese pasaje tan importante que encontramos en el Evangelio de San Marcos. Dice que viene un leproso y se acerca junto a Jesús. Y este leproso, este enfermo, dice que se arrodilla ante Jesús y le dice una frase muy importante: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Es una frase muy interesante: si tú quieres, puedes curarme. La respuesta de Jesús, evidentemente, que no va a ser negativa para nadie. Jesús no le dice, no quiero curarte, jamás. Porque es la misericordia de un Dios que se nos da, que se nos dona totalmente. Y por lo tanto Jesús le dice, ¿verdad? Quiero, lo quiero. Y le toca.
Eso significa entonces esa humanidad, lo que ellos nos estaban diciendo, estos jóvenes recién, todos estaban recalcando ante esa preguntita que yo les estaba haciendo. ¿Cómo ustedes le ven a sus jóvenes? Y muchos jóvenes que ya no tienen la posibilidad de expresar lo que sienten o lo que viven en su propia familia, lastimosamente. Por eso, jóvenes para los jóvenes en familia, es tan importante la familia, saber escuchar. Y al revés también, queridos jóvenes, nosotros también tenemos que saber escuchar a nuestros padres, pero escuchar, dialogar, tampoco a gritos. No es cuestión también de querer supuestamente, entre comillas, escuchar al otro porque el otro me está gritando, porque el que alza la voz, el que tiene la fuerza y la autoridad. No. Aquí verdaderamente la autoridad, como llamamos nosotros, es esa autoridad moral. Y la autoridad moral significa aquello que nosotros vivimos y sentimos desde adentro como vocación y como un llamado a hacer lo que Dios quiere en nuestra propia vida. Muy bien, queridos jóvenes, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les dejo la bendición del Señor en este domingo, que nos sirva para toda esta semana, que nos entusiasme y sobre todo que también nosotros podamos comprometernos, así como le tenemos aquí a este grupo juvenil de la Capilla María Auxiliadora, que viene hoy, que vino a visitarnos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.